Voy a alargar la transmisión. Bien, ya empezamos a transmitir, así que voy a presentar el turno nuevo y después te concedo, Ana, para que hagas la moderación. Vamos a hacer un Dale, intercambio. dale. Bien, estamos en la sesión perdón, de la segunda jornada del segundo workshop internacional o el guaraní en perspectiva, subjetividades, espacios y dinámicas. Y vamos a comenzar con las actividades, presentando ahora la mesa número 7. 7. Bien, gracias, Ana. Todo tuyo. Dale. Bueno, bienvenidos a todas, a todes. Bienvenides. Entonces, voy a presentar con mucho gusto esta mesa número 7. En primer lugar nos va a hablar Juan Requia Páez, de la Universidad Nacional de La Plata, IDIX, Argentina. Su ponencia, su trabajo se llama Territorio, Lengua y Devenir en Mar Paraguayo, de Wilson Bueno. Presento la otra, ¿les presento a ustedes o a cada uno por turno? En segundo lugar es nuestro anfitrión, Rodrigo Villalba Rojas, de INILCIT, la Universidad Nacional de Formosa, CONICET Argentina, y Mario Castel, del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Nuestros premiados literarios del grupo, parece. Así que bueno, dale, con mucho gusto, les escuchamos. Juan. Bien, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a Rodrigo y a Mario por estar acá en la mesa. Para mí es un gusto acompañar esta mesa. Asimismo, también todo el workshop que lo vengo siguiendo. Las redes andan todo bárbaro en YouTube, en el Facebook. Así que está siendo muy, muy enriquecedor para mí. Voy a presentar un trabajo. Brevemente, este trabajo surge de un trabajo anterior que hicimos en 2018, con el grupo de estudios de lenguas indígenas y cotidiano escolar, radicado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, en el que trabajamos indagar la pregnancia del guaraní en la cultura argentina, brasileña y paraguaya, y yo lo trabajé particularmente dentro de un corpus literario, en mi especificidad, digamos, como profesor de literatura latinoamericana en la UNLP. Asimismo, el año pasado, parte de este trabajo formó parte de un seminario dictado para la Universidad de Wuppertal, que llevaba el título de Campesinas, Migrantes, Marajonas y Travestis en la literatura hispanoamericana contemporánea, y trabajaba una serie de narrativas alrededor de estas figuraciones, ¿sí? Simplemente quería comentar esto un poco para enmarcar el trabajo que voy a continuación a presentar. Les voy a compartir pantalla. No tengo los permisos, si me los pueden dar. ¿Puedes probar ahora? Me sigue saltando inhabilitado. Ahí está, ahora sí. Bien, ¿ahí se ve bien? Perfecto. Bien. Voy a presentar este trabajo, Territorio, Lengua y Devenir en Mar Paraguayo, del Wilson Bueno, a partir de lo siguiente. En el 2012, a 2 años del fallecimiento de Wilson Bueno en la ciudad de Curitiba, el uruguayo Roberto Echavarren, en una entrevista para la revista Murena, realizó un breve raconto de la obra del escritor brasileño, y en dicha entrevista definió la novela Invención, así es como la veremos denominada en sus primeras publicaciones de Bueno, como un clímax en la producción del autor brasileño. La cita que tenemos en pantalla es justamente un fragmento de esa entrevista,
en la que Echevarren formula que en esta obra se consolida un territorio trilingüe de creación y encuentro, ¿sí? Echevarren define la obra de Bueno como una producción textual que dialoga con 3 lenguas oficiales, el español, el portugués y el guaraní, para señalar cómo en ella se consolida la presencia feliz, dice, del territorio trilingüe de la cuenca del río Paraná, Río de la Plata. Asimismo, el crítico uruguayo señala un desvío en la producción de Bueno del espacio convencional de cierta literatura marginal brasileña, como lo fue desde finales de la década del 60 el sertón nordestino. En ese desvío hacia el interior del sur del Brasil, dice Echevarren, se produce el fenómeno de la mezcla de idiomas y los rasgos localistas que caracterizaban a la literatura brasileña se combinan con otras formas de habla, adquieren otras coloraciones. ¿Qué tipo de territorio es aquel en donde la selva y el sertón se encuentran, siguiendo la cita de Echevarren? ¿Qué formas adquiere el guaraní sertanejo que señala Echevarren? Lejos de los centros metropolitanos y capitales nacionales, y distanciado también de las figuraciones marginales más cristalizadas por la producción cultural de estos centros metropolitanos, se abre un territorio nutrido de encuentros e intercambios. Un territorio que me interesa aquí desplegar al menos en 2 direcciones complementarias y vinculadas. Por un lado, geopolíticamente, este territorio se corresponde con un espacio de frontera que se despliega en un sentido muy amplio desde la triple frontera hasta las costas atlánticas, casi como en el fluir de esas aguas, de esos ríos, de esos mares. Por otro lado, en dicha territorialidad podemos hablar de un espacio textual definido desde el concepto de entrelugar. Los devenires históricos, poblacionales, culturales y lingüísticos, donde diferentes lenguas y dialectos señalan su diferencia y especificidad, propios del espacio de la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, nos acercan en su dimensión violenta y conflictiva al concepto de entrelugar formulado por Silvano Santiago en la década del 70. Este concepto de entrelugar, acuñado por Silvano Santiago, nos ayuda a cuestionar una serie de reducciones epistemológicas del estudio de la literatura en términos estrictamente nacionales o más bien, digamos, monolingües. Hablar o escribir, formula el crítico brasileño, para la enunciación latinoamericana significa hablar contra, escribir contra. Ahí tenemos en pantalla una cita que me parece muy relevante al respecto. La mayor contribución de América Latina a la cultura occidental proviene de la destrucción de los conceptos de unidad y pureza, señala el crítico. Santiago desarrolla en su texto una crítica al estudio de las fuentes y de las influencias y busca sacar del lugar secundario o dominado a la cultura y la literatura producida en América Latina. La disputa entre la fuente, en la figura de una estrella intangible y pura, y el proyecto parasitario de la falsa copia, se debe renombrar y poner en escena. Ese otro lugar es el espacio del entrelugar, según el crítico brasileño, un espacio de la contaminación y del desvío de la norma. Un lugar donde se habilita un ritual y se produce una actualización de los códigos expresivos dominantes. El crítico brasileño coloca en el centro de la discusión los conceptos de la traducción y de la reescritura, que son los que me interesan acá retomar para leer la obra de Bueno. Es decir, nos invita a trabajar los textos como escrituras sobre otras escrituras, donde siempre se escribe en relación con otros. En vínculo con ello, y para cerrar este pequeño apartado metodológico inicial, me interesa traer a mención esta otra advertencia metodológica formulada por Capucín Boydín, que por cierto me pareció excelente en la mesa anterior, para quienes no estuvieron, se las recomiendo, en un texto muy rico que recoge, es este que aparece citado en pantalla, discusiones en torno a la dupla modernidad-colonialidad para pensar el entrelugar guaraní. Los planteos teóricos de la autora nos alertan sobre el riesgo de redimensionar el estudio de lo guaraní bajo lecturas esencialistas o, si se quiere, folclorizantes, ¿no? Parecería estar como en el otro extremo del péndulo, ese que señalaba ya Santiago en el 71. En realidad, dice Boydín, cito, no presuponemos que exista algo como una cultura política guaraní mutable de larga duración que se diferenciaría radicalmente de una cultura política occidental. Buscamos mostrar su historicidad y su carácter situado, resultado de interacciones complejas, pero también sus características propias, conceptuales y formales, su fuerza poética y persuasiva. Fin de cita. Si por un lado la crítica de Santiago rompe con una tradición occidental de lectura de autores y textos latinoamericanos entendidos como marginales, o como entre comillas,
Las formulaciones de Boydin nos alertan en el otro extremo al respecto del riesgo de sobredimensionar la práctica cultural latinoamericana como una práctica otra, independiente o, si se quiere, purista. Partir entonces señalando más las dificultades que las purezas nos permite revalorizar operaciones textuales, que es lo que vamos a analizar, en términos de traducciones y de reescrituras, en los procesos materiales e históricos de la palabra literaria. Bien, la revista Un Nicolau es el proyecto que vincula a Wilson Bueno con una serie de personalidades intelectuales de la época, y a su vez esta es la revista, que es la plataforma de publicación temprana de los fragmentos de su libro. Nicolau fue un suplemento cultural editado entre 1987 y 1998, cuyo nombre homenajeó a grupos de inmigrantes constituidos por poloneses, ucranianos, italianos, árabes, en el estado de Paraná, Brasil. El suplemento ganó varios premios y divulgó nombres de poetas paranaenses, investigadores, cronistas, cineastas. Esta revista da continuidad al movimiento simbolista surgido en Curitiba años anteriores. En la revista han sido publicados y traducidos autores significativos de la literatura brasileña y latinoamericana, como João Cabral de Melo Neto, Milton Hatum, Néstor Perlonger, Severo Sarduy o Julio Cortázar, traducido por el propio Wilson Bueno. También aparecen en ella cineastas como Héctor Babenco o fotógrafos como Sebastián Sauga. El suplemento vincula de manera dinámica autores locales, nacionales e internacionales, y por ello se trata de un periódico cultural en el que puede leerse una forma particular de cruce entre la cultura local paranaense y otras manifestaciones de la cultura a nivel nacional y latinoamericano. Para 1989, Paulo Leminski comentaba la siguiente cita sobre el valor de la revista. Es la que tenemos en pantalla en primer lugar. ¿Sí? É uma publicação mais rica de informação cultural e inovação textual que Curitiba y o Paraná producen en años. Sí, continúa la cita en pantalla. Leminski apunta esta publicación como de información cultural e innovación textual, de un nivel intransigente, de valoraciones de rincones inexplorados de nuestra cultura y rupturas inesperadas. Es relevante entonces detenernos sobre la importancia que quiere la pregunta por la marginalidad, o más bien por la apuesta cultural post-dictaduras que busca reivindicar y colocar figuras de la cultura regional en diálogo con contenidos y figuras nacionales, latinoamericanas e internacionales. Me refiero al contexto de post-dictaduras porque es justamente luego del periodo de represión que surge un Nicolau en 1987, inaugurando un periódico de libertad y ideas, como dicen las citas, ¿sí? En los fervores del retorno a la democracia en los tres países, ¿no? En Brasil, en Argentina y en Paraguay. Los propósitos de Nicolau, que señala Paulo Leminski, sobre poner en escena a los marginales, se extienden por la región en un contexto donde se publicaron múltiples revistas culturales, ¿sí? Digo, no es un caso aislado, Nicolau, sí particular. Acompañadas estas publicaciones por una labor periodística creciente y articuladora de buena parte de las líneas teóricas culturales, Wilson Bueno así evalúa los propósitos del suplemento paranaense para el periódico O Estado do Paraná. Es la cita segunda que tienen en pantalla. La postura de Bueno es aguerrida contra la prensa brasileña de la época y sobre todo contra la censura y las limitaciones del periodo dictatorial. Bueno resalta el valor de la ruptura y la especial atención que se le da al trabajo con el lenguaje. Un trabajo que debe ser intransigente e ir por fuera de la ley, casi como si fuera un mandato humano. Este movimiento, democratización de las artes, se puede particularizar también desde el concepto de invención-creación, propuesto por Bueno en el editorial número 1 de la revista, en la primera edición de 1987, que lleva el título Tiempo de crear, Tempo de crear. Producto de este contexto de publicaciones, la voz de la marafona, protagonista de la novela Invención de Wilson Bueno, puede leerse como un experimento que condensa el valor de otra forma de visibilización y de lucha política en un contexto productivo de finales de los años 80. Tal vez, para señalarlo en palabras de Leminski, una lucha cultural que llevaba como lema, voy a citar un poema muy conocido de él, que es Distraídos venceré. Distanciada, entonces, distraída frente a ciertas pretensiones militantes que llevaban como lema cierta noción de toma de conciencia,
o cierta literatura de puño panfletario, comienzan a publicarse para 1987 los primeros fragmentos de Mar Paraguayo en la revista. Wilson Bueno testió con publicaciones breves algunos fragmentos de su novela. Son al menos 3 fragmentos los que publica entre el 1987 y el 89, ¿sí? Que son estos que vamos a pasar a analizar. Este es el primero que tenemos en pantalla, del 87, este es el segundo del 88, y este es el tercero del 89. ¿Sí? Ahora me voy a detener un poquito en cada uno de estos textos. Fíjense que todos están acompañados por diferentes diseños y diferentes dibujos. En el presente análisis abordaremos 3 rupturas que consideramos claves en el proceso experimental de la escritura de Mar Paraguayo. En primer lugar, señalaremos cómo la escenificación de la marafona puede leerse a partir de la concepción de un yo fuera de sí, de una subjetividad fuera de la norma. En segundo lugar, ello provoca una ruptura en términos genéricos que desarticula la noción de narrativa autobiográfica y la alejan de cierta tradición documentalista propia de la producción latinoamericana en los años 70-80. Y en tercer lugar, estos 2 aspectos se configuran de modo transversal, yo creo es la hipótesis que estoy acá desarrollando, a partir de una noción particular de lengua, que habilita a repensar las intertextualidades, sobre todo orales, de la obra. Bien, el yo conflictivo de la marafona. En cualquier versión del texto que leamos, esta presentación que tenemos del 87 es justamente lo que después se va a reescribir como el inicio de la novela. Estamos frente a una presentación en primera persona, ¿sí? Una voz protagonista con un yo muy marcado desde el comienzo, con ciertos rasgos biográficos, mediante la cual los y las lectoras vamos escuchando una narración muy difícil de sintetizar, como casi en un ir y venir entre diferentes procesos internos y externos de la narradora. Dice Chavarren en la entrevista antes citada: la marafona mantenida, narradora, protagonista de Mar Paraguayo, escrito 20 años antes de la muerte del autor, está permeada del miedo a envejecer y no poder medirse con el joven deseado. Pero también hay mucho humor. Queda solo el vibrar anexacto de la lengua, el choque entre alto y bajo, el soliloquio de la marafona en 3 idiomas que sostiene el deseo y el alivio. Fin de cita. En esa tensión que señala Echavarren entre el deseo y la muerte, en el vibrar anexacto de la lengua, el yo de la marafona se conforma a partir de transformaciones, movimientos e intercambios entre el exterior y el interior de ella como protagonista. En la historia de vida de la marafona hay un movimiento migratorio desde el interior al litoral metropolitano, vinculado por un lado a desplazamientos migrantes en busca de trabajo, pero también a una red de trata o negocio de la prostitución ligado al turismo en el balneario de Guaratuba. Ella dice: nací al fondo del fondo del fondo de mi país, ¿no? Es uno de los fragmentos de la obra. Si bien podemos identificar una primera persona narrativa, la narración de la marafona en tanto materia textual excede por completo cualquier tipo de contorno específico sobre la propia protagonista. El concepto de individuo se dinamita a partir de varias transformaciones del yo narrador que se anteponen a la posibilidad de una definición identitaria. En este devenir, que no es incierto, sino más bien laberíntico, la agencia del yo se encuentra mediada por otra serie de agencias que podemos llamar como protagonistas pero no humanas. Son varias las descripciones, por ejemplo, en las que irrumpe el mar, mi mar, la mer, como un agente determinante en el devenir del yo de la marafona. De hecho, tanto la novela como su protagonista llevan la palabra mar en su nombre. En la narración también laten, por ejemplo, las agencias animales de las taí, de las aracutí, las de cachorro Brinquis, en todas sus manifestaciones, Brinks y Brinks y mi, Brinks, mi shi. Mismo para seguir trabajando con esto, recomiendo los trabajos de María Estel Maciel sobre la zooliteratura, digamos, las agencias no humanas que aparecen en la novela, o bueno, toda la teoría del giro animal que desarrollan Gabriel Giorgi y Julieta Gelin, ¿sí? Bien, es allí donde también cobran valor las palabras escritas en guaraní, y en esto me quiero detener. Por ejemplo, en tanto la muerte o el asesinato del viejo se rige a partir del concepto de la ñaretá. Paso acá a la segunda versión del 88, con un pequeño fragmento ampliado. En su definición más literal, el infierno se presenta como una fuerza ajena de la marafona. Cito la novela: si el infierno, añaretá meguá, existe y creo, forzando cierta honestidad,
que el infierno a mí se afigura, así magitudo, el deseo de siempre y siempre, más y más amor. Bien, y continúo. Existen entonces agencias por fuera del sujeto de la enunciación que determinan los movimientos narrativos. Se rompe con la idea de individuo narrador o de voz única que guía el relato. La agencia de la ñaretá es tan fuerte que determina en varios momentos de la novela las acciones de la protagonista. Podemos leer entonces una apropiación o inversión de roles entre la voz narrativa y la materia narrada. Cuerpo y lenguaje tejen allí el relato al modo de un ñandutí, complejo e intrincado. Y al decir de Antonio Esteves, otro crítico que trabaja esta misma obra, dice Antonio Esteves, 2015, mientras ella teje su laberíntico relato, sus dedos ágiles van tramando una pieza de crochet, ñandutí, clara alusión a la ambigüedad del texto y de lo tejido, como forma de alejar la muerte, de acuerdo con el mito clásico. Fin de cita. Enmarañados entonces en este ñandutí, me gustaría detenernos sobre el rol de la ambigüedad en el relato. Si intentamos una lectura cerrada sobre el sentido de la enunciación de la marafona, perdemos de vista el valor del acto de la enunciación como tal. La marafona persigue un rol pragmático, en la medida en que al decir configura sentidos, decisiones y una toma de conciencia muy particular. No se trata de la aplicación de postulados de sentidos previos de la enunciación, sino que el mismo acto de habla, y aquí está el valor oral del texto, se configuran las posibilidades del sentido, que no son metafóricas, a mi parecer, no son en sí ambiguas, sino que manifiestan un lugar particular y propio de la enunciación. En ese sentido, la enunciación de esta figura explotada, marginal, migrante, no se realiza, o más bien no se termina de realizar en un sentido referencial. Es decir, la novela no se propone una narración, vamos a llamarla realista o documental, de la vida de una mantenida o prostituta o asesina. Este trabajo detenido en el lenguaje nos permite señalar la distancia de ciertos partidismos o ciertos discursos que son justamente los que Bueno criticaba en su editorial. La zona fronteriza entonces no es solamente una definición borrosa y barrosa de alguien que no sabe qué definir, sino es la experiencia de ese no saber, un saber otro, en verdad, que abre las posibilidades del relato y dinamita al yo en tanto sujeto moldeado por determinaciones culturales, aquellas que nos llevan a definir a la narradora como una prostituta o una asesina. Y las aperturas hacia otros modos de saber se dan justamente a partir de la inscripción del guaraní en la novela. Voy a hacer un saltito acá y me voy a pasar al pasaje para trabajar justamente con la lengua de la novela entre ñe y sopa paraguaya. La presencia ineludible de la oralidad que vengo mencionando es una de las tesis de lectura formuladas por el escritor argentino-brasileño Néstor Perlonger, el cual publicó 2 textos al respecto. El primero es este que tenemos en pantalla, que justamente al lado de uno de los fragmentos aparece citada en la misma página en agosto del 89, y va a ser de alguna manera, acá tenemos un recorte más ampliado, y va a ser de alguna manera el primer texto que después se va a reescribir como prólogo de la obra en formato libro. ¿Sí? En esta última publicación señala que el mérito, lo cito a Perlonger, de Mar Paraguayo reside exactamente en este trabajo microscópico, molecular, en este entre lenguas o entre ríos a caballo, en esta indeterminación que mina la impostada majestuosidad de las lenguas mayores, con relación a las cuales ella vaga como quien sin querer, sin sistema, completamente intempestiva y sorprendentemente, como la buena poesía, la que no se quiere previsible. Fin de cita. Este concepto de lo imprevisible nos lleva a lo que se veía previamente, aquello que no está figurado en el sentido común social, en tanto prototipo de subalterna o de marginal. Estamos frente a una representación rota, quebrada, puesta en jaque. El vocablo ñe, con sus diferentes acepciones, ocupa el lugar de título del primer capítulo de la versión impresa en el 92. La indagación que abre la novela focaliza sobre un acto de habla, tentativa de soberanía narrativa en un acto de transculturación, y por ende de reinvención de un habla otra. Notemos que este título es un agregado de la versión publicada primeramente en el 87.
De hecho, si comparamos el pretexto publicado en el 87 con la versión editada en formato libro, me refiero justamente a estos primeros pasajes, que son lo que después se configura como el inicio de la novela, encontramos una serie de transformaciones gramaticales muy grandes, ¿sí? O palabras que pasan de alguna manera a estar escritas como medo, con miedo, ya, entre otras, ¿sí? En este decir, en el cruce entre oralidad y escritura, leemos una irrupción violenta de esas otras formas de la lengua no oficial, en estos casos el chopara y el portuñol. Tal como formula la noticia al comienzo de la novela, una especie de advertencia al lector donde se fusiona una voz narrativa pseudo-doctoral en tercera persona con la presentación en primera persona de la historia de la canción Maraja. Y cito un comienzo de ese prefacio de la edición del 92, un aviso, dice, el guaraní es tan esencial en esto relato cuanto el vuelo del pájaro. Y continúa. Mar Paraguayo traiciona así la forma cultural que usa como soporte y la obliga a someterse a una ontología de frontera, ya sea esta forma la del español argentino, la del portugués brasileño o la del guaraní paraguayo. Esto se realiza a partir de varios recursos textuales, ¿sí? Y en esta interpretación, al decir de la marafona, puede pensarse justamente como un mal decir, ¿sí? Acá acuño algunas definiciones generales, ¿sí? Pero literarias sobre el chopará y el portuñol que me parecían interesantes. Un mal decir en dos sentidos, en los dos sentidos que justamente acuña Eliana Sturza en la última cita que tenemos en pantalla. Una lengua literaria donde ni el español, ni el portugués, ni el guaraní encuentran asidero en tanto lenguas oficiales. Y una textualidad que opera de manera antropofágica, que devora estas lenguas oficiales y las reescribe. En las definiciones genéricas que tenemos en pantalla, de chopara y portuñol, encontramos estos dobles sentidos del mal hablar, lo digo entre comillas, ¿no? Eso es lo que señala Sturz. Estas operaciones antropófagas realizadas por Wilson Bueno se explicitan en tanto programa de acción en otros textos de la revista publicados en aquellos años. Y ya con esto voy a ir medio concluyendo, ¿sí? Hay una nota de Wilson Bueno publicada en la revista Nicolau en el número 46 titulada A Gramática y Utopía. En ella, el autor narra la historia de Hugo Vagao, que decide emprender, lo voy a leer en portugués, ¿sí? Un vago, o vagao, que decide emprender ferrenha batalha contra a gramática. Essa camisa de força que, ao longo da vida, tem feito dele um soldado sempre derrotado por vírgulas, esses, x, zes, verbos, regência, concordância. Fin de cita. Este vago se enfrenta con una de las mayores dudas del portugués, que es la regla de construcción de sustantivos plurales, en el caso de vagao. Vagais o vagao, ¿no? Y finalmente, luego de varias tristezas, en este breve relato, el vago concluye, de alguna manera, reescribiendo justamente el comienzo de Grandes Sertões Veredas, de João Guimarães Rosa. Pão ou pães é questão de opiniões, el vago dice, vagao ou vagais é una cuestión de plurales. En este artículo de Bueno, donde podemos ver el valor que adquieren las operaciones de reescritura y de traducción en línea con los planteos primeros que hablábamos, tomando los postulados de Silvano Santiago y de Capucín Boydín, en la obra de Bueno, entonces la traducción puede ser pensada como una forma más de la transformación, ¿sí? Y al citar de Santiago, y cito nuevamente un fragmento de su texto, él dice, en los límites donde es posible, donde al menos parece posible, la traducción practica la diferencia entre significado y significante. Pero si esta diferencia nunca es pura, tampoco lo es la traducción. Y la noción de traducción habría que sustituirla por una noción de transformación. Transformación regulada de una lengua por otra, de un texto por otro. Bien, breves conclusiones cíclicas. En el contexto de finales de la década del 80 y comienzos del 90 se multiplican las publicaciones periódicas culturales en los países del Cono Sur. Nicolau surge al calor de una intensa producción de la cultura paranaense y establece una religación, tomo el texto de Susana Zanetti, de esta con la cultura regional e internacional.
Sin embargo, la revista, en su carácter más experimental, se diferencia de ciertas publicaciones periodísticas de tono militante, y allí se publican justamente los primeros fragmentos de la obra Mar Paraguayo de Wilson Bueno. Como hemos desarrollado en el análisis precedente, la obra de Bueno entra en la deriva de la marafona, quien se escapa una y otra vez de ser atrapada por una sujeción identitaria latinoamericanista, por un género literario específico y también por las lenguas oficiales nacionales. La marafona, en su carácter más radical y violento, rompe con la ética política de la toma de conciencia social, desarticula cualquier armonía genérica y su habla en portuñol guarango escapa de ser una reivindicación de un saber indígena o localista. ¿Sí? Leer entonces Mar Paraguayo como una reescritura de textualidades escritas y orales es asumir las traiciones, las rupturas, las fallas del texto en términos productivos. Esto es, repensar las nociones de literatura más allá de las normativas nacionales o lingüísticas oficiales, en el espacio que se abre y recorre el cono sur de nuestro continente desde el fondo del fondo del fondo de ese mar paraguayo. Bueno, muchas gracias. Voy a cortar acá, así no me excedo. Creo que estoy viendo con esto. Hola, muchas gracias, Juan. Las preguntas al final, así que voy a pasar a presentar de vuelta el trabajo de los compañeros. Polka Yaje O, Polka Yo Pará, Polka Yeje A, la poética de Flaminio Arzamendia. Bueno, con Rodrigo Villalba Rojas y Mario Castells, que ya los presenté institucionalmente anteriormente. Hay que ir, Ore. Hay que ir. Bueno, este texto está dedicado a la obra poética de Flaminio Arzamendia, está dedicado a él, falleció hace poquito, hace unos meses, por causa de la pandemia en COVID, y bueno, Flaminio Arzamendia Pehuaná y Mandúa Jape, Ayepa. Desde la colonia se tienen referencias de estas polcas tristes que cantaban los campesinos paraguayos al son de la guitarra y el arpa en dúos carapá, y se cree que por esa época, sobre todo después de la expulsión de los jesuitas, empezaron a configurarse ritmos con identidad propia, totalmente despojados del uso litúrgico. Algunos posteriormente se convertirían en aires nacionales paraguayos, ¿no? Esto para señalar un poco la raigambre, el origen de lo que se ha dado a conocer como polka yajeo, que tiene un origen muy antiguo. En la época de la colonia, esa forma de cantar, de dúos y de rasgos tristes, emparentados justamente con todas las melodías que venían de la región del Alto Perú y del Perú, del Virreinato del Perú, fueron denominadas en la región de la provincia, antigua provincia del Paraguay, como el Purajey Azul, ¿no? Esa fue la base original, digamos, de esta forma de cantar, que bueno, lo podemos de alguna manera encontrar en los estudios de investigación, por ejemplo, en los de Mauricio Cardoso Campo, que nos cuentan Mis bodas de oro con el folclore paraguayo, que son, bueno, las conocidas Memorias de Intuyain, y también en otras, ¿no? Desde Francia Campos, investigaciones que hizo el grupo Niemo Marandú, etcétera, etcétera. Gaona, un gran también investigador de la música popular. Toda esta música estaba emparentada justamente con esas raíces que emparentan de alguna manera con un montón de aspectos de la música popular que también tiene que ver con los colectivos que conformaron esta región, ¿no? La música que tiene un origen africano, la síncopa que viene, digamos, de la musicalidad guaraní, y por otro lado esta cuestión, digamos, del triste, ¿no? Del triste peruano, del yarabí, de las chilenas o zambas después,
etcétera, etcétera. El gato. Y en ese sentido, digamos, el nexo que hay entre la música del Paraguay y la música del litoral argentino, ¿no? Entre la polca paraguaya y la polca correntina, que luego devino en chamamé. Pero bueno, si no nos ponemos a buscar esos vínculos, también hay registros de la música popular paraguaya que nos emparentan con estas instituciones y con estas liturgias, con estos ritos, fundamentalmente dos ejemplos fundamentales que pueden ser la música de los estacioneros, ¿no? Los cantos de los estacioneros, lo que Meliá dijo que era un poco, digamos, la transposición de los cantores de las canciones de Lomboraí Así, o Lomboraí Achí, como dicen los guaraní, de la religiosidad, la liturgia religiosa guaraní, y de la liturgia paraguaya, en donde se mezcla, donde se cruzan, digamos, estas exposiciones, estos cantos, y también, digamos, la tradición cristiana, ¿no? Y por otro lado, aparte de esto, ¿no? de los cantos de estacioneros, lo que comúnmente se ha reconocido históricamente como la juglaría, el compuesto, ¿no? Todo lo que fue esa gran producción popular de poesía épica y de poesía musicalizada, que estuvo generada en el compuesto, ¿no? Hay un sinnúmero de compuestos que ahora tenemos, desde el guirá compuesto, el casamiento del tarabé, Namendamo, Ainjanguá, etcétera, etcétera, ¿no? Un corpus que no solamente contempla cuestiones de la política, del policial, sino también de alguna manera lo jocoso, de todo lo que tiene que ver con la crítica social velada, ¿no? Etcétera. Entonces, este registro de la poesía popular se estableció luego con distintos ritmos, ¿no? Desde el rasguido doble, que tiene un origen africano claro, un registro antiquísimo en el Paraguay, ¿no? Mucho más antiguo inclusive que lo que lo tiene en la música popular argentina. Si vemos lo que son los rasguidos dobles argentinos, son muy posteriores a los rasguidos dobles del Paraguay, fundamentalmente de los compuestos, como, no sé, pienso Pancha Garmendia, etcétera. O las mismas composiciones de Emiliano R. Fernández, que la hacía en ritmo de rasguido doble. Así que bueno, tenemos este origen, y tenemos a la polca yageo, que fue un producto, si se quiere, del mercado, porque arranca con una conformación de un nuevo folclore, un folclore popular, ligado a las grabadoras, a las primeras grabadoras, como Cerro Corá, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una conformación nueva del campesinado paraguayo, y esto está estipulado en la estética, que bueno, ahora Rodrigo va a explayarse un poquito más en eso, de la polca yageo. Y fundamentalmente de nuestro poeta, que es Flaminio Arzamendi. Bien, gracias, Mario. Bueno, Flaminio Arzamendi Peguará, voy a compartir la pantalla y quiero que escuchemos un poco de qué estamos hablando. Que mi vida me deja más
se maera de la pama el ere calcula. Sengonai kwai pene puapu. Un peisarupi me dio a dudar, aunque ya yo hijo y la pesa llegó. Era pama el calcular. Éramos veñando y en una a paco agui era más sede de la pama de calcular. Jaupe pape Purajei. El pagador realmente dejó pasar este anuncio. Cambia. Perdón. Cuando hablamos de Flamino Arzamendi, ¿cuál es el objetivo de traerlo acá, de hacerlo? De hecho, para Mario y para mí esto es una oportunidad de hacer un homenaje y en ese homenaje tratar de insertarlo en estos espacios, los espacios de la academia, de los estudios, de la perspectiva investigativa y además del abordaje de la música y de la letra de la polka, de una música popular, desde el punto de vista de la literatura. ¿Por qué no considerar a esta forma de composición también literatura? Hablábamos cuando empezamos a abordar estas letras de Flaminio, la particularidad con la que nos encontramos es que teníamos que transcribir las letras, entonces escuchar los registros, comparar las interpretaciones, empezar a registrar, hacer las transcripciones y de alguna manera ir asentando un archivo de esto que circula acá en el espacio del NEA, del nordeste argentino. Es un espacio de circulación permanente de este tipo de música, seguramente bueno, en el conurbano, en los lugares donde hay sociedades migrantes también. Entonces, primero que nada, reconocer a Flaminio Arzamendia como lo que él se define también, como se definen otros autores, como Mario Moncho González, Miguel Ángel Mesa, la idea de un verso apojá, alguien que escribe, que compone para la música, pero que no por eso vamos a dejar de considerar literatura. Valga un ejemplo valioso, Emiliano R. Fernández, letrista eximio, uno de los máximos letristas de la cultura paraguaya, de la música paraguaya, y uno de los máximos poetas, dicho sea de paso. Ahora, lo que vamos a analizar o tratar de exponer brevemente acá es ese devenir que hace de Flaminio Arzamendia un autor comparable con Emiliano, de alguna manera comparable, digo, porque si lo miramos así, visto en perspectiva y haciendo un recuento de la cantidad de obras que tienen encima, Flaminio Arzamendia tiene 700 letras escritas, registradas. Él dice, tenemos más de 1000 grabaciones. Claro, yo decía, no, o tiene 700 o más de 1000, pero 700 tiene registradas, alrededor de 700, y más de 1000 puede haber escrito y grabado sin registrar. Y es empezar a ver ese tipo de textualidades que aportan a la construcción de una creación artística, de una práctica artística, estética, cultural que circula por fuera de los cánones, ¿no? Y de hecho que desde el canon se la ve como algo bajo, como algo que está por debajo de la cultura letrada y de hecho como un consumo de mal gusto a veces. Mario. Quería sumar a eso que dice justamente Rodrigo, que la conformación de una idea de literatura paraguaya, de expresión guaraní, acuño esta frase de Juan Lustig,
tiene que ver con una ambivalencia, ¿no? Con una hibridez entre lo oral y lo escrito. En una operación que siempre se han llevado adelante, digamos, desde la crítica, que es contar un espacio que nace a veces desde el oral y a veces nace desde lo escrito, pero para volver hacia el oral. Digo, bueno, la literatura paraguaya de expresión guaraní fundamentalmente reside en textos que son poéticos, vinculados, digamos, a la producción, a lo que yo he llamado Méster de Serenateros en algún otro trabajo, eh, pero también, digamos, la producción teatral, un teatro popular de vanguardia muy importante, como el de Julio Correa, etc. Y a su vez, en todo lo que ha sido el ritual de la fiesta, ¿no? De la función carapé, etcétera, etcétera. Esta reconfiguración de lo que ha sido el ritual, la cultura popular, la oralitura, que dicen los nuevos estudios fundamentalmente que trabajan con las etnoliteraturas, en el caso de literaturas criollas como el Paraguay, ha dado un producto híbrido de literatura y oratura, ¿no? En este caso, y en otros como el de Emiliano R. Fernández, el de Teodoro Mongelós, el de Carlos Miguel Jiménez, el de Juan Maidana, el de Miguel Ángel Mesa, que hemos mencionado, en el de Manuel Ortiz Guerrero, digamos, un baluarte de la cultura ya tenida como alta, ¿no? Porque fue la letra de la guaraña, junto con la musicalización de la poesía que llevó adelante José Asunción Flores, etcétera, etcétera, ha dado un producto ambiguo, ¿no? Entonces, esta es la problematización que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de literatura, y en este caso a nosotros nos interesa muchísimo la estética fundamentalmente Flaminio Arzamendia, siguiendo las pautas de las mezclas de lengua, ¿no? Las interlenguas, y la creación literaria a partir del ñanderecó, que es el emblema fundamental de la identidad cultural, no digamos paraguaya, sino de neo-guaraní, ¿no? Porque es muy interesante todo lo que nos dice, lo que nos puede decir Flaminio al respecto, ¿no? No solamente de lo que hace a la nacionalidad paraguaya, tenemos un poeta que no escribió un solo verso nacionalista en Paraguay, en un contexto donde el nacionalismo y fundamentalmente el revisionismo histórico marcado por Juan Eoliari fue tan fuerte, ¿no? Que tenemos un poeta que identifica desde lo más profundo a las masas populares campesinas del Paraguay y a lo comunitario paraguayo, sin mencionar al Mariscal López, sin mencionar el emblema de la tricolor, sin mencionar los hitos históricos, ideológicos del Paraguay nacionalista. Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión del lenguaje, ¿no? Porque ese lenguaje hibridado, ese lenguaje, justamente nosotros mencionamos Yopará, Yejeá, etcétera, etcétera, porque queríamos poner en interdicción estas cuestiones, era para ir contra la idea del purismo como emblema de la nacionalidad paraguaya, porque si hay algo que nos identifica es el no purismo, ¿no? Y el paradigma fundamental es Emiliano R. Fernández, que es un poeta justamente de las mezclas literarias, de las mezclas de lenguaje, que es un poeta que todo el tiempo está cruzando fronteras entre lo épico y lo lírico, entre el guaraní y el español, entre estéticas, por ejemplo, que pueden ser de raigambre netamente guaraní, o el modernismo poético, siguiendo a Rubén Darío o Amado Nervo, etcétera, etcétera, que eran poetas de su mayor estima. Y por otro lado, también la cuestión, que bueno, Rodrigo puede ahora explayarse un poco en eso también, de la reconfiguración del movimiento campesino y esto que se emerge, que sería como un fondo que emerge a superficie
en la propia estética de la poética de Flaminio Arzamendi. Bien, gracias Mario. Mira, me quedo con lo que mencionaste recién acerca del lenguaje. Recién también Juan Reque había leído un fragmento de la textualización de Wilson Bueno, y planteaba esta situación de, claro, lo tenemos que leer para entender bien, o para sacarle el jugo a Mar Paraguayo. Lo leemos así como está y tratando de conocer lo máximo posible las lenguas. Y acá se da algo parecido, no hay tres lenguas en juego, pero es una lengua de campesinos la que está en juego. Y a ver, voy a compartir la pantalla ahora con un testimonio de Flaminio, de cómo él logra avanzar de alguna manera, ascender socialmente. Y siempre disculpándose él antes de dar las entrevistas porque no puede hablar completamente en castellano, entonces habla como le sale. Tenemos esta situación de un poeta que ayer se mencionaba, no sé si era ayer o esta mañana, se mencionaba el caso de Emiliano R. Fernández, que era un poeta capaz de componer íntegramente en castellano o íntegramente en guaraní y de ir deliberadamente generando un registro estético que generase estas mezclas o estas alternancias. Pero ¿qué pasa con poetas como Flaminio, que confiesan no tener la competencia en las lenguas, sino que tienen una sola lengua y que su lengua es, lo que dijo Mario recién, una interlengua, una lengua mixta? Y bueno, cuando da su testimonio dice esto: lleve 14 años, vive acá, pi ajeno allí, y Catu Hawái ya llamó un garucho pecuera a ganar 50 guaraní por día. Era el año 1966-67, Jape 67, Ayapope te in letras graba Aisheraranga Coche, a mujer upeisha, Coape Adela y Coapa. Entonces ayú a Jeshaucala mamame, jaja yupe. Mamá, oya poco verso coa, allá registra la ese verso, jaja y lleve la cuña caraipea. Ella registra, reya asocia jaguala, repaga 3.000 guaraní. Jashea gana 50 guaraní por día. Ayú, amomeu, mamame, 3.000 la pagaba, era jaja y lleve, yajata se me enseguida, careica pipe. Careica pimaqueas, o llevaba oreve o en Bocayá, cada año la 3.000 repu. Jaojoje y chupe mamá. Hay potare me eche me embupe 3.000 guaraní, ojo jagua, o ya asocia a po apape. APA es la Asociación de autores paraguayos asociados. O mae por aje se caraí capi, ja chupe, ña Ramona, reime por apa neacame. Va a pareuta este año. Si usted va a pagar fideo y cuera yepa. MN lleve GI Jesús. Perdón. Ja. O me la mamá la 3.000 guaraní, la un año y producto de pu. Ja ja olla social la APAP en 1968. Ja GI lleve la cuña caray. Juan y Catú deje caará la omotonará de verso ja peixajante o yupurajeija y puo pe parlante cuera de cobraje ese durante toda tu existencia. Ja remanori ne heredero 70 años cobrará sapugante o cera monde heiche. Ja olla social a apape ja o grabala ye la Pérez Peraltare. O se éxito y tela ese yaranga coche a monde por primera vez la pantalón washingway, camisa ladrillito, a cobrar 7.000 guaraní cada 4 meses o pagará. Jaupeo oye graballe lo que es el tiempo, así continúa. Como un joven, un jovencito, tenía 17 años, muy jovencito, voy a dejar de compartir pantalla, muy jovencito, va, compone, consigue, se recontraendeuda, se asocia y por cuestiones fortuitas graban su canción, empieza a tener mucho éxito y bueno, en pocos meses logra saldar esa deuda. Y bueno, ¿qué encumbra a este autor? La capacidad de crear una letra que fuese
que fuese musicalizable, la capacidad de los músicos, de hecho, de componer una canción, el hecho de que empezase a proliferar por las radios, y cómo él en poco tiempo empieza a escribir más canciones, lógicamente para sobrevivir, no por amor al arte, y cómo este autor de repente se constituye en un autor legitimado por sus escuchas, por aquellos que consumen su estética, y no por una academia que dice, ah, mira, te falta, o usaste tal verso, usaste tal metáfora, entonces insistimos en esto, plantear la posibilidad de una forma de creación más allá de las cuestiones de purismo, de estética y lingüística. Estoy viendo el gesto de Ana, a ver si no es un gesto temporal. Sí, estamos ahí, sí. Estamos ahí. Bueno, lo que quería señalar... Yo me olvidé, la verdad que no controlé nada. Bueno, voy a hacer un poquito en resumen. Me parece sumamente importante destacar la estética política, que tiene que ver con lo lingüístico y tiene que ver con lo político. Uno puede llegar a pensar que la polca llegó no tiene mensaje político. Pero si uno encuentra, digamos, desde la lengua utilizada, desde ese yopará, que no deja de ser guaraní, porque hay toda una discusión sobre el yopará, ¿no? Sabemos que el yopará es una interlengua, o sea, que no es lo mismo el yopará en Asunción, el yopará de castellano parlantes que acceden al guaraní o que tienden un puente hacia el guaraní, ni tampoco es el mismo yopará el de poblaciones campesinas que son guaraní parlantes que acceden al español o que entran en contacto con el español cuando uno está en Buenos Aires y en Rosario, en las grandes ciudades argentinas. Eso lo tiende claramente porque es como el puente del acceso de monolingües guaraní hacia el español. Y en este caso, esta polca, esta poética, repercute en lo más profundo, digamos, del imaginario y de lo que sería el emblema del afectivo de los paraguayos, ¿no? La raíz afectiva del pueblo paraguayo. Y decía de lo estético y de lo político, por ejemplo, uno de los poemas clásicos de Flaminio es Ñaño Organizana, ¿no? Organicémonos. Ñaimero Añete, Yayo Juporá, dice, ¿no? Para querernos, para podernos amar, tenemos que organizarnos. Y en todo eso, no en el discurso político ni en una especie de panfleto, sino en un discurso amoroso, concreto, inmediato, emergen todas las palabras de la nueva configuración del campesinado paraguayo, que, como ustedes saben, y si no saben lo comento ahora, es un gran colectivo que fue mayoritario y emblema de la nacionalidad paraguaya, porque la nacionalidad paraguaya emerge de esta formación social que fue la chacra guaraní hispanizada, como dice Oscar Cray. Esta sociedad, digamos, asediada ahora, digamos, por el capitalismo que recién entra en Paraguay a partir de los 50, los 60, con el estronismo y con la reforma agraria estronista, está viendo amenazada su propia visión del mundo, su propiedad, su forma de concretar, digamos, su visión del mundo, a partir del ingreso, digamos, de la propiedad privada, de la agricultura capitalista, etcétera, etcétera, y el atentado contra lo que sería el régimen de las comunidades, ¿no? Los guaraníes vivían en Tecoa y los campesinos paraguayos vivían en comunidades. Entonces, el emergente de esta crisis, digamos, en el sujeto social primordial de la nacionalidad paraguaya, que es el campesinado, está señalado a partir de la polca yageo, no de los poemas mítico-comunistas, ni de la estética de las clases altas, sino en justamente la crisis que se manifiesta a nivel cultural en las parejas, en la sociabilidad campesina, en el exilio fundamental, hecho fundamental, la diáspora, digamos, de la sociedad campesina, fundamentalmente hacia el extranjero, hacia la Argentina y hacia las grandes ciudades del Paraguay. Y bueno, eso se ve, qué sé yo, que pienso en Ñaño Organizana, pero hay otros versos, qué sé yo, tranquila que mi querida Anine Pesay te iba, Toñeja Iñañaba, pero Anine Robiá, porque en deberó elegima, coibear y ser un ama,
Yepeyu Justa y Juga, Noro Cambia Beima Vaina. Vean, eso, esa mezcolanza de guaraní y palabras del léxico de español es completamente guaraní. Es completamente guaraní porque la estructura gramatical sigue siendo guaraní, porque la cosmovisión que concreta esta poética es profundamente guaraní, y fundamentalmente por el emblema fundamental de lo guaraní, de lo neo-guaraní, que es el ñandereco, que en Paraguay decimos el teco paraguay, pero es el ñandereco guaraní. Así que bueno, es un poeta que queríamos reivindicar y que queremos postular como uno de los poetas mayores de la literatura y de la cultura paraguaya, y bueno, Maite Irore. Bueno, gracias, Mario. Gracias, así, Sí. así podemos charlar un ratito y ya yo me voy a aplazar, o si no, como coordinadora de COSO, no miré mi reloj, pero bueno, como Rodrigo es el dueño de las cosas, capaz que podemos charlar un ratito. No sé qué decir, Rodrigo. No, Un me ratito. tiras el fardo a mí. 10 No, minutos. abrimos una Yo me ronda de olvidé. preguntas cortita Dale. y Cortito, 10 con minutos. respuestas 5, cortitas. 7. Dale. 5 minutos. Dale. Yo tenía más que nada unos, para remarcar, me parece como muy interesante porque de alguna manera desde varios campos se está llegando a hay como algo en el aire que yo siento, no sé, entre esta cosa de descentrar, de decir las cosas de otro lugar, lo que mencionaba Mario recién, desde un lugar afectivo, justamente, que creo que realmente que uno, a la academia en particular, no quiero decir la academia, pero a las ciencias sociales está haciendo mucha falta, digamos, recuperar este lugar y, y hacer como, no sé, pivotar hacia algún lado donde uno encuentre eso, un compromiso. Así que nada, la verdad que muy interesante buscar otro lugar de decir las cosas que sea justamente eso, audible, ya que ustedes trajeron eso a colación, o bueno, mismo desde Mar Paraguayo, que me hace gracia que Mar Paraguayo pasa a ser también Mar Paraguayo cuando lo dice un argentino, digamos, o bueno, o mismo vos tampoco, Rodrigo, no decís paraguayo como decimos los paraguayos, pero hay como esta cosa de la metonimia donde hay algo que está, creo que pujando por nacer. La verdad que es muy emocionante, me gusta mucho. No era una pregunta, obviamente. No sé si alguien tiene una pregunta concreta y cortita. Los que están. Por ahí, Ana, para retomar eso, mientras que si hacen otra pregunta, Sí. me pareció escuchando la propuesta de Rodrigo y de Mario, como que en algún punto los dos trabajos presentados hoy, como dialogaban en eso que, por un lado, Rodrigo señalaba como las prácticas artísticas estas que quedan por fuera de los cánones, y de alguna manera en Mar Paraguayo asistimos a una práctica artística que no está del todo fuera de los cánones, digamos, aparecen otras prácticas artísticas dentro de esa misma forma de entender la literatura, ¿no? Me parece esto de la oralidad que estás mencionando, cómo aparece tanto desde lo musical, ¿no? Hasta, bueno, el problema que en el paraguayo, que es justamente la lectura, ¿no? O sea, de cómo se lee, ¿no? Porque una misma palabra no se sabe si hay que leerla con entonación en portugués o si está escrita en español. Llega un momento que no se sabe nada de eso en el texto, ¿no? Y es un poco esa apuesta que vos señalás como que pasa mismo con paraguayo, ¿no? Hasta mismo hablando de las diferentes variedades. Me parece que eso es algo que está dinamitando de alguna manera esto que entendemos como los estudios literarios o estudios culturales en términos más amplios, ¿no? Y yo festejo que también que la mesa esté apuntando, digamos, a señalar cómo en realidad son pregnantes esos borramientos en términos de la cultura popular o de las culturas otras, digamos, que aparecen en este tipo de producciones culturales, y al mismo tiempo dejan en evidencia, me parece, los vicios de la lectura crítica y historiográfica, de leer siempre a partir del canon, ¿no? Digo, esta apertura me parece que es para festejar, y por eso también implica como
esto que vos decís, cómo flota en el aire, ¿no? Digamos, como de alguna manera es cómo conceptualizar eso. Es también un desafío, ¿no? Digamos que como para más adelante, pero nada, Sí. simplemente. Y veo también como que es algo que justamente es una lucha que se está por dar, digamos, que es algo que tiene mucho, el guaraní se siente mucho en Paraguay, que se niega a ser como fijado, sea vía, no sé, un diccionario, un discurso, o sea, hay algo muy de escurridizo. Hay una estrategia escurridiza, líquida, digamos, de una lengua que sobrevive en sus propios términos, me parece, jugada con aspectos institucionales, pero con una potencia bastante inmanejable y que veo como que sale mucho, que, no sé, está muy bueno, no sé. Creo también que la pandemia nos llamó a todos a repensarnos comunitariamente, entonces hay algo de eso que decía Mario al final, que el guaraní sigue siendo guaraní, digamos, en sus propios términos, y, y bueno, eso tiene mucho para decirnos, eso es lo que me parece. Con Mar Paraguayo me pasa a mí, yo de hecho pensaba que el título era Mar Paraguayo, que yo leí hace tiempo esto y me acuerdo esa sensación realmente de mar, un mar de palabras, donde uno en un momento dado perdía el control, ¿no? O sea, era imposible, es un movimiento propio, digamos, el texto tiene un movimiento propio muy dado por esto, por la ausencia de, no sé, de canon de alguna forma o de referencia fija, no sé bien, capaz sea eso. Bueno, no sé, me callo ya yo y... Sí, totalmente. No, para pensarlo en la proyección, ¿no? De la novela del 92, como después proyectó, o sea, todos los desarrollos de buena parte de la poesía en Portuñol, digamos, ya sea bueno, en Uruguay también, ¿no? Que no lo mencioné, pero o sea, en toda la región del Cono Sur. También digo, hay una proyección ahí muy interesante que tiene que ver con estos desplazamientos o estas recolocaciones que estamos hablando de ciertas posibilidades de la lengua en términos literarios y que las vuelven visibles y las ponen en escena, ¿no? Mario, ¿querés decir algo? Y vamos cerrando Sí, unas Perdón, últimas palabras. yo no voy a ser tan extenso porque, bueno, sé que estamos para hablar un día entero, ¿no? Y aparte de la fascinación que tengo por esta literatura, que aparte de literatura, como dije, es oratura, que es mucho más grande como oratura que como literatura, ¿no? Entonces, nada, invito a prestar atención a la poesía de la música popular paraguaya, del folclore paraguayo, de los distintos registros, inclusive de ambientes, si se quieren hoy, bastante lúmpenes, ¿no? Porque estamos hablando de una nueva configuración en la actualidad de la sociedad paraguaya a partir de la migración, del despoblamiento de las áreas rurales y el poblamiento de los grandes bolsones de pobreza en las grandes ciudades. Y eso se refleja también en el arte, se refleja también en la música popular, se refleja también en las poéticas que expresa la música popular paraguaya y se expresa en el guaraní que hablamos, ¿no? Así que nada, desde una escucha canciones como Aumauli y dice, bueno, la sociedad paraguaya sigue representando los conflictos que la acechan a partir de su propia mirada y está bueno, digamos, salirse un poco de las anteojeras, escaparle a las anteojeras del, de la cultura alta, del sistema dominante y ver desde abajo, desde las mismas perspectivas que establecen los sectores populares, cómo esas sociedades mismas reflexionan sobre sus problemas y determinan su forma de mirar al mundo. Bien, gracias Mario. Bueno, gracias Juan, gracias Ana, gracias por compartir la mesa. Pido disculpas porque se extendió un poco, comenzamos bueno, unos minutos tarde, pero no, 20 de todas minutitos, maneras. pero... No. Bueno, vamos a continuar con la siguiente mesa, que es una mesa variada de estudios de lingüística y está a cargo de Alejandra Vidal, que se va a encargar de presentar. Le pido a los Dale.
a los que no estamos en la mesa ahora que silenciemos y apaguemos las cámaras para que se transmita por YouTube a los expositores. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la mesa 8 de estas segundo workshop internacional. La primera ponencia está a cargo de Verónica Gómez, Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Quilmes, Estefanía Baranger del INILCIT, CONICET, Maxime Josep Mahas del IDAES, y el título es Más allá del tereré y el pororó, simbolismo sonoro en 3 lenguas guaraníes. Les paso la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, Alejandra. ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha. ¿Sí? Sí. ¿Estamos los 3? Sí. Y tenemos Verónica, que ver, Maxime. sí, podemos compartir la pantalla, pero vamos ahora. ¿Querés probar de compartir pantalla y ver si puedes compartir sonido también? Bien. Bueno, gracias a todos, estamos muy contentos de estar acá. Las ponencias de hoy estuvieron increíbles. Muy bien, yo lo veo perfecto. Sí, perfecto, sí. ¿Querés probar alguno de los sonidos a ver si se escucha? Bueno. Sí, se escucha perfecto. Bien. Muy bien. Perfecto, entonces estamos para empezar. Sí. Bueno, entonces voy a empezar y presentar un poco el porqué, ¿no? Y el cómo de nuestra investigación. La idea de esta búsqueda nació en 2019, pero 2020 y su pandemia nos puso en silencio durante varios meses. Pero cuando se dio la oportunidad de presentar un trabajo para este workshop, retomamos contacto, volvimos a nuestro trabajo colaborativo y decidimos presentar esta investigación lexicográfica de las onomatopeyas, que todavía es un tema poco explorado en guaraní. Cabe aclarar que no vamos a presentar todas las onomatopeyas en guaraní, ya que es una lengua muy onomatopéyica, sino algunas que corresponden a una característica. Bueno, cuando nos juntamos los 3 para hablar de varias onomatopeyas que encontramos en nuestro corpus, nos dimos cuenta de una riqueza semántica en guaraní y que varias presentaban ahí una plantilla en común. Los 3 tenemos trayectorias diferentes. Verónica, por ejemplo, es profesora de guaraní y hablante de guaraní paraguayo, estudiante en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes. Estefania es misionera argentina, doctorante en lingüística de la UBA y trabajando con comunidades BUA de Misiones. Y yo, francés, pero viviendo en Argentina, antropólogo y doctorante en la USAM y DAES, trabajando con el guaraní jesuítico y correntino también. Bueno, nuestro corpus fue sacado de 3 variedades del guaraní: el guaraní jesuítico, el BUA y el guaraní moderno paraguayo. Trabajamos con varios diccionarios, 2 importantes para el guaraní jesuítico, el Tesoro de Montoya y sobre todo su versión actualizada al guaraní moderno de 2011 por Medía y Caballo, y otro que es el vocabulario de Restivo. Para el guaraní moderno, bueno, nuestras referencias son Huash, Canese y Alcaraz, y sobre todo Sanabria. Y para el BUA, Cadogan, Duli, Rodas y Benítez. Además, tuvimos la oportunidad de consultar a hablantes de guaraní y hablantes de BUA. Bueno, en estos momentos pandémicos, este tipo de trabajo lexicográfico nos permitió trabajar a distancia, de forma colaborativa, compartiendo nuestros documentos con DocDrive, encontrándonos en Zoom y comunicándose por WhatsApp.
Finalmente, dada también la naturaleza de este estudio, nos pareció importante acompañar nuestra ponencia de un material auditivo y visual. Lo que ahora voy a presentar en nuestra búsqueda lexicográfica de las onomatopeyas en guaraní es una plantilla o template, como se dice en inglés, de tipo consonante vocal, R vocal, R vocal. Y aquí pueden ver que destacamos en total de 20 onomatopeyas, que algunas tienen también una versión nasal, y 5 grupos diferentes según la consonante inicial. Primero la Ch, UC, MBA, K, P, S y T. Como lo pueden ver, hay grupos con onomatopeyas menos productivas que cuentan con solamente 3 vocales diferentes. Es el caso de las dos primeros grupos, y otros con 5 o 6 como con la P y la T, cuáles son más productivas. Ahora pasamos a la otra. Sí, gracias. Hay onomatopeyas con analogía sonora muy claras, en particular en el léxico etnobiológico, por ejemplo, en el nombre de los aves, y el nombre que se pone a los aves imitan el canto, ¿no?, de los aves. Aquí, por ejemplo, tenemos un nombre de perdiz, que es la perdiz tataupa, que se dice en Bua Inambu chororo, y chororo es una onomatopeya que encontramos también para decir ruido de arroyo. Y si escuchamos a la perdiz en su trinado descendiente, efectivamente podemos escuchar el ruido del arroyo. Y lo que vamos a escuchar ahora es la perdiz y enseguida el ruido del arroyo. Bueno, como pudieron escuchar, hay una analogía sonora muy clara en esta onomatopeya chororo. Sin embargo, pasamos a la otra, con otras onomatopeyas, como aquí, chiruru, que es freír o hervir, que se destaca, ¿no?, por su vocal E, que es líquido. Si escuchamos, van a escuchar ahí el líquido. Bueno, esta onomatopeya también adquiere matices figurativos, sobre todo en guaraní moderno, porque chiruru puede decir también fastidiarse. Bueno, eso de la vocal E lo va a retomar a continuación Verónica. Tenemos también aquí, sarara. Y pueden ver que aquí no es tan claro el sonido, sino la idea de un movimiento que desliza y que fluye. Entonces acá no tenemos una analogía sonora, sino más bien la idea de un movimiento. Sarara, de hecho, en guaraní moderno es deslizar. Eso lo retomará después Estefania en la parte de las consonantes iniciales. Bueno, y cabe mencionar que encontramos en nuestra búsqueda, y fue un momento bastante clave en nuestra investigación, una onomatopeya que fue muy relevante y que nos hizo pensar de otra manera, de hecho, las onomatopeyas, que es la palabra kiniri, que es silencio. Ahora bien, ¿por qué consideramos que existe en guaraní una palabra onomatopéyica para el silencio? Primero, entra en nuestro grupo y template, y segundo, nos permitió pensar más allá de lo sonoro. Y aquí queremos retomar un término que encontramos en el glosario de Ringmacher, en su glosario guaraní, al lado de la entrada kiriri. Él puso la palabra, el término, onomatopoética. Y aunque sin explicación del origen de la palabra, probablemente castellanizada del alemán o del inglés, nos pareció interesante retomarla para referirnos específicamente a las formas consonante, vocal, R vocal, dado que estas implican un nivel de abstracción superior a las onomatopeyas,
del mismo modo que el lenguaje poético se aparta del lenguaje literal. En efecto, desde una perspectiva etnohistórica, podemos analizar extensiones metafóricas de expresiones encontradas en guaraní antiguo y sus contrapartes actuales en Bua y guaraní paraguayo, que van más allá de la simple imitación sonora. Bueno, ahora dejo la palabra a Estefania, que nos va a hablar de los simbolismos sonoros y ideófonos. Bueno, gracias, Max. Yo les voy a presentar muy brevemente cuál es el marco teórico con el que vamos analizando este corpus, más o menos para que lo tengan presente. Como bien explicaba Maxim, mi compañero recién, muchas de estas expresiones tienen como una base onomatopéyica más clara, porque remiten a sonidos. Por ejemplo, cororó es roncar o murmurar, y otras no tanto, otras más vagamente. Entonces, proponemos analizarlas en términos de ideófonos, como los define Dingemás, que son expresiones que no reproducen meramente un sonido, sino que evocan como eventos sensoriales más complejos que una simple onomatopeya. Sí. Entonces, el marco que elegimos fue el del simbolismo sonoro, que es como un macrofenómeno que se basa en la existencia de una relación motivada entre las formas lingüísticas, o sea, los sonidos y los significados que tienen, ¿ok? Entonces, dentro del simbolismo sonoro, ¿qué encontramos y qué nos sirvió para analizar a nosotros nuestro corpus? Instancias de simbolismo sonoro más onomatopéyico, más imitativo, donde la forma lingüística imita icónicamente un sonido no lingüístico. Pensar que esos son los casos como lo decía Maxim recién, los nombres de aves que imitan el canto de estas aves, es muy productivo para eso, por ejemplo, en Inambú Chororó. Después el caso de la sinestesia, que es cuando una forma lingüística evoca algún aspecto del significado, por ejemplo, la repetición de las sílabas para indicar que un evento se desarrolla intermitentemente en el tiempo, que es una estrategia que está disponible en estas lenguas bajo análisis, asimismo. Y por último, el simbolismo sonoro convencionalizado, que se basa como en la existencia de patrones sonoros en las lenguas del mundo, que usualmente codifican un mismo significado o significados análogos. Por ejemplo, hay un estudio de Brent Berling, que es básico, que es R is for Frog, donde en un corpus de casi 30 lenguas se le identifica una fuerte tendencia a codificar los nombres de ranas y sapos con el sonido R, tal como sucede en cururú, que es la palabra para sapo en estas 3 lenguas, y que responde a la plantilla de las onomatopeyas de nuestro corpus. Y lo único que quiero que tengamos en cuenta es que siempre estamos hablando de tendencias, estas no son leyes universales, o sea, hay muchos ejemplos que escapan a estas tendencias, incluso en nuestro mismo corpus. Pero bueno, como un pantallazo para que lo tengan en cuenta y se vea mejor el análisis. Ahora le paso la palabra a Verónica, que se va a referir a los sonidos vocálicos y los significados que codifican en estas expresiones. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, en relación a los sonidos vocálicos que alternan en cada forma, existe una tendencia a asociar vocales bajas anteriores con la percepción del tamaño y viceversa. O sea, de mayor tamaño, ¿no? Y viceversa, vocales altas con menor tamaño, ¿sí? Especialmente presente en nombres de plantas y animales. La oposición entre vocales altas y bajas refleja en nuestro corpus no solo diferencias de tamaño, sino también distinciones de intensidad o volumen, ¿sí? Por ejemplo, en pirirí y pororó, ¿sí?, la alternancia entre las vocales I y O refleja diferencias en el tamaño y en la intensidad de la explosión, ¿sí? Acá podemos ver algunos ejemplos que encontramos en guaraní jesuítico, ¿sí?, que hay algunas oraciones. Dice, tataendú o pirirí, chispea la vela, ¿sí? O pirirí tatá, da estallido el fuego. ¿Sí? Y para la palabra pororó o pororó, como aparece en guaraní jesuítico, abatí pororó, estallido del maíz tostado. ¿Sí? Después tenemos que en guaraní moderno, o guaraní paraguayo, y en budá guaraní, pirirí es chispear o chisporrotear. ¿Sí? Y en guaraní moderno, pororó es el sonido, también se puede escribir al sonido de varias frutas al caer del árbol al suelo. También es un verbo areal,
que significa crepitar, ¿sí? Y también es el sustantivo pochoclo, digamos, ¿sí? Que en su elaboración hacen este sonido, ¿sí? Del pororó que se describe en guaraní moderno. Entonces, acá tenemos para escuchar el pirirí y el pororó. Bien, ese es un sonido como más chiquitito, digamos. Perfecto. Bien, acá entonces para diferenciar estos dos sonidos. Muy bien. En la alternancia vocálica, indicaría también en nuestro corpus diferencias de altura, como en el par onomatopéyico presentado acá. Cadogan hace explícita la distinción entre dos chirridos distintos del mismo saltamontes, ¿sí? Que es el saltamontes denominado tucuparaná, en Bua, y en guaraní paraguayo se le llama tucuchilín. Es una especie de saltamontes verde que se eleva muy alto en el aire y emite un chirrido agudo y penetrante, y otro chirrido menos agudo, el paraná, digamos, ¿sí? El chirrido agudo, los Mbua lo designan con la palabra chirirí, ¿sí? Y acá encontramos, a manera de ilustración, ¿no? Un saltamontes que hace esta diferencia, o sea, estos dos tipos de chirridos, digamos. Bien. Muy bien. También hay que tener en cuenta que hay dos vocales en el idioma guaraní que constituyen a su vez unidades mínimas de significado, ¿sí? En estas lenguas. La E, que significa agua, ¿sí? Y la I, que es el sufijo diminutivo. Mientras que la asociación de vocales altas y tamaño pequeño está en consonancia con las tendencias establecidas para el simbolismo sonoro convencionalizado, ¿sí? Es decir, la I en relación con lo que es pequeño, en relación a la I observamos una tendencia idiosincrática a asociar este sonido con eventos que involucran sustancias líquidas. Esta tendencia se observa en los siguientes datos, donde el sonido I se asocia a eventos que o bien involucran un medio líquido o describen comportamientos que típicamente se asocian a líquidos, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, chururú, ¿sí? Que es bullir, hervir, freír, en las tres variedades que estamos trabajando, en el guaraní jesuítico, en el guaraní moderno y en el Mbua guaraní. Es deslizarse o resbalarse en Mbua, ¿sí? Que en Mbua sonaría chururú, ¿sí? Después tenemos sururú, que es escurrirse, en guaraní moderno, mbosurú, derretir metales, surú, corriente, flujo, en guaraní jesuítico. Después tenemos la palabra tururú, que es la corriente, el fluir, arrastrarse por la tierra, ¿sí? En las tres variedades también. Y también tenemos el ejemplo de pururú, ¿sí? Que en la expresión ñe pururú es hablar rápido, ¿sí? En relación a la acepción tururú, ¿sí? Esta que aparece anteúltima, arrastrarse en la tierra, puede plantearse un vínculo metafórico con sururú, correr del agua, como si el movimiento imitase este último, pero menos fluido dada la ausencia del medio líquido. Con respecto a pururú, este último ejemplo que usamos, en ñe pururú, puede entenderse por extensión metafórica como hablar fluidamente, ¿sí? Y en el primer ejemplo que pusimos, en shururú y chururú, para el Mbua guaraní, tenemos que aclarar que en Mbua guaraní este sonido S no existe, ¿sí? Entonces los que son en guaraní moderno, por ejemplo, las palabras que suenan con S,
en Mbüa guaraní suenan con che, ¿sí? Como por ejemplo la palabra, no sé, yasü en guaraní es luna, en guaraní moderno, y yachü es en Mbüa, ¿sí? Esa S, digamos, suena en Mbüa guaraní como che, ¿sí? Bien. Ahora mi compañera Estefanía nos va a hablar sobre algunos aspectos de las consonantes en estas onomatopeyas. Buenísimo, Vero, gracias. Estamos un poco apretados con el tiempo, así que voy a hablar muy rápido, que es algo que no me resulta difícil porque soy del NEA. Bueno, sobre las consonantes, les quería mostrar antes de los datos un experimento que se hizo muchas veces en este marco teórico, con el que tal vez estén familiarizados, que son estas dos figuras geométricas, una más curva y una más puntuda. Se las ofrece a los sujetos del experimento con estas dos palabras inventadas, maluma y taquete, y se les pide a los sujetos que le asignen a cada forma una palabra. Y los sujetos invariablemente le asignan maluma a la forma curva y taquete a la forma puntuda. Y esto tiene que ver, o sea, tiene como un correlato de cómo el sonido se desenvuelve en el aparato fonador, por ejemplo, como ven en el espectrograma que está acá a la derecha, ¿ok? Que básicamente reproduce un poco esa forma geométrica. Bueno, les voy a pedir que tengan un poquito esto en cuenta para ver los ejemplos que siguen, que son los de consonantes iniciales. Pasemos a la próxima diapo, Vero. Bueno, lo que encontramos en las consonantes iniciales es básicamente una oposición más general entre las formas con P y las formas con S. Las formas con P inicial codifican en su mayoría todos eventos dinámicos, más puntuales. Acá estoy hablando más del evento codificado y no tanto del sonido, ¿no? Entonces, son eventos típicamente ocurren en secuencias repetitivas, casi instantáneamente. Por ejemplo, tenemos en este grupo pirirí, chisporrotear, chispear, que ya lo había presentado Vero, pororó, explotar, estallar, pereré, que es batir las alas del pájaro, el galope del caballo. O sea, es poco esperable que un ave aletee una sola vez, que el fuego produzca una sola chispa, que se tueste solo un maíz, ¿ok? Muchas de estas, consecuentemente, tienen participantes plurales. Pensar, por ejemplo, en pororó, caer las frutas del árbol, o en la misma entrada tenemos un uso moderno que es tiroteo. Por otro lado, hay otro aspecto que parece destacarse, que es la rapidez. Por ejemplo, los usos adverbiales, como lo dijo Vero, pururú, ñe, pururú, hablar rápido, que también aparecen usos predicativos como el galope del caballo, el latido acelerado, e incluso en usos más figurativos como estar ansioso también, o sea, tienen que ver como cosas así que suceden rápidamente. Y las formas con S, por otro lado, como en el extremo opuesto, son, a grandes rasgos, son verbos de manera de movimiento, ¿no? Como deslizarse, patinarse, resbalarse, escurrirse, derramarse, que constituyen movimientos como más sinuosos sobre una superficie. Incluso el verbo sororó, que está acá, romper, en esta clase, es un romper, pero es un romper de romper como rasgando una tela, imagínense algo así, o sea, más durativo, y no un romper de quebrar un palo con un golpe seco, ¿ok? Entonces son eventos como con más duración, y en este sentido hay una asociación translingüística que asocia las sibilantes, como las heces, con objetos, o en este caso trayectorias más curvilíneas, más sinuosas, como las nasales, en el ejemplo que les mostré en la diapositiva anterior de Maluma, y en oposición a los sonidos oclusivos, como P o T, que tienen, frecuentemente están asociados a objetos más rectilíneos o punzantes, como vimos en la diapositiva anterior, y esto tiene una correlación con cómo los sonidos se desenvuelven. Pensar que, o sea, una S o una M, como en Maluma o como acá en Sororó, es un sonido que vos podés mantener en el tiempo, que podés hacer durar más, al contrario que una P o una T, que son sonidos que son secos, cortos, y que para que duren más tenés que repetirlo, decirlo muchas veces, básicamente, ¿no? Bueno, esto parece muy hermoso porque todos los datos de P y de S se adecúan a esta taxonomía que hicimos, pero algo más complejo pasa con las formas con K, Che y T. ¿Podemos pasar la diapositiva, Vero? Las expresiones con K inicial, por ejemplo, tienen que ver más con verbos de emisión de sonidos. Las expresiones de Che inicial son un poquito más heterogéneas, tienen más que ver con tienen como más fuerte el origen onomatopéyico, por ejemplo, chirrido agudo, murmullo del arroyo, ruido del crepitar, bueno, está cherere también ahí. Y las expresiones con T son el grupo menos uniforme y uno de los más productivos, lastimosamente. Nos gustaría pensar que estas formas se podían ubicar en el medio de las expresiones con P inicial y las expresiones con S inicial, pensando en que son eventos que
no necesariamente implican una repetición, pero pueden implicar repetición, o no son tan puntuales, pero tampoco son tan durativos, pero la realidad es que todavía pensamos que tal vez operan otros parámetros que no estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, sobre las formas con T, ahora Maxim va a explicar brevemente algo sobre el título de nuestro trabajo. Hay una tendencia translingüística a asociar como los dientes con el sonido T, ¿vieron las formas para dientes? Por ejemplo, teeth en inglés, diente en español, ai en guaraní. Y justamente tenemos en tarará y en tereré todas formas que tienen que ver con cosas que pasan en los dientes, rechinar de los dientes, la trompeta, retemblar con estrépitos, el crujir de dientes en tereré también, sonido de trompeta, voz ronca. Y tereré y tororó son más complejos, pero porque alternan en variación con otras formas, en las distintas variedades, así que también tenemos que ver un poquito cómo el cambio fonológico fue afectando estas formas. Pero básicamente es eso lo que tenemos de consonantes, así que podemos ir cerrando, chicos, que estamos repasados. Sí, pasamos a la conclusión. Tenemos que cerrar, tenemos que pasar a la conclusión, sí. Sí, bueno, concluir. Así hacemos. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que las formas que responden al template consonante vocal, R vocal, se asocian en guaraní jesuítico, en guaraní moderno y en BOA con varias funciones gramaticales y son muy polisémicas y que cuentan por la mayoría con sentidos que recuperan algún aspecto del sentido literal. Sin embargo, no podemos decir que son estrictamente onomatopéyicas, dado que no reproducen meramente un sonido, sino que evocan imágenes sensoriales. Por eso hablamos de onomatopoéticas por su nivel de abstracción superior y sus extensiones metafóricas que van más allá de la simple imitación sonora. Bueno, y como ya estuvimos viendo, esto más o menos sigue las tendencias establecidas para el simbolismo sonoro. Tenemos unos cuadritos de resumen, pero no llegamos a mostrarlos. ¿Querés contar, Vero, más o menos las cosas que nos quedan por explorar en un futuro con este corpus? Sí, nos quedan por explorar. Bueno, algo que encontramos, una relación entre la nasalidad y los sonidos vibrantes, como en las palabras paraná, yanará, conono. Otros templates también, como existen en las palabras sununú, ¿sí? O shinini, y un template también que existe más en los nombres, ¿sí? De aves, que son caracará, querequeré, quiriquirí. ¿Sí? Estos últimos templates que acabo de nombrar son menos productivos, en cambio la plantilla o el template que nosotros trabajamos es muy productivo, donde encontramos por ahora 20 palabras onomatopéyicas u onomatopoéticas con diferentes funciones gramaticales y una gran riqueza semántica. Y acá, si quieren, tienen la bibliografía que usamos. Bueno, muchas gracias. Perdón si nos pasamos un poco del tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, muy lindo, muy interesante. Vamos a pasar al segundo trabajo, vamos a dejar el tiempo para las preguntas al final de la mesa. El segundo trabajo se titula El tapiete en contacto con otras lenguas tupí-guaraníes, apropiaciones y relaciones lingüísticas en el Gran Chaco, y está a cargo de Florencia Chicone, de la Universidad de Buenos Aires, y CONICET, de Eve González, de la Universidad Nacional de San Juan, y CONICET, y de Silvia Hirsch, de la Universidad Nacional de San Martín. Y les paso la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir este momento, esta mesa. Estamos muy agradecidas. Bueno, en principio tenemos que decir que revisando los datos, nuestro trabajo va a abordar algunos fenómenos de contacto del tapiete con lenguas tupí-guaraníes con las que conviven los hablantes, y también con las lenguas chaqueñas, porque, bueno, ahora vamos a ver por qué. Los tapietes son un pueblo, voy a compartir el PPT, a ver. No, a ver, tengo que ir a la computadora. A ver. Perdón. Ahí estamos. Bueno.
Ya hemos trabajado en otras instancias los fenómenos de contacto interétnico de los tapietes con otros pueblos de la región en los que conviven. Los tapietes, que se llaman los ñandevas en Paraguay, viven en la zona de la triple frontera entre Argentina, Bolivia y Paraguay. En el caso de Bolivia y Argentina, los tapietes conviven con el guaraní de la variante Aba y Soceño, como también con las lenguas huichí o huinayec y chorote de la familia mataguaya. Y en el caso de Paraguay, los tapietes conviven con el guaraní criollo paraguayo y con el Aba guaraní. Pero por otra parte, bueno, el objetivo de esta presentación es, por un lado, revisar estos trabajos o resumir las relaciones interétnicas históricas de los tapietes con los guaraníes y con otros pueblos chaqueños de la región, describir las prácticas comunicativas en contextos multilingües y algunas ideologías lingüísticas que aparecen en situación de contacto, y por último, identificar algunos fenómenos de préstamos y contactos en el tapiete que parecen provenir de estas otras lenguas de la región. Un dato que fue llamativo, que es llamativo en la bibliografía sobre los tapietes, que aparece, digamos, en los trabajos de los antropólogos que hicieron, digamos, que fueron al Chaco hacia principios del siglo XX, y también en documentos históricos de fines del siglo XIX, es que es sobre el enigma, algunos lo llaman con B, dice el enigma sobre los tapietes, por el hecho de que el origen de este pueblo es difuso, ¿no? Y es un pueblo que aparece en los documentos históricos recién hacia fines del mencionado, digamos, con este nombre tapiete, hacia fines recién del siglo XIX. Por otra parte, las fuentes históricas son limitadas y además hay confusiones con el etnónimos que aparecen atribuidos a este pueblo étnico, lo que a veces dificulta las posibilidades de reconstruir estos vínculos y estos orígenes. Pero básicamente en la bibliografía aparecen dos grandes hipótesis sobre el origen étnico de los tapietes. Uno sostendría que serían un grupo chaqueño que adoptó la lengua y otros sistemas simbólicos propios de los guaraníes que se establecieron en el Gran Chaco, y la otra hipótesis es que los tapietes serían un grupo en realidad de origen guaraní que al migrar al Gran Chaco se mestizó y adoptó las prácticas culturales de los pueblos de la zona. Principalmente la primera hipótesis es la que sostienen, por ejemplo, Nordestion, Metro, Susnik también, y la segunda hipótesis es la que aparece con menos, digamos, que solo aparece sostenida por Cardus en un documento de 1886, y en realidad que es la que también, con la que se identifican los tapietes. Los tapietes se reconocen como un pueblo guaraní, ¿no? Y en realidad rechazan esta hipótesis de que serían un pueblo mataguayo que fue guaranizado. Con B, una antropóloga que a partir de relevamiento etnohistórico va un poquito más allá, y ella sostiene que los hoy denominados tapietes son el resultado del mestizaje de grupos chaqueños con chanés de origen arawak que ya habían sido asimilados por los guaraníes y hablaban esta última lengua. Es decir, que la autora sugiere la posibilidad de una guaranización en dos tiempos, ¿no? Primero, de los chanés, que provenían de un grupo arawak, y luego de grupos de mataguayos hacia fines del siglo XVIII, con el grupo chané, es decir, en contacto con los chanés, que se fueron mestizando. Textualmente ella dice: los tapietes son el resultado de un largo proceso de mestizaje entre chanés guaranizados que huyeron hacia los llanos y diversos grupos chaqueños. Más allá de la hipótesis que uno adopte, digamos, para explicar el origen de los tapietes, lo que es claro en los documentos en general, cuando uno indaga, es que es un pueblo que estuvo tempranamente, a partir de donde se tiene registro, en contacto con todos los pueblos de esa zona del Gran Chaco, que es una zona con mucha diversidad cultural y lingüística. O sea que esto indicaría que tienen un contacto muy temprano, o bien con pueblos guaraníes, pero también hay documentos, por ejemplo, documentos de exploradores que mencionan las alianzas con los Toba o los Com, pero también muchos vínculos de contacto. Siempre, por ejemplo, hay una cita de Nordenskiöld, donde cuando él va a los ingenios azucareros, por ejemplo, dice que encuentra a un grupo que se hace llamar tapiete, pero que en realidad a veces
se hace pasar por mataguayos, ¿no? O por matacos, ¿no? Es decir, que es un grupo que ha mantenido relaciones culturales muy cercanas con el resto de los pueblos de la zona, y esto también, digamos que estos también se intensificaron durante la época de los ingenios azucareros, y en la actualidad esto se ve también en la constitución muy frecuente, es decir, la mayoría de las familias tapietes, sobre todo en Argentina y en Bolivia, son mayoritariamente familias interétnicas, es decir, que hay una tendencia a constituir matrimonios interétnicos en este pueblo. En la actualidad, los tapietes viven en dos comunidades en Argentina, en una comunidad urbana en Tartagal y una comunidad rural de La Curvita. En ambos casos son comunidades multiétnicas, si bien la de Tartagal se reconoce como la comunidad tapiete de la zona. Sin embargo, más o menos de los 800 personas que viven en esa comunidad, alrededor digamos, se calcula más o menos que el 50%, un poquito más, son tapietes y el resto son integrantes de otras etnias. Ahora voy a indicar más o menos cómo es que se establecen los matrimonios interétnicos, y en La Curvita es directamente una comunidad identificada como multiétnica, que tiene un cacique, por ejemplo, Com, pero tiene mayoría de población wichí y también mucha población chorote y también guaraní. También los tapietes han estado en contacto con los chulupíes o nibacles de la zona, en general también en esa comunidad viven unas 10 familias más o menos donde hay algún integrante tapiete. En las comunidades de Paraguay, donde se concentra la mayor cantidad de población, en este caso son alrededor de 15 comunidades que están en la zona de Laguna Negra, y un poquito más de 15 comunidades, y algunas comunidades que están más cerca de la frontera con Bolivia. En ese caso, los ñandevas, como se llaman en Paraguay, en general tienden más a constituir matrimonios endogámicos, pero también hay presencia de integrantes aba guaraníes, o guaraní, que hablan la lengua, se reconoce como guaraní occidental, pero el tapiete también está en contacto muy estrecho con el guaraní paraguayo, que es, en general, los tapietes que encontramos en esa zona, en muchos casos no hablan español, hablan en general tapiete y guaraní paraguayo. En efecto, digamos, estos vínculos tan estrechos y el hecho de que se constituyan familias heterogéneas desde el punto de vista étnico, incide de manera fundamental en el uso cotidiano de las lenguas y la elección de las lenguas en la comunicación cotidiana, ¿no? Bueno, en este cuadro intento resumir, lo voy a decir lo más rápido posible, algunas de las prácticas comunicativas o los patrones de comunicación que encontramos en estas familias, sobre todo interétnicas, y algunas ideologías lingüísticas que hemos relevado con respecto a las lenguas que entran en contacto o con respecto al tapiete, en relación con estas otras lenguas. En la comunidad urbana, ¿no? En realidad lo que ocurre quizás por su contexto urbano, es que las familias donde hay integrantes interétnicos tienden a elegir el español como lengua común de comunicación en el espacio privado. Esto ha determinado que el tapiete se haya retraído bastante, o sea, hay un grado de retracción del tapiete bastante avanzado, pero también de las demás lenguas. O sea, cuando uno va a Misión Tapiete, no escucha hablar, por supuesto, tapiete a las personas que tienen generalmente más de 40 años, y en menor medida a los que tienen entre 30 y 40, pero por ejemplo no se escucha hablar guaraní o wichí o chorote, a pesar de que hay familias que están constituidas por integrantes de estas otras etnias, ¿no? Es decir, que hay un avance del español. Más o menos en esta comunidad hay una tendencia a constituir matrimonios interétnicos, preferentemente con un cónyuge guaraní, o sea, más o menos el 35% de las familias son tapiete guaraní, pero también hay un porcentaje importante de wichí, chorote, com, chulupí, y criollos también. Recientemente también empezó a haber un intercambio bastante fluido de comunidades de Paraguay con la comunidad de Tartagal, y hubo migración de población de Paraguay a la Argentina, y se han constituido matrimonios con, sobre todo, mujeres
tapietes que vienen de las comunidades de Paraguay. En la comunidad de La Curvita hay un mayor mantenimiento de la lengua tapiete y además encontramos que, debo decir, en el caso de Misión Tapiete, los hablantes de tapiete en general tienden a entender o declaran entender algo de guaraní, ¿no? Y no entender, por ejemplo, wichí u otras lenguas. En cambio, los hablantes de guaraní en general declaran no entender tanto la lengua tapiete y más bien tienen una representación, aunque esto es una generalización, ¿no? Y no en todos los casos es así, de que es una lengua cerrada, digamos, y más difícil de entender, ¿no? Es decir, que hay cierto grado de asimetría ahí entre la comprensión, la interlegibilidad entre las lenguas, ¿no? En cambio, en la comunidad de La Curvita encontramos que los hablantes, generalmente las familias tapietes establecen matrimonio con chorotes mayoritariamente y con algún guaraní. El wichí está presente en la comunidad porque es una comunidad mayoritariamente wichí y los tapietes declaran entender chorote, que generalmente es su pareja, y también wichí, que generalmente el culto y algunos otros espacios públicos, más públicos o comunitarios, se desarrollan en esta lengua. Es decir, que hay cierto grado de bilingüismo pasivo simétrico, es decir, en la familia, sobre todo, no los wichí, porque los wichí no encontramos matrimonios tapiete-wichí. En general son tapiete-chorote o tapiete-guaraní. Y en este caso, tanto los chorotes, los que son de la etnia chorote, declaran entender tapiete, como los tapietes declaran entender chorote. Es decir, que hay un bilingüismo pasivo, en el sentido de que el bilingüismo se da por la comprensión, más bien simétrico. En el caso de Bolivia, es el espacio donde, digamos, el mantenimiento de la lengua es mayor que en las comunidades de Argentina, y se dan casos muy interesantes de bilingüismo, ahora vamos a ver, de bilingüismo simétrico y también de lo que llamamos lingüismo, o se llama lingüismo dual. En la comunidad de Zamuguate hay un gran mantenimiento de la lengua tapiete, las familias en general están constituidas por algún integrante tapiete y algún integrante huenayec o wichí, o guaraní, es decir, que las lenguas que están en contacto son el tapiete, el huenayec, o wichí y guaraní, y en todos los casos los integrantes declaran entender la lengua de sus parientes de las otras etnias, ¿no? Pero en general los hablantes tienden, ahí la cuestión tienden a elegir la lengua con la que se identifican étnicamente, incluso cuando su origen no coincide con su identificación étnica. Es decir, por ejemplo, hay integrantes guaraníes que viven en esa comunidad que se autoidentifican como tapietes y hasta, aunque reconocen que son de padre y madre guaraníes, adoptaron la lengua y se comunican en tapiete y públicamente utilizan el tapiete en eventos políticos, etc., ¿no? Finalmente, en Crebo, en Bolivia, encontramos una práctica que también fue documentada en otras comunidades del Gran Chaco, que es el lingüismo dual, es decir, encontramos que hay conversaciones que se sostienen enteramente, donde cada hablante utiliza la lengua con la que se identifica étnicamente, y digamos, su destinatario, cuando toma la palabra, utiliza a su vez la propia lengua. Es decir, que hay un grado de comprensión de la lengua de los otros grupos étnicos muy importante. Es decir, todas las conversaciones se sostienen enteramente y largamente, digamos, en distintas lenguas, ¿no? En el ámbito, estoy hablando del ámbito privado, ¿no? Lo que indica un gran... sin embargo, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, sobre todo en los hijos, no en los matrimonios, pero sí los hijos de estos matrimonios tapiete-huenayec, suelen ser trilingües, es decir, hablan tanto el tapiete, o sea, pueden hablar en tapiete, pueden hablar en huenayec, que además es la lengua que predomina en esa comunidad, la que se enseña en la escuela, la que se usa en el culto, etc., y también español. Y finalmente, en las comunidades de Paraguay no tenemos tantos datos porque hicimos algunos viajes, es una zona mucho más extensa, así que quizás sea sesgado la generalización que vamos a hacer, pero aparentemente tienden a predominar los matrimonios endogámicos, y el tapiete está en contacto cotidiano con el guaraní paraguayo en la medida que el guaraní paraguayo es la lengua que se enseña en la escuela, la que se utiliza para los intercambios comerciales fuera de las comunidades tapiete, Oñandeva,
Es decir, bueno, ahí tiene una presencia muy importante por la presencia que tiene el guaraní paraguayo en ese país, ¿no? Además que es la lengua oficial y es una lengua, por supuesto que se la ve, si bien las ideologías que ahí se reproducen es la idea de que las lenguas guaraníes habladas por los pueblos indígenas son lenguas puras o son el puro guaraní, ¿no? Por otro lado está esta tensión entre la idea de que es una lengua, el tapiete, hablada por un grupo indígena, mientras que el guaraní paraguayo es una lengua hablada por criollo o extendidamente por toda la población y tiene un estatus simbólico mayor que en este caso el ñandeo. Bueno, le cedo la palabra a Eve, que va a seguir con la siguiente parte de la presentación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Florencia. Bueno, a mí me toca ilustrar brevemente los rasgos que comparte el tapiete con otras lenguas, entonces guaraníes, como el guaraní paraguayo y el apaguaraní o guaraní boliviano, por un lado, y por el otro ver algunas similitudes con otras lenguas chaqueñas. Entonces, teniendo en cuenta esta cuestión del origen a la que hizo referencia Florencia al principio. Entonces, bueno, grosso modo, una mirada general de la lengua, es una lengua que tipológicamente tiene las características de las lenguas tupí-guaraníes. Sin embargo, cuando uno mira un poquito más de cerca los datos, encuentra algunas diferencias. Yo lo que he traído acá, por ejemplo, es una ilustración con respecto al léxico, que tiene que ver, por ejemplo, con un proceso fonológico que caracteriza al tapiete, que no está presente en las otras dos lenguas con las que está, o por lo menos con el guaraní boliviano, con el que está estrechamente emparentado, que es la palatalización en ese contexto. Digamos, la palatalización antes de las vocales altas es una característica de las lenguas tupí-guaraníes, pero antes de otro tipo de vocales como la E, no lo es tanto, y acá se ven en estas glosas, digamos, en estos cognados, perdón, una cierta correspondencia. Teniendo en cuenta que el fenómeno de palatalización en los contextos que muestra el tapiete, en donde se observa en tapiete, es un fenómeno que caracteriza justamente la fonología de otras lenguas chaqueñas, tanto las guaycurúes como las matahuarcas. Entonces eso para que tengan un poco una idea de cuáles son sobre el nivel fonológico ciertas diferencias. Por ahí podemos pasar a la otra diapositiva, Florencia. Bien, sin embargo se observan también un grupo de palabras, ¿no es cierto?, que han mantenido, que han preservado, digamos, la oclusiva velar en el mismo contexto que en las otras lenguas guaraníes. Y ustedes pueden ver acá la hermana del marido y esposa hermana de la mujer. Bueno, ustedes tienen ahí una serie de los ejemplos, no nos vamos a extender mucho, pero lo que podemos decir acerca de estas palabras es que de alguna manera, según nuestras observaciones, no son ni tan frecuentes, y en algunos casos, por ejemplo, se nos ha mencionado que en realidad habrían caído en desuso, es decir, parecen palabras, digamos, que han sido tomadas o que se han fosilizado en un momento, y que también presentan restricciones en cuanto al uso, ¿no? Bien, podemos pasar, por ejemplo, con respecto a la palabra para decir la cuñada, ¿no es cierto?, como que estaba en el otro, realmente es una palabra que nos han dicho que no es frecuente, ¿no? Acá tienen un ejemplo de la palabra cuatía, que es tan productiva, que es tan conocida también en las lenguas guaraníes, y cómo puede tener diferentes, solamente para ponerles un ejemplo, que no hay una estabilidad en cuanto a su significado, porque por un lado ha sido traducida por algunos hablantes como libro, puede tener el significado de libro, por otros hablantes como Biblia, es decir, específicamente un tipo de Biblia,
Y el último significado que les mostramos ahí es muy interesante porque hace referencia a las condiciones de trabajo esclavo, digamos, que los tapietes junto con otros grupos chaqueños vivían en los ingenios, en donde llegaba el capataz, digamos, y había que dar el presente, y entonces el capataz marcaba en una tarjeta el nombre de cada una de las personas, y bueno, y era considerado, ¿no es cierto?, estaba presente en el trabajo. Entonces, esa cuatía pasó a significar en ese contexto, digamos, tomó el significado particular de un tipo de elemento como la tarjeta en un contexto específico. Y eso en la actualidad, para ciertos hablantes jóvenes que tienen la experiencia de trabajos formales en un contexto urbano, ha pasado a significar justamente la tarjeta que uno marca en el reloj, digamos, cuando va a marcar tarjeta un trabajo. Entonces, y ahí justamente también se introduce un neologismo, ¿no?, en castellano, porque eso es traducido como fui a tarjar. Ya vamos terminando. Y así ustedes tienen también otro tipo de, me quedan 3 minutos, de fenómenos como estos que ustedes ven acá. Por ejemplo, ururoque, que sería una palabra que ya habría caído en desuso también, en relación o en contraposición con ese conjunto de compuestos que yo les he puesto, han hecho más sobre que son más productivos y que en ese sentido están también más relacionados con otras formas de lenguas guaraníes más cercanas. Si podemos pasar a la otra diapositiva, vamos a ir pasando, porque lo que les quería mostrar rápidamente, ya que tenemos un pocos minutos. Bueno, esto también es interesante, como la palabra cuña. Todo esto ustedes tienen que tener en cuenta antes que siga que, digamos, esto necesita también ser corroborado con un estudio más exhaustivo, digamos, o más, pero de acuerdo a los datos que nosotros hemos ido revelando, se desprenden estas tendencias. Entonces, por ejemplo, la palabra cuña, que también es una palabra típicamente del fondo tupí-guaraní, en principio, según algunos hablantes, haría referencia solamente a la mujer de origen guaraní, pero también los tenemos en algunos textos haciendo referencia a las mujeres en general, en un sentido colectivo, mientras que cuando se habla de una determinada mujer en particular, o el estado de mujer, digamos, se utiliza un término que es considerado más tapiete, que es el término tapupo. Entonces ahí también cuña, en algunos casos hace referencia a un colectivo de mujeres tapietes, y en otros casos parece que hace referencia a una mujer de origen guaraní específicamente. ¿Podemos pasar a la otra? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, como verán, nos hemos quedado en la parte del léxico. Pero después, cuando uno está estudiando más y viendo más la gramática del tapiete, como la gramática de las otras lenguas chaqueñas, empieza a percibir en distintos aspectos de la gramática que el concepto de replicación gramatical puede servir bastante, puede ser muy útil para entender justamente estos procesos de contacto intensos a los que hizo referencia Florencia, y también esta cuestión del enigma, del pueblo tapiete, del origen, ¿no? Pero bueno, lo que queríamos, mejor dicho, compartir esta tarde con ustedes son ciertas intuiciones para las cuales tenemos algunas pistas, en donde hemos percibido ciertos rasgos, como por ejemplo la presencia de una pasiva impersonal, un sufijo instrumental, fusión de recíproco y reflexivo, un significado distributivo, ya vamos, e índices verbales de primera persona no singular. Bueno, que todos estos rasgos que tienen que ver con la estructura de la lengua también se encuentran de alguna manera en otras lenguas chaqueñas, y no necesariamente en las otras lenguas guaraníes con las que el tapiete está emparentado. Pasamos a la siguiente diapositiva para ilustrarles.
pasiva impersonal, ustedes tienen ahí, se los marqué en rojo para que pudiéramos ver, el tapiete se caracteriza y se diferencia con respecto a las otras lenguas guaraníes en que en la primera persona del plural exclusivo se marca de una manera diferente. Y se distingue porque se marca con con el índice de tercera persona, más un sufijo ja que históricamente está relacionado con un nominalizador agente. Y esa es la manera para marcar esa forma. Digamos, hay muchos verbos que no tienen, digamos, un prefijo, que se caracterizan por un morfema cero ahí, y otros que sí, un marcador de persona, pero todos, en todos los casos, tienen este sufijo ja, y eso es lo que marca el plural exclusivo. Y al mismo tiempo, como probablemente sabrán, está también sujeto a la jerarquía de persona, tanto en las cláusulas, me parece que ya terminé. No sé, salió la diapositiva. Bueno. ¿Se terminó? Ya está. Ah, no sé. Se desconectó Florencia, me parece. Ah, se desconectó Florencia. Sí, claro. Un tema de conexión, yo no tengo. Perdón, bueno. A ver. Qué pena que se desconectó Florencia, pero yo... Bueno, pero a lo mejor podés ir haciendo un cierre o haciendo una sí, ya lo voy a hacer porque encima no tenía acá, no veo acá el PowerPoint mío, así que bueno, lamentablemente va a tener que ser así, me van a tener que creer lo que les pensaba mostrar, va a ser lamentablemente así, pero la cuestión es que tenemos la existencia de una estructura, digamos, esta manera de construir la primera persona del exclusivo se utiliza también en Tapiete como una forma de expresar una pasiva impersonal en donde queda, digamos, desfocalizado el agente, y curiosamente en la misma estructura, si alcanzaron a ver en ese momento, hay estructuras parecidas también con la primera persona plural exclusiva en Chorote, con un índice de sujeto indefinido y con un sufijo también que tiene que ver con esta marcación de una pasiva impersonal que desde el punto de vista de la forma y del significado, digamos, son muy sugestivas. Eso por un lado. Después lo otro que les quería mostrar y que me van a tener que creer es un instrumental, es un sufijo instrumental que en las lenguas guaraníes no está. Este contenido, este semantismo instrumental, está por lo menos en el Aba guaraní marcado por un sufijo locativo que marca la ocasión y que también puede marcar el instrumento con el que se realiza una acción. Generalmente va, digamos, sufijado a una forma nominal. Lo que es muy interesante es que en Tapiete también tenemos este locativo, que es P, que lo deben conocer por supuesto, pero que tenemos otro sufijo P, que marca un instrumento. Entonces lo que nosotros encontramos en los datos, lo que nosotros encontramos en los datos es que hay una especie de coexistencia en donde el locativo en Tapiete marca tanto locativo como instrumento, donde tenemos este P que aparece en formas nominales, pero también en formas verbales, y en las lenguas chaqueñas tenemos un sufijo instrumental que aparece en formas verbales. Este sufijo instrumental que también funciona, es una posposición o un aplicativo, bueno, estaban los ejemplos tanto en Chorote como en Wichí. También estas formas sugieren también que habría como una semejanza de tipo más, no sé si estructural, o sea, que tiene que ver más con la gramática, entre el Tapiete y estas lenguas chaqueñas. Y bueno, y eso vendría a ser nuestro trabajo. Puedo leer yo las conclusiones si es que hay tiempo o no. No sé, Alejandra, ¿leo o no?
como vos me digas. Léelas. Sí, sí. Bueno, a lo largo del trabajo nos propusimos indagar las relaciones de contacto cultural y lingüístico de los tapietes con otros pueblos tupí-guaraníes y chaqueños de la región. Por un lado mostramos las tempranas y constantes relaciones culturales que este grupo ha sostenido en distintos periodos, tanto en los grupos guaraní, con los grupos guaraníes occidentales como Aba guaraní, Soseño y Chané, como también con los otros pueblos típicamente chaqueños, Huichí, Chorote, Nibacle y Toba. Por otro lado, describimos cómo en la actualidad la conformación de matrimonios interétnicos y la vida en comunidades multilingües influye en la continuidad de prácticas comunicativas cotidianas, en el espacio doméstico y comunitario, dado en más de una lengua, lo que muestra una exposición regular de los hablantes del tapiete frente a otras lenguas, principalmente guaraní chaqueño y guaraní paraguayo y huichí y chorote, que son matahuales. Si bien las ideologías lingüísticas hacia las distintas lenguas pueden variar de un país a otro, se evidencia una tendencia a considerar de mayor prestigio a las lenguas guaraníes frente a las matahuales. El tapiete es visto como una lengua cerrada de menor prestigio frente al resto de las lenguas guaraníes, lo que favorece el bilingüismo pasivo asimétrico de los tapietes. Cuando las lenguas que conviven en una familia son el tapiete y el huichí o chorote, se da una mayor simetría en el tipo de bilingüismo. En el plano lingüístico se identificaron préstamos léxicos que provienen del guaraní y del aba guaraní. En cambio, algunos rasgos lingüísticos fonológicos y morfosintácticos identificados en el tapiete que las distinguen de estas lenguas y parecen provenir de las lenguas matahuales. Estos rasgos podrían responder a procesos de contacto intensos, dados más en el plano estructural, como replicación gramatical en términos de Jaén y Cuteba, que en el léxico mediante la incorporación directa de préstamos. Con esto terminamos y les agradecemos la atención. Y disculpen la desaparición del Power. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Eve, Silvia, Florencia. Vamos a pasar a la última ponencia entonces de esta mesa número 8, que es el encuentro de la lengua guaraní con el español y el portugués, ajustes fonéticos y transferencias fonológicas en datos del contacto lingüístico, a cargo de Ivana Pereira Ivo, de la Universidad Federal de Bahía. Ahí estás, Ivana. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, muito gusto. Te cedo la palabra, gracias. Gracias. Eu vou pedir licença e desculpas, vou usar português, porque eu acho que vai ser melhor do que eu tentar fazer em espanhol e não vai sair muito bem. Eu quero agradecer a Alejandra pela introdução. Eu quero agradecer também a Rodrigo Villalba pela comunicação tão cuidadosa, desde o início, tirando dúvidas e me orientando em vários aspectos em relação ao evento. Eu gostaria de compartilhar a minha apresentação, minha tela. Tudo bem com a apresentação? Sí, se ve muy bien. Se ve perfectamente bien. Obrigada, graças. Bom, então, vou falar um pouco. Tenho a alegria de estar aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade. Tem sido realmente um privilégio ouvir tantas coisas sobre a língua guarani, que já estudo há uns anos, e o privilégio também de poder falar do Guarani, um pouco do Guarani falado aqui no Brasil. O que eu pretendo fazer agora, com pouco tempo, é falar um pouco sobre ajustes fonéticos e transferência fonológica em empréstimos lexicais do espanhol e do português na língua guarani falada no Brasil. Nesse trabalho, eu pretendo apresentar alguns dados de fala de 4 variedades faladas no Brasil: Umbiá, Nhandeva, Kaiowá e Nhandeua. Gostaria de explicar um pouco por que a distinção Nhandeva e Nhandeua. Estou acompanhando a proposta da professora e pesquisadora Consuelo Costa, 2010, que propôs uma distinção de base histórica
e linguística entre os dois grupos, e aqui a gente está grafando um com V e o outro com W, outra realmente sugestão é a introdução a partir dos estudos dela, em que ela propõe que a partir do grupo que está no Mato Grosso do Sul, tratando como uma macroparcialidade Nhandeva, teria se dividido uma parcialidade que se dirigiu para a região de São Paulo e norte do Paraná. Esse grupo está descrito por Kurt Nemandaju, eu creio que todos conhecemos a obra maravilhosa dele. Pois bem, os dados que eu vou apresentar aqui são fruto de pesquisa doutoral desenvolvida em 2018. Os dados de fala, toda a pesquisa passou pelo Comitê de Ética e os dados foram todos autorizados pelos falantes Guarani. Para a gravação dos dados, foram usadas imagens. Esses são alguns dos empréstimos que eu vou tentar apresentar alguns, acho que não dá tempo todos. Para o trabalho com os dados linguísticos, foram apresentadas imagens de modo aleatório para que os falantes as nomeassem. Então, essas palavras, desculpe, foram inseridas numa frase veículo e, com a ajuda dos próprios falantes, justamente pela variação entre elas, é que conseguimos organizar, então, da seguinte forma. Eu não sei se o som vai funcionar, mas vou tentar mostrar um pouco aqui. Agora o Nhandewa. Nhandeva. Finalmente cai o ar. Um corpus em que a gente separou as consoantes e vogais em todos os contextos, nasais, orais, com todas as consoantes e vogais da língua, um total de 25 falantes, conseguimos um total de 10.608 produções. Como repetimos cada dado 3 vezes por falante, nós, então, tivemos em cada falante 408 produções, que repetidas 3 vezes nos dá esse total de 10.608 palavras. A análise foi feita no PRAAT, esse programa acústico para análise da fala. Bom, inicialmente, eu queria comentar brevemente a distinção, inclusive mencionada no trabalho anterior, na apresentação anterior, que em Kaiowá e Nhandeva, as parcialidades do Mato Grosso do Sul, do Brasil, onde elas produzem um som fricativo, tanto alveolar, o S e o X palatal, as parcialidades Umblá e Nhandewa produzem, respectivamente, sons africados. Queria mostrar aqui as características espectrais. A gente tem o que é típico de sons fricativos, o que é o correlato no sinal acústico, é que a gente tem ondas aperiódicas e energia nas altas frequências. Então, a gente nota aqui nesses detalhes do espectrograma, ondas aperiódicas e a fricção nas altas frequências. Sons africados, então, nós temos as 3 características básicas, né, de um sinal acústico de um som africado, aí a oclusão, bem visível aqui, a oclusão menor ou maior para alguma parcialidade, a plosão e aí a fricção, 3 fases. E aí nós temos, então, o mesmo dado para só-ó, tchó-ó ou tchó-ó. Essa distinção entre a africada alveolar ou palatal nós apresentamos no outro trabalho em 2014. Essa distinção entre as 4 parcialidades, vista também o pronome pessoal de primeira pessoa, che, o che, tche, tse, né, para ampliar, essa distinção se dá, conforme entendemos, exclusivamente na forma fonética dessas obstruentes coronais. Então, elas são
mais estridentes para o... Vou adiantar um pouco aqui e volto. É isso. Elas são mais estridentes para as parcialidades do Mato Grosso do Sul e menos estridente no caso do Umbiá e do Nhandewa. Essas características a gente nota nos empréstimos, como a distinção entre elas. Por exemplo, um empréstimo aqui, cantion para Umbiá, canson para as parcialidades do Mato Grosso do Sul, camitian para Nhandewa e para Umbiá, e camiçã ou cambiçá para as parcialidades do Mato Grosso do Sul. E mais um exemplo aqui, cuchá, a gente vai falar um pouco desse ajuste da sílaba aqui, cuchá, e para as parcialidades do Mato Grosso do Sul, cuchara. Então, essas características, e nos outros empréstimos também, as características do próprio sistema fonológico da língua guarani é mantido na inserção dos empréstimos. Aqui o dado, cuchara, para as parcialidades do Mato Grosso do Sul. Novamente, as características de um som fricativo. Aqui, no caso, a fricativa palatal, não vozeada. Isso é importante. A gente tem a ausência da barra de vozeamento, tá vendo? Sem vozeamento. Aqui o dado pelas parcialidades Nhandewa e Umbiá, cuchá, cuchá, sílaba tônica passando, cai a última sílaba e a sílaba tônica passa a ser a última. Então, essa distinção se dá exclusivamente na forma fonética. Quando a gente pensa no princípio das classes naturais, utilizando aqui a proposta de Hyman, entre outras características, ele menciona que um dos critérios para agrupar sons como pertencentes a uma mesma classe natural é se esses sons estão envolvidos nos mesmos processos fonológicos, que é o caso, conforme compreendemos. Se observarmos, só ilustrando, né, o processo de harmonia nasal, um processo altamente produtivo na língua guarani, nós temos que todas as obstruintes, e aí a gente não tem como excluir as fricativas, né, e africadas que estamos entendendo da mesma forma, o pantacã, o glotal, todas as obstruintes são transparentes ao processo de harmonização nasal. Então, um dos mecanismos, um dos gatilhos de espalhamento nasal é quando a vogal tônica é nasal. E aí, nós sabemos disso, ela espalha, a tendência de espalhar a nasalidade para a esquerda. Há outros gatilhos, como as pré-nasais. Mas aqui eu queria chamar a atenção dessa vogal tônica nasal para a gente perceber como as obstruintes ficam transparentes ao processo, né? Ainda que a gente tenha uma sílaba, uma vogal tônica final. Então, não há processos, quando a gente olha as quatro parcialidades, não há processos fonológicos em que participem apenas as mais estridentes das parcialidades do Mato Grosso do Sul. E nem há processos que sejam exclusivos às parcialidades Umbiá e Nhandewa. Então, pensando nisso, é possível pensar no agrupamento dessa forma, né? Nós teríamos as obstruintes menos estridentes aqui, participando exatamente dos mesmos processos das que alternam entre mais e menos estridentes. Por isso que nós compreendemos que essa distinção, que é única aqui, nós entendemos que a distinção é puramente fonética, né? Não fonológica. Observe no empréstimo da palavra feijão, do português, por uma falante Nhandewa. Então, a produção foi fechão. Então, veja o que ela fez. Quando aparece uma fricativa vozeada, como feijão, né? Então, foi produzido primeiro sem vozeamento, né? Ainda que a gente tenha uma nasal final aqui, o que comprova que as obstruintes, veja, a produção do falante é como obstruinte surda.
Ainda que tenha uma nasal à sua direita, ela não sofre espalhamento nasal, né? A ausência da barra de vozeamento aqui no espectrograma, né? Confirmando que as obstruintes são transparentes ao processo de harmonização nasal. E aí, o que a gente tem além dessas fricativas? As fricativas velares surdas nos empréstimos também. Então, do espanhol naranja, jamón e soja. Então, esse som fricativo, já mencionado em outras apresentações ontem, ele não é muito comum encontrar no Guarani. Em nossos dados, naquele volume de mais de 10 mil que eu apresentei a vocês, nós só encontramos em empréstimos, né? Então, por exemplo, naran para Umbria e Nhandewa e naranja para Nhandeva e Kaiowá. Bom, eu queria só chamar a atenção ao dado, o empréstimo para sabão, jamón, canhon, xianlong, e aí, bom, para o umbiá, a interpretação desse som como velar, ontem o professor que falou na palestra inicial, ele falou do dado Narancá. Então, não é incomum a interpretação da fricativa velar como uma oclusiva velar. O Nhandewa interpreta como africada e temos o som fricativo nas parcialidades do Mato Grosso do Sul, conforme entendemos, por estarem exatamente em regiões de fronteira, em região de contato, intenso contato com Guarani e Paraguai. Aqui eu trago um pouco do detalhe fonético, em soja, fricativa velar, a onda ampliada aqui, que a gente vê as ondas aperiódicas sem dificuldade, aqui também em posição inicial, no dado jamón, e aí ondas aperiódicas e fricção nas altas frequências, sons fricativos. Então, o que acontece com as fricativas vozeadas? Então, eu queria falar um pouco desse empréstimo. Para contrastar, gravei com um brasileiro, e aí a gente tem a fricativa vozeada, as ondas aleatórias, as ondas não aperiódicas, né? E aí eu ampliei essa onda aqui, então a gente vê ruído, né? Ruído e vozeamento. Pois bem, no empréstimo do umbiá, eu trouxe aqui um dado, no Nhandewa aconteceu a mesma coisa. Nós não temos um som fricativo, mas sim um som aproximante. Eu não vou ter tempo aqui de falar tudo que a gente desenvolveu na pesquisa, mas observe, só de observar a onda, você nota que as ondas são periódicas, muito parecidas com as vogais, né, que mantêm um padrão em suas ondas. E aí é um som aproximante não fricativo. Isso aqui a gente já tinha olhado em pesquisa em 2014, o que se confirmou em 2018. Aí o empréstimo produzido aqui, um exemplo, por uma mulher Kaiowá. Então, observe, feijão, feijão, como eu já havia mencionado, não vozeamento, e a produção de uma fricativa, no caso, surda, e sem o espalhamento, sem acompanhar a harmonização nasal. Pois bem, um outro empréstimo, aproveitando o tempinho aqui, é o empréstimo da oclusiva velar. Então, em Guarani, Umbiá e também Nhandewa vai sair Ngorá. Então, esse som produzido como uma pré-nasal, aqui a gente tem a pré-nasalização, a oclusão aqui para a produção da oclusiva. Então, a gente tem a fase nasal, a plosão e então a fase oral, Ngorá. Eu queria mencionar que duas coisas nós observamos neste dado. Não vou ter tempo de falar das outras particularidades nesse mesmo empréstimo, mas duas coisas. Primeira, essas pré-nasais operam na língua guarani em distribuição complementar. As pré-nasais ocorrem tipicamente com sons orais, como já é de conhecimento e certo consenso com a literatura, elas operam assim, as pré-nasais com os segmentos
orais, e ambientes nasais, então a gente teria a série de nasais. A única que nós não identificamos em nossos dados foi exatamente a nasal velar. A encontramos em sua forma labializada, muitos dados, inclusive, mas a nasal velar em nenhum dado em posição inicial ou medial, o que já começou a nos dar pistas realmente do status fonológico das pré-nasais. Então, essa é a primeira observação. A segunda é que esses sons têm uma relação de oposição. Então, você tem pré-nasais, no caso, menos soantes, que é esse grupo aqui, são menos contínuas por conta da sua fase oral, e elas se relacionam em oposição às aproximantes, exatamente a esse grupo aqui, que seriam soantes mais contínuas. O detalhe é que esses dois grupos, sim, essas duas séries, sim, alternam, como a gente já havia observado aqui na observação 1, elas alternam e participam dos mesmos processos fonológicos, dentre eles a nasalidade. Então, a gente vai ter possibilidades. Esse som aqui, por exemplo, um D, né? Ele é realizado como N em ambientes nasais. Mas é muito comum, sobretudo para o ouvido estrangeiro, quando ouve o teca alveolar, algumas vezes em dados de nasalidade como porã, que o brasileiro vai tender a dizer porã, né? Muitas vezes a gente quase tem a impressão de estar ouvindo, quase certeza de estar ouvindo um N, porã, porque é realmente o TEP nasal. Pois bem, então, ainda que seja uma variação intradialetal, a gente tem variações como pamempe em lugar de panvempe. Então, você tem aqui, de novo, a relação nasal com a aproximante. Putuon, panvem, pamé. Entre as variedades, a gente tem essa relação de nasalidade. Então, se nós juntarmos as duas classes que eu havia proposto no início, teríamos, então, obstruintes se opondo a soantes. O único traço distintivo aqui seria mais ou menos estridência, que, como eu mencionei, a mudança é puramente fonética, e aí a classe de soantes se opondo menos contínuas a mais contínuas. Bom, estou quase no final, ainda tenho uns 2 minutos, eu queria mostrar um pouco sobre o padrão acentual e como que funcionam os empréstimos nesse caso. Na língua guarani, como já sabemos, o acento recai predominantemente na última sílaba. Em dados como Dieti, Quaraí, Taguató, o meu estudo é mais um BA, então não repare que você vai ouvir mais ou menos como eu aprendo com eles. Nos empréstimos do espanhol, com poucas exceções, o padrão acentual é mantido, o que faz com que as palavras estrangeiras paroxítonas sejam interpretadas como oxítonas. Observe aqui. Cavaju, Cavaru, e não só para olha aqui, Umbiá, Nhandeva e Caiuá. Cavaju, Cavaru, Nhandeua, Rachá, Tchandiá, Tchandiau, Naran. Observe-se, no entanto, que em alguns empréstimos, em outros, enquanto Zumbiá e Nhandeua marcam o acento na última sílaba, as parcialidades mantêm o acento na penúltima sílaba, o que pode ser também explicado pelo contato próximo dessas parcialidades com o espanhol e com o guarani do Paraguai. Então, aí você tem um dado sandia, racha, naranja. Mas essas mesmas parcialidades do Mato Grosso do Sul, algumas vezes, ajustam o acento também. Em nossos dados, eles produziram como oxítonas Vacá e Canoã. A última parte, eu queria mostrar um pouco da simplificação de encontro consonantal.
A estrutura silábica, como eu já falei, a canônica é consoante vogal, né? Normalmente, como descreve Martins, o núcleo silábico é a vogal, né? Nos empréstimos do espanhol, especialmente naqueles em que temos encontro de duas consoantes, há uma simplificação, como a gente tem aqui: curuchu, caravó, cavará, perata, curantom. Então, o importante aqui é chama a nossa atenção as epênteses. As epênteses produzidas parecem apontar para uma possível assimilação de ponto de articulação. Em palavras iniciadas com K, um som velar posterior, as vogais epentéticas são também posteriores, pelo menos em nossos dados. Daí, curuchu. Na palavra iniciada por uma consoante anterior, como plata, a vogal selecionada para epêntese é uma vogal também anterior, perata. No dado curantom de cilantro, conforme já discutimos acima, o Guarani Ambiá não contrasta a fricativa alveolar surda, o som inicial da palavra espanhola, cilantro. Esse som, como eu falei há pouco, é interpretado como K. Então, parece-nos que, ao fazer essa interpretação, consequentemente, a vogal epentética passa a ser também um som posterior, no caso U, assimilando a posterioridade da vogal velar surda K, que a precede. Talvez isso explique a interpretação do dado como curantom. Bom, é isso. O desejo que eu tenho é mostrar com essa apresentação que os empréstimos são riquíssimos e úteis, porque lançam luz ao próprio sistema fonológico da língua guarani, o que outros pesquisadores já têm feito. Sobre as variedades faladas no Brasil, esperamos que estudos futuros, avanços, nos ajudem a confirmar ou a refutar esses resultados. Muito obrigada. A good weather. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las expositoras. Ha sido muy interesante. Le voy a pasar la palabra a Rodrigo, porque sé que hubo algunas preguntas, no creo que haya mucho tiempo para contestarlas, pero sí sería muy bueno que los expositores sepan cuáles fueron las repercusiones, por lo menos de la parte del chat. Bueno, nuevamente les agradezco a todos y a todas. Nos vemos, nos seguimos viendo. Muchas gracias, Ale, muchas gracias a las expositoras, expositores. Voy a leer algunas preguntas, creo que no es muy necesario responderlas por cuestiones de tiempo, digo, pero quiero compartir más que nada porque es algo que están comentando en el chat. Una dice, Filoglosía, dice, hay un concepto de Bloomfield que se puede conectar con la presentación sobre simbolismo sonoro. Fonastema, ¿puede ser? No sé si, creo que se refiere a la primera exposición y otra sigue en la misma línea. Si querés lo respondo re breve. Bueno, leo la otra pregunta que es también para la exposición sobre onomatopeyas. Dice, ¿podrían comentar un poco más sobre la teoría onomatopéyica en particular? Si tomamos el ejemplo Quininí. Muchas gracias. Una pregunta de Gladys Rivero. Bueno, sobre lo primero, hay un concepto que es fonastema, que es como una unidad más chiquita de significado que el morfema. Son, por ejemplo, secuencias de sonidos que hay en los verbos de inglés de emisión de luz, que son fl, básicamente, en flame, flicker, como que no constituyen un morfema, pero están en todos esos verbos y tienen algún significado. Y en estos casos, nosotros pensamos que, por ejemplo, en todas las formas sururú, chururú, que tiene este significado como de agua y está todas las formas asociadas a líquidos, podía ser como un fonastema, pero que en este caso coincide con los límites del morfema, entonces queda medio raro, porque creo que justamente la gracia es que no coincida. Pero como estas formas en guaraní no son composicionales, o sea, eso no está operando como un morfema, y no sé, es algo que estuvimos pensando. Sobre las onomatopeyas, ¿querés hablar, Maxim?
Sobre Kiriri, sí, bueno, ¿por qué usamos el concepto de onomatopoética? Eso lo encontramos en un glosario de guaraní, y seguramente viene de una traducción que hizo, porque era un alemán que hizo del alemán o del inglés, y a nosotros no, nos gustó el concepto. De hecho, no pensábamos poner Kiriri al comienzo, pero después Verónica dijo, sí, entra también como onomatopeya y con nuestra forma, y fue un momento, un giro un poco en nuestra búsqueda, porque permite demostrar que hay que pensar más allá de lo sonoro, más allá de las analogías que nosotros hacemos con nuestro onomatopecentrismo, podríamos decir, y eso, por eso nos gustó el término, pero no es un concepto desarrollado, digamos. No, y también decir que encontramos palabras en budeo guaraní, por ejemplo, kiri, que significa pequeño, ¿no? Y que asociamos, y que hacemos la diferencia entre coronó, que es un rugido y que tiene un sonido muy fuerte, y kirirí, que tiene exactamente la misma palantilla, pero con otra vocal, que es lo contrario, como un sonido muy pequeño, ¿no? O el silencio. Excelente. Hay muy cortito lo mío, hay un texto de Manuel Domínguez de 1910, más o menos, Raíces Guaraníes, que es un texto etimológico, donde hace todo un estudio de las onomatopeyas que estaría interesante contrastar con esto. Así que sí, se los paso, anoten, se los paso en algún momento. Gracias. Sí, Después te pedimos los detalles. Podría hacer un comentario que quizás para pensar, porque en Tapiete, por ejemplo, porque mencionaron algunos casos donde la repetición del sonido tiene que ver con un verbo que tiene un sentido como iterativo, ¿no? O pirirí, yo noté, o pororó, como estallar varias veces. Y en Tapiete hay un fenómeno que se llama, que es el de la reduplicación, que en realidad es un fenómeno morfológico, semántico, donde los verbos se pueden, que es muy productivo, digamos, en Tapiete, que quizás no está en guaraní, pero a lo mejor estas palabras tienen como alguna origen que quedó estancado, digamos, que no es productivo actualmente, pero que quedó, digamos, en algunas palabras, porque justamente tiene ese sentido de que uno puede reduplicar la sílaba, y ahí está Ibe, que quizás trabajó bastante con eso, y entonces en muchos casos tiene ese sentido de que la acción, cuando se reduplica la sílaba, quiere decir que se reiteró varias veces, o que se hizo algo rápido. Incluso es tan productivo que se lo encuentra en algunos préstamos del español. Por ejemplo, si uno dice patara o apatara, quiere decir que pateo la pelota, pero apatatara quiere decir que hace jueguito con la pelota, cuando estás haciendo jueguito. O sea, es muy productivo en la lengua, pero como que me pareció que algunos tenían ese sentido. Pero hay una diferencia, por lo menos en Tapiete, es que cuando vos tenés reduplicación es en un sentido y cuando tenés onomatopeyas en el otro sentido. Entonces, claramente es verdad que la reduplicación marca un montón, qué sé yo, por ejemplo también el aparentar algo, ¿no? El querer, por ejemplo, si yo digo si llora es señora, si yo digo si yo llora es me hago la señora, por ejemplo. Pero después están los otros como estos que han estado nombrando ellas, que tienen que ver con la cuestión más onomatopéyica. Y me pensaba, porque está Chinini, que es quieto, exactamente como dijeron, como que hemos estado acá hablando, y tienen otra estructura. Las formas onomatopéyicas reduplican hacia la derecha, la reduplicación es hacia la izquierda y con ciertas reglas, pero también, por supuesto, con todos los significados asociados generalmente a las lenguas del mundo, a la reduplicación, y que también no se ve tan productiva en otras lenguas tupi-guaraníes. No, en estas lenguas es súper productivo. Nosotros nomás no lo analizamos en esos términos porque sincrónicamente nunca tenemos la forma simple, tenemos solo la forma con reduplicación. Por eso hablamos de repetición nomás. Como la única forma de encontramos algunas, pero tienen como más un significado de intensidad. Por ejemplo, aosorou, que es ropa rota, y aosororou, que es ropa muy rota. Ah, bien. Pero son casos muy aislados. El resto es como esta plantilla que para mí la repetición indica como esta cosa de iteratividad, pero no queríamos decir reduplicación porque no vemos la forma simple sincrónicamente. Claro, en cambio en Tapiete sí, la ves simple. La ves simple, la ves reduplicada, ves la cuestión de la onomatopeya, también las formas onomatopéyicas, y ves que las formas reduplicadas de un verbo, una palabra,
están regidas por otras reglas diferentes de las onomatopéyicas. Hermoso. Bien, bien. Bueno, estamos con 20 minutos de contramano, entonces vamos a pasar, si les parece, a la siguiente actividad. Leonardo está levantando la mano. Si tenés algo que decir muy cortito, Leo, te invito, y si no, pasamos a la actividad. Sí, bueno, solo una pregunta tenía para Ivana. Muchas gracias por su presentación. Yo quería saber, ¿estas lenguas están en contacto de acuerdo con el espacio del territorio que ocupen con el portugués y con el español, ¿no? Dos sistemas fonológicos distintos que a su vez son genéticamente reflejos de un mismo sistema anterior, ¿no? Entonces quería saber si había un tratamiento distinto de palabras cognadas, por ejemplo, del portugués y del español en una misma, por ejemplo, cómo se interpreta la elle de trabalho y la fricativa velaj de trabajo en estas lenguas, y también, por ejemplo, la she, sí, fricativa coronal también, que existe en portugués, llega, por ejemplo, ¿no? Que en español es che, ¿no? Es decir, si hay un tratamiento diferenciado o solamente un mismo fonema subyacente en el guaraní. Caso que exista. Leonardo Serna, muito obrigada pela pergunta. Fenómeno de contacto de las tres lenguas. Muito obrigada pela pergunta. Bom, de fato, nós não olhamos nem fizemos nenhum tratamento no sentido de análise acústica do espanhol em suas variedades e nem do português em suas variedades. O nosso olhar foi estritamente na língua guarani e nas variedades da língua guarani, buscando exatamente o fonema, a forma subjacente do fonema. Esta é uma etapa a ser feita, né? Não foi feita ainda, mas é uma etapa, é um planejamento. Mas nesse dado que eu apresentei hoje, os dados que eu apresentei, o olhar foi puramente no sistema da língua guarani para achar a forma subjacente. Não só a forma subjacente, a organização do sistema fonológico. Não sei se eu consegui responder. Sí, sí. Sí, pero pensé que a lo mejor sería, digamos, una prueba crucial para saber cuál es el sistema guaraní, cómo se interpretan dos reflejos, ¿no? En portugués y en español de un mismo fonema, por así decirlo. Eu confesso que é uma dificuldade. Eu confesso que é uma dificuldade. Por exemplo, o dado para vaca. Inicialmente, eu fiquei pensando esse dado como um empréstimo do português. Daí eu desisti, entendendo que é do espanhol. Na verdade, a minha interpretação é que os empréstimos vêm predominantemente do espanhol, à exceção do dado feijão. Então, é impressionante que a língua guarani, bom, ela está em contato com o português há muitos anos, mas os dados de empréstimos predominantes vêm do espanhol. Qual é a minha dificuldade? É que espanhol é esse? É Paraguai? É ainda resquício do Guarani colonial? Essa é a minha dificuldade, mas a sua observação é maravilhosa. Por isso que eu disse que é um planejamento, porque é difícil definir de que espanhol eu estou falando. Sí, sí. E eu não falo espanhol. Cierto, por eso, então... Muy bien. Bueno, muy bien. Por eso Gracias, tiene jabón. Ivana. Para jabón posiblemente refleja el arcaísmo, ¿no? Sabão. Possivelmente. É Bueno, é um dado de arcaísmo. Do castellano, ¿no? Bueno, muchas gracias. Disculpen que los tenga que cortar, que tenga que ser tan tirante. Agradeço, Leonardo, pela pergunta. Obrigado, Rodrigo.
Gracias, Ivana, obrigado. Vamos a continuar con la siguiente actividad. Tenemos estipulada una pausa, no la vamos a hacer, así que continuamos con la siguiente mesa de ponencias, la número 9, y va a estar a cargo de Carolina Rodríguez Alcalá. Hola Carolina, bienvenida. Los expositores pueden encender, los y las expositoras pueden encender sus cámaras, y quienes ya no exponen pueden ir apagando para dejar el primer plano a los demás. Yo ahora desaparezco de pantalla. Adelante, Carolina. Ok, hola Rodrigo, hola como decían los franceses, a mí me gusta, bonjour. Hola de nuevo, buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto estar aquí y dar inicio a la mesa 9. Quería comentar esta sensación en fin, no puedo decir un lado positivo de la pandemia porque es imposible, pero de todas formas esta posibilidad de discutir sobre este tema que nos interesa tanto, el guaraní, discutiendo desde Bahía, en mi caso desde Campinas, Posadas, Encarnación, Asunción, tantos otros lugares. Bueno, esta mesa está compuesta por 3 trabajos, entonces voy a llamar al primero. Perdón, se me fue aquí mil disculpas. Bueno, entonces voy a llamar el primero de los 3 trabajos. Había sido que soy bilingüe, nuevas identificaciones lingüísticas como políticas del lenguaje, que será presentado por Carolina Gandulfo, del Instituto San José y de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Entonces, Carolina, mi tocaya, te paso la palabra y te agradezco la presentación. Muchas gracias. Voy a tratar de, en este poco tiempo que tenemos, dar algunas de las principales pautas, digamos, de un trabajo que en realidad corresponde a una etnografía mayor, por eso es difícil poder sintetizarlo, ¿no? Voy a hacer referencia a ciertas identificaciones lingüísticas que pude reconstruir en el trabajo de campo. En el workshop anterior yo había presentado un estudio sobre procesos de transmisión intergeneracional del guaraní en familias correntinas, y en el marco de ese estudio, de muchos años, desde el año 2014 y tal vez un poco antes, trabajaba y trabajo habitualmente con 2 jóvenes investigadoras y la mamá de una de ellas, que es parte de las personas con las cuales reflexioné, trabajé sobre estas identificaciones lingüísticas. Este trabajo considero yo que tiene una relevancia significativa, o no sé cómo llamarla, en términos de que en Corrientes, por lo menos, no hay trabajos que hagan referencia a identificaciones lingüísticas respecto del guaraní, del modo en que las estamos trabajando, podría decir, desde hace 15 años ahora, ¿no? Hay una cita que me resulta significativa, que quiero señalar, de Saturnino Muñagurria, un escritor correntino de San Roque del año 1947, que en el prólogo de su obra sobre gramática dice lo siguiente: la conciencia de que habla mal y de que con ello mueve a risa determina en él un complejo de inferioridad que se traduce en reserva cuando se halla en presencia de extraños y que aumentando día a día concluye por afectar toda su psiquis. En particular traigo esta referencia porque es como una única, o casi lo que poco encontré, respecto de la identificación de lo que en ese momento se llamaba psiquis, o llamaba psiquis el autor, pero que hoy podríamos hablar de la subjetividad de los hablantes, ¿no? En ese marco sitúo de algún modo o dialogo este trabajo con el movimiento, lo que se llama el movimiento de los nuevos hablantes, en particular los neofalantes. No voy a hacer detalle de esto porque si no, no voy a hablar de lo de Corrientes, ¿no? Los bilingües emergentes o los recuperantes, que son categorías en contextos de lenguas minorizadas, nativas o consideradas nacionales, que
producen o que empiezan a producir nuevas identificaciones lingüísticas. En mi caso voy a hablar muy rápidamente de 3 tipos, no es una tipología, sin embargo terminan pareciendo eso, ¿no? Ser nativa, ser guaraní hablante y ser bilingüe. Con ese propósito, y para romper un poco el esquema de una presentación más habitual, voy a compartir con ustedes un pequeño fragmento, un pequeño texto de una de las jóvenes con las que trabajo. Ustedes me dirán si se escucha, ¿no? Se escucha y se ve. Pía Guada, la Guada actual, de 26 años, con 2 hijas y el cabello largo, conversando con su papá, también actual. No era cualquier conversación, o mejor dicho, era una conversación cualquiera, pero en guaraní, que no es poco decir, porque esta Guada, siente que en la realidad no lo hace bien. Siente que su guaraní es rudimentario, que tiene un repertorio de palabras acotado, y eso a veces le genera incomodidad, vergüenza y al mismo tiempo ganas de decirlo igual, de gritarlo, de descubrirlo así, diciendo. Otro día u otra noche la vi cantando ya. Cantaba una polca muy alegre y rápida, encadenaba palabra por palabra sin equivocarse, sin dudar. Cerrando los ojos, la música era más plena y el guaraní más dulce. La feliz llegada del guaraní alojó en mi cuerpo de recién despertada o recién levantada un sentimiento inexplicable. Si me preguntás, no recuerdo el sueño, es decir, las palabras exactas, el lugar y esas cosas. Mi memoria seleccionó lo más importante: el guaraní, la música y papá. No lo dije al principio, pero esto que vi sucedió en mis sueños. Y Guada soy yo. Bueno, este pequeño fragmento de texto, escrito y leído por Guadalupe, una de las jóvenes con la que trabajamos, me permite entrar de otra manera a la etnografía, ¿no? Es muy difícil poder recuperar una descripción etnográfica en una presentación oral de 15 o 20 minutos. Por eso traje su texto. Ahora vamos a ir entrando en él. La primera identificación que comparto con ustedes es la idea de ser nativa, que la protagonista de esta identificación es Tamara, y con ella hemos reflexionado acerca de esto. Tamara se consideraba y se considera nativa de su familia, de la familia con la que trabajó y estudió, se considera correntina, pero no se consideraba nativa como hablante de guaraní, ¿no? Sin embargo, su abuela era monolingüe guaraní, con la cual prácticamente no podían dialogar, y su mamá se identificaba como alguien que entendía el guaraní pero no hablaba. Toda la discusión, conversación, reflexión alrededor de ser hablante, de ser nativa con Tami, suponía pensar, o ella suponía pensar, que no era hablante de guaraní, pero sin embargo sí se identificaba con emociones propias de los hablantes del guaraní, ¿no? Entonces, por momentos sentía vergüenza si alguien hacía referencia al guaraní que ella estaba investigando o estudiando, o por momentos sentía una gran emoción de identificación y alegría en los intercambios bilingües que había en su familia. Y entonces esta pregunta le empieza a generar una cierta inquietud, digamos así, ¿no? Respecto de, entonces, ¿soy nativa hablante de guaraní o no lo soy? ¿Cómo puede ser que sienta lo mismo que un hablante, pero a la vez no identificarme como hablante? En ese sentido, vemos la condición, digamos, situacional, y nosotras redefinimos la categoría en términos de natividad, de algo que se produce, ¿no? No es que nací nativa de algo sí o no, sino que es una categoría situacional que puede
ir produciéndose y cambiando. Hoy Tami en un encuentro se presenta hablando en guaraní, se puso a estudiar guaraní, trata de conversar en guaraní con su mamá. Su pregunta, o su abuela, la pregunta que tal vez yo me hago es si podría ser una potencial neofalante en términos de Ramallo Uruk, que no lo vamos a profundizar ahora porque no habría tiempo, y quiero avanzar con Guada. Recién escuchamos su texto. Guada, cuando se presenta por primera vez conmigo en el año 2012, dice que habla guaraní, era la persona del equipo competente en guaraní. Cuando íbamos a hacer las entrevistas, era la que iba a hablar en guaraní en el marco de la entrevista, aunque muchos podíamos sostener un intercambio bilingüe. Sin embargo, llegado el momento, empezaba a dudar si sería suficientemente competente, si en realidad hablaría bien el guaraní. Y ahí empezábamos a darnos cuenta cómo ciertas ideologías lingüísticas, como la que yo describo como el discurso de la provisión del guaraní, operaban en su subjetividad y en sus emociones, vinculada a la duda respecto de su propia competencia y si lo que hablaba era adecuado, si era un buen guaraní, si hablaba bien o no. Ella se reconoce como hablante de guaraní, como guaraní hablante, y así se define desde un primer momento, y después se va construyendo como bilingüe. Empieza a aparecer la categoría bilingüe para identificarse y para identificar su manera de presentarse frente a los demás. Guadalupe y Tamara han hecho un camino de reflexión sociolingüística largo, muy arduo por momentos, en el cual también la discusión teórica ingresa en estas reflexiones y en estos análisis que ellas van haciendo de sí mismas, ¿no? En este caso nos preguntamos si Guadalupe podría ser considerada alguien, un hablante recuperante, como los muchachos com o las muchachas com de Chaco. Sin embargo, también lo pensamos como bilingüe emergente en términos de Zavala, cuando habla de los jóvenes quechua, que si bien hablan, su familia habla la lengua nativa, ellos no la hablan, pero buscan ese reencuentro con lo que siguen considerando su lengua materna, aunque no hayan sido socializados en esa lengua. Bueno, finalmente la tercera categoría que quería traer es la de ser bilingüe, y cómo, en este caso, la mamá de Tamara, en el marco de los estudios familiares, cuando empezamos la investigación, ella se presentaba como alguien que entiende pero no habla, y hacían un chiste respecto del libro que yo había publicado hacía muchos años, que se llamaba así. Entonces era como el libro de la profe, decía Tamara, ¿no? En el proceso de investigación, reflexión mediante, la mamá de Tamara, Silvia, empieza a usar la categoría bilingüe en el marco de las entrevistas. Hay una frase que la comparto brevemente, que es muy linda, que ella dice lo siguiente. Sí, por ahí, yo cuando en reuniones me preguntan, ¿y sales y sabés hablar otro idioma? Yo digo, sí, guaraní. Ay, qué bien, me dicen, bilingüe. La gente me dice, la pucha, me dicen bilingüe la gente. Y veo que la gente no me discrimina ahora. Le gusta que sepa hablar 2 idiomas, porque son 2 idiomas. Es interesante cómo en un primer momento, cuando la mamá de Tamara sale de la zona rural donde vivía para estudiar el secundario y la discriminan por hablar guaraní, ella deja de usar el guaraní, vive en la ciudad, durante muchos años no usa el guaraní, salvo exclusivamente cuando se encuentra con su familia y sus parientes que vienen de la ciudad. Y la categoría bilingüe, el léxico bilingüe, no aparecía para nada en su posibilidad de repertorio léxico, ¿no? No era una categoría de la cual pudiera hacer uso para identificarse. En este proceso, en el medio del estudio familiar que hicimos, nosotros tuvimos una primera reunión en el año 2014, al año siguiente nos volvíamos a reunir para hacer una especie de primera presentación de resultados, y en ese proceso ella, conversando con Tamara y después en la reunión, dice, había sido que soy bilingüe, ¿no? Y ahí, a partir de que ella usa ese modo de mencionarse, de identificarse,
hacemos una reflexión respecto de el uso de la identificación bilingüe, la idea de que hay dos lenguas, que hay dos idiomas, que hay dos códigos, cuestión que no estaba percibido de esa manera previamente, ¿no? Para terminar, así no me paso, voy a leer un pedacito final de la ponencia que me parece que puedo ser más clara. Devenir bilingüe puede componerse de múltiples elementos heterogéneos, ¿no? Por ejemplo, porque alguien reconsidere su posición o situación sociolingüística en cuanto a su competencia, más allá de las prácticas de habla habituales, como es el caso de Silvia, la mamá de Tamara, o porque alguien decida estudiar o aprender a hablar guaraní, como es Tami, o como Guada, quien advierte que habla guaraní sin la fluidez que desearía o imagina como adecuada. Parece entonces fundamental comprender estos procesos de identificación que los hablantes van realizando, sobre todo cuando por algún motivo, reflexividad sociolingüística mediante, revisan, resignifican sus percepciones acerca de su situación de hablante. Todas estas posibilidades refieren a situaciones, sucesos, episodios que marcan un antes y un después, que las hace dejar de hablar guaraní o darse cuenta que hablan o advertir que desean o experimentan sensaciones similares a la de los hablantes de guaraní o que pueden identificarse como una persona bilingüe que habla dos idiomas. Había sido que soy bilingüe tiene por lo menos dos dimensiones para mí. Por un lado, alguien que aprendió guaraní castellano desde pequeña, luego lo silenció y ahora frente a determinadas cuestiones que le hace sopesar y resignificar su biografía, se reconoce abiertamente como alguien que es bilingüe. Pero por otro lado, y esto a mí me interesa más, es alguien que se produce como bilingüe, que en términos de identificación se considera a partir de cierto momento bilingüe, una categoría identificatoria que nunca hubiera usado antes, pues no estaba dentro del conjunto de su repertorio léxico simbólico como algo posible o viable. Es decir, era y no era bilingüe al mismo tiempo. Lo era si pensamos que esa persona aprendió y usaba el guaraní en determinados momentos de su vida, sin embargo no lo era hasta tanto el signo bilingüe se habilita y se pone a su disposición, momento en el que se puede producir hoy como tal. La forma de expresar esta identificación remite a lo que podríamos llamar un oxímoron, ¿no? Algo que es y no es al mismo tiempo. Había sido, supone que no se concebía de este modo antes y el soy lo afirma en presente. Había sido que soy bilingüe parece una forma compleja de identificarse como hablante de guaraní. No es un neohablante, ni un bilingüe emergente, ni un recuperante en los sentidos propuestos por los autores, pero podría recuperar algún rasgo de cada identificación, como la posible conciencia lingüística crítica de los neofalantes para constituir un grupo social que reivindica, aprende, transmite la lengua, o la idea de producir bilingües emergentes, enfocando los aspectos valorizantes del translanguaging, en un contexto donde el castellano es la lengua indiscutiblemente dominante, o la ligación del guaraní con la familia, el pueblo, considerándolo como la lengua madre de Corrientes. Se puede retomar todos estos aspectos y otros que he descrito, pero sobre todo me interesa dejar colocada la cuestión del devenir bilingüe, como una forma de identificación que puede incluir diversos aspectos en los recorridos de itinerarios biográficos, en los cuales el guaraní puede haber tenido diferentes grados de uso o de visibilización según el momento de la vida de cada cual. Había sido que soy bilingüe, por lo tanto, es un modo nativo de describir un tránsito, un recorrido subjetivo. Se constituye en una identificación lingüística que parece mostrarse pregnante para concebirse de diferentes modos en relación con el guaraní en Corrientes actualmente. La forma verbal había sido, permite expandir la descripción de una identificación que promueve ciertos devenires bilingües que, pensados como políticas del lenguaje, muestran su potencial transformador. Políticas del lenguaje en el sentido de la agencia de los sujetos y de lo que producen los sujetos sobre las identificaciones y sobre los otros y las otras. En síntesis, una categoría situacional y en movimiento, en permanente resignificación e invención, una identificación lingüística que se constituye en un elemento de un proceso de subjetivación en curso, proceso que incluye aspectos de la biografía personal en la que el guaraní se liga a diversos sucesos, sensaciones, territorios, emociones, personas de la vida personal y social de los hablantes del guaraní en Corrientes actualmente, está siendo, ¿no? Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, Carolina, por tu presentación tan interesante. Me encantó ese había sido,
que es muy paraguayo, muy correntino por lo que digo, pero bueno, no voy a aprovechar esta situación de coordinadora para abusar de la palabra. Entonces, paso la palabra ahora a Mario. Ahí están los contactos entre lenguas. Mario Ramón Villalba Filho, de la Universidad Estadual del Oeste del Paraná, en Brasil, que nos va a presentar la ponencia Lengua, Cultura y Prejuicio, la resistencia guaraní. Mario. Ya voy yo, vaya a vender caro, y Ponabaité. Una pequeña corrección que no hubo tiempo, pero ya voy a presentar mi trabajo y aprovecho para ¿dónde está aquí? Compartir mi tela. Tela, aquí tiene mi tela y díganme si están viendo, por favor, me avisan. ¿Están viendo? Estamos viendo, sí, sí. Ok, gracias. Entonces, el trabajo que voy a presentar es un trabajo parte, ¿no? Una partecita del doctorado que hice el año pasado, lo defendí justamente en la Universidad Estadual del Oeste de Paraná, la Unión Oeste, pero la verdad yo soy de UNILA, soy de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana aquí en Foz de Iguazú, y estoy aquí desde el 2012. Y el año pasado terminé mi doctorado justamente en la área de sustentabilidad aquí en la Unión Oeste, aquí del Estado de Paraná. Somos todos del Estado de Paraná. Y mi tesis tenía el título de comunicación, lengua y cultura guaraní, sustentabilidad de Coconá. Trabajamos en ese campo. Yo también en mi grupo aquí, junto con la gente de la Unión Oeste y la UNILA, tenemos un proyecto que inclusive vamos a presentar inclusive el viernes por la tarde también, que se llama Educom Guaraní, que sería Educomunicación Guaraní. Educomunicación es una doble palabra de educación y comunicación juntos, que un argentino y que vivió mucho tiempo en Uruguay, Mario Kaplum, lo crió así, lo juntó basándose en los preceptos de Paulo Freire, justamente eso donde estamos trabajando. Yo quería hablar un poco también rápidamente de esos temas, ya que mi antecesora Carolina Gandulfo, una gran amiga también, habló del lingüismo. Quería un poco hablar también el punto de vista, cómo lo hacemos aquí. Y siempre en mis clases, soy profesor de guaraní de UNILA. UNILA es prácticamente la única universidad de todo el Brasil que ministra una lengua originaria como el guaraní de forma obligatoria por sus estudiantes de letras, ¿no? Los demás lenguas indígenas que están aquí en el Brasil son ministrados exclusivamente de forma obligatoria para otros indígenas. ¿Por qué, por ejemplo, elegimos la lengua y cultura? En este momento yo procuro colocar siempre como la misma cosa, ¿no? Que hablar de lengua es también hablar de cultura, ¿no? La cultura y la lengua son cosas intrínsecas y a partir de ese momento debemos trabajarlo porque tiene sus influencias históricos, sociales e ideológicos. También aprovecho que en las fotos que estoy promoviendo aquí son fotos de nuestros proyectos. En nuestros proyectos le enseñamos a los chicos a sacar fotos y son fotos que ellos mismos producieron de sí mismos, entonces que están dentro del sitio que le había hablado, un sitio de internet, se llama Educom Guaraní. Solo para mientras hablo aprovecho y hago propaganda del sitio y de las fotos de los contenidos. ¿Ok? Como ya fue hablado en este momento, hay mucha parte que voy a saltar un poco porque ya se habló bastante en este seminario internacional sobre eso. Por ejemplo, el guaraní es una lengua originaria, es mayoritaria en América. Muchos dicen que sería la segunda lengua más hablada después del quechua. También la pregunta que decimos justamente en el sentido que hablamos sobre el guaraní, los lugares oficiales, ¿cómo es considerado el guaraní en los lugares oficiales? ¿Qué es el prestigio social? En los espacios de poder, en la administración, en la educación, en los medios de comunicación, en la macroeconomía, donde él aparece, por ejemplo, no estoy hablando solamente de Paraguay, sino de todos nuestros países, ¿no? O simplemente, por ejemplo, está en la solidaridad familiar, afectiva, con los vecinos, pequeño intercambio, etc. Ahí quiero hablar un poquito sobre la diglosia también, que yo como vivo aquí en Brasil y trabajo mucho tiempo aquí,
tratamos siempre de explicarle a los otros brasileños, principalmente los brasileños que no tienen que no son del área, son leigos, como llamar así, de cuál es la relación, por ejemplo, que tiene el castellano y el guaraní, por ejemplo, en Paraguay, ¿no? En ese caso, yo me recurro a Amelia, ¿no? Donde tiene un texto justamente del 2010, que dice que la diglosia es una categoría que hace ver los caminos y procesos mediante las cuales una lengua se sobrepone a otra y la margina, la silencia y la excluye. En cierta forma también, aquí voy a volver un poquito. Aquí quería hablar un poco porque este es un tema bastante delicado cuando se habla de bilingüismo. Hay toda una teoría, no voy a entrar en el tema, no soy especialista en eso, pero he escuchado bastante hablar de bilingüismo, he escuchado incluso el propio Meliá diciendo que Paraguay no es bilingüe, escuché también otra persona diciendo que qué es bilingüismo. Acabo también, a la compañera Carolina también acabo de decirlo, qué es el bilingüe. Y me gustó mucho este dibujo, esta imagen, que lo había visto justamente en Campinas. Estuve en Campinas en el Congreso de Enología allí que se hubo en el 2019, creo, en septiembre. Y justamente una de las proyecciones justamente es lo que saqué foto en mi celular y lo coloco aquí. Que la verdad el bilingüismo sería más o menos como este dibujo, ¿no? El bilingüismo sería esas dos lenguas juntas, pero siempre hay un espacio que de una lengua y de la otra lengua. Por ejemplo, la lengua sería así, ese dibujo prácticamente mostraría lo que hacía el bilingüe, ¿no? El bilingüe usa las dos lenguas, sin embargo, cada una de esas lenguas, la lengua 1 y la lengua 2, tienen sus espacios que no entran en esa mezcla de los dos. Y creo que a eso también le llamamos bilingüe, no voy a entrar en muchos detalles, porque la parte teórica, mucho se ha escrito y se ha hablado también sobre qué es ser bilingüe, ¿no? Y yo concuerdo plenamente y me siento hasta emocionado también con las palabras de Carolina que presentó, ¿no? Había sé que soy bilingüe, ¿no? Y yo justamente fui una de las personas que nací en Brasil, fui criado en Asunción, pero volví muy tempranamente a Brasil y siempre he negado mi lado guaranítico también. Y gracias a la universidad que cursé en Brasil, tuve que descubrir que también era bilingüe, etcétera, etcétera. También mi historia de vida se parece mucho como la historia de vida que Carolina contó aquí. Me identifiqué bastante con esa historia, ¿no? Yo simplemente quiero hablar un poquito más sobre la diglosia que Melia dice, ¿no? Que la diglosia sería que es cuando una variedad alta, estándar, como el caso del castellano, usada en comunicación más culta o formal, que está en contacto con otra variedad de B, usada como una comunicación más familiar, ¿no? Eso generalmente refleja en la parte social, cultural y política, generalmente esa lengua B o el guaraní, por ejemplo, es más oral, sin embargo la otra es oral y escrita, etc. Entonces es importante ese lado social, ¿no? Y política también que nos afecta a todos nosotros, ¿no? Yo me sentí tal vez hasta emocionado en saber la historia, ¿no? Había sí que era bilingüe. Justamente yo también pasé por esa historia y siempre cuento, ya conté varias veces la historia que tuve aquí en Brasil, que llegué solamente como portugués y español y alguien me hizo descubrir que realmente existía el guaraní y a partir de ahí, lógicamente, gracias a la universidad también, comencé a tener orgullo más de ser guarango, como llamarle así, ¿no? Algo así. Quiero contar también, como soy del Brasil, que al principio el europeo se adaptó mucho, ¿no? Con la colonia, en el caso de Brasil, que le llamamos Pindorama, ¿no? El pueblo guaraní le llamamos Pindorama a Brasil. Y como el Paraguay, el idioma se mantuvo principalmente en la época de colonia, ¿no? Lamentablemente, como se sabe también aquí en Brasil, en 1759, con la reforma educativa implementada por Marqués de Pombal, esa realidad fue prácticamente cambiando, ¿no? Sin haber dejado también muchos rastros aquí en Brasil, ¿no? Actualmente se considera que en torno del 80% de las palabras aquí que están en el diccionario portugués de origen fauna y flora brasilera y que está en el diccionario portugués son de origen de esa familia tupí-guaraní. Entonces,
de alguna forma esa lengua originaria vive en las plantas, en la fauna, en la tierra, y en algunas partes también fue adoptado por el portugués, ¿no? Y lamentablemente hoy, ¿no? Después de 500 años, por lo menos en Brasil, el guaraní prácticamente sobrevive exclusivamente en las comunidades originarias, ¿no? De los indígenas, y también en regiones de frontera también sobrevive todavía ese idioma, ¿no? En otras partes más difícil. Sin embargo, en Paraguay, como todos sabemos, es hablado mayormente por la población no indígena y se oficializado en 92. Aquí quiero hablar rápidamente también sobre el peligro también de esas lenguas sufriendo sus mudanzas. Hoy se habló mucho también en este congreso sobre la evolución natural de las lenguas, ¿no? Pero no se dijo de muerte, ¿no? Hay muchos idiomas que mueren. Como diría, en un lugar lo he leído, que las lenguas no mueren, se le matan, ¿eh? Y se le matan cuando matan a las personas que la hablan, entonces es un poco serio. Y si quieres ir mucho en mi tema también, a partir del año que viene tenemos el diseño de lenguas indígenas. Es importante que también todos nosotros comenzamos también a pensar un poco de cómo podemos dar mayor protagonismo a los pueblos originarios en este diseño de las lenguas indígenas. Aquí simplemente voy a correr un poco más de lo que estoy diciendo. Aquí simplemente habla de las varias variedades, disculpe la concordancia de palabras, varias variedades de guaraní que se habla en Paraguay, ¿no? Yo personalmente, no voy a leer todo ese texto, simplemente decir que en Paraguay, lógicamente, está el guaraní oficial, el guaraní hablado por el Estado y por la población, y según el propio especialista y el propio secretario de Política Lingüística, hay en torno de 50 variedades diferentes dentro de Paraguay, por ejemplo, las variedades. Y una de esas variedades que más me preocupa yo personalmente es el abá guaraní, que solamente el 5% de la población de los abá guaraní en Paraguay todavía habla su variante abá guaraní dentro de Paraguay, y la mayoría ya habla el guaraní o el guaraní paraguayo. ¿Por qué justamente yo me preocupo justamente por el abá guaraní? Porque justamente son con abá guaraní que yo convivo, hago mi trabajo, participo con ellos en la parte política, social, religiosa, y participo intensamente con este pueblo aquí en el estado de Paraná. Son 3 aldeas reconocidas, más 2 todavía en fase de reconocimiento, donde participo, viajo. La semana pasada estuve 2 veces allí con ellos, estuvimos conversando, todo más. Entonces, justamente esa variante abá guaraní que ellos hablan que me preocupa, ¿no? Aquí simplemente cuenta también que la Secretaría de Política Lingüística dice que entre la familia guaraní, como ya dije, el abá guaraní es que más está pidiendo esa variante, seguida por el guaraní occidental, que también se habló aquí en este momento, y el mbugá. Lo que quería en este caso decir, por ejemplo, uno de mis trabajos, que justamente inicié en este mes de octubre, todavía está todavía estoy medio perdido, porque estoy así bien difícil justamente de comenzar a crear un glosario del abá guaraní que no sea específicamente del guaraní paraguayo, ¿no? Aquí en las aldeas tenemos acercamiento con la universidad, tenemos 2 estudiantes que trabajan conmigo directamente, son abá guaraní, viven en las aldeas y son nuestros estudiantes aquí en la UNILA. Uno estudia licenciatura en geografía y el otro también licenciatura en historia. Y con ellos comenzamos a hablar. Justamente la semana pasada estuve allí, fui a visitarlos, ¿no? Después de la pandemia, fue la segunda o tercera vez que fui. Y este amigo y compañero que trabajamos en la investigación me dice, yo le pregunté, ¿qué guaraní ustedes hablan aquí? Y me dice, no, aquí hablamos solamente del guaraní moderno, así en esa forma, ¿no? Roñé guaraní moderno, entonces, ni ese guaraní moderno. ¿Y qué sería ese guaraní moderno? Le digo, y el guaraní paraguayo, me dice. Y no hay otro guaraní, sí, él me dice que hay el guaraní más, ¿eh? El guaraní antiguo, que solamente se habla más en la casa de reza y habla más por los ancianos. Y estos ancianos, me imagino que cuando se mueran también tal vez se muere esa variante que se habla solamente en la casa de reza. Yo hice un trabajo, estoy controlando mi tiempo aquí, yo hice un trabajo con ellos hace 2 años atrás de guaraní. Le dije, vamos a preparar material didáctico en guaraní,
Y le dije, pero va a ser en la variante que ustedes usan aquí. Y ahí uno de los parientes aquí indígenas me dijo, ¿qué variantes? Y la variante que usted habla aquí en la aldea, le digo. Y me dice, pero aquí hablamos mínimo tres variantes. Está la variante que hablamos en el día a día, está la variante que se enseña en el colegio, pero lo que vi también es diferente, y está la variante que hablamos en el OPUD, me dice. Y porque conseguí hablar justamente, por lo que sí entrevistar a los más ancianos, realmente el guaraní que habla en el OPUD, en la casa de Reza, es más un guaraní medio parecido con el guaraní Ñandeva o guaraní Budá, que justamente la compañera Ivana presentó también. Hice varias entrevistas y lo estamos transcribiendo y lo estamos haciendo una especie de glosario de esas palabras que no serían guaraní de Paraguay, pero serían guaraní. Yo le digo abá guaraní, ¿no? O inclusive hay textos que indican que ese abá guaraní sería, algunos dicen chiripá, otros le dicen apapocuba también, Nimienda Yu también dice que puede ser apapocuba. Y bueno, es un trabajo bastante extenso que todavía estamos iniciando, ¿no? Solo para terminar esta parte, el diario Última Hora también publicó, tal vez tuvo acceso a ese censo del 2012 de Paraguay, que como ustedes saben, él no se ha puesto, no fue oficializado el censo porque hubo algunos errores, y dice que el 10% de paraguayos ya dejó de hablar el guaraní, en otro aspecto. Y para finalizar también quiero traer unos ejemplos de trabajos de los estados nacionales. Cuando digo estados nacionales me refiero a Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, porque a pesar de estado tenemos una gran nación, la nación inclusive representada por el Consejo Nacional Continental de la Nación Guaraní, una nación dentro de varias naciones, una nación precolombiana, una nación que ya existía. Tal vez no se llama ese nombre de guaraní, pero ya existía, el idioma sigue existiendo en varios de nuestros pueblos. Entonces fue interesante verificar. Y una de las cosas que me impresionó bastante fue justamente cuando estuve en Bolivia, estuve en la Unibol Guaraní, tal vez la única universidad totalmente guaraní, administrado y trabajado justamente por originarios solamente, en este caso de Bolivia. También estuve en Argentina, en Jujuy, existe el Instituto Superior Gloria Pérez, también estuve con ellos, también con los hermanos Abá Guaraní de Jujuy, de Salta, en Bolivia. En Paraguay ya tengo más los parientes menos, más difícil, ¿no? Relacionarme con los parientes indígenas, por ejemplo. Pero sin embargo, yo creo que quiero finalizar en ese sentido, hablando justamente, pasando para el decenio. No sé si a mí me está cortando mi imagen aquí, pero bueno, hay un plan de actividades para el decenio de las lenguas indígenas que va a comenzar el año que viene, donde el principal palabra es nada para nosotros y nosotros, ¿no? En otras palabras, buscando el protagonismo principal de los pueblos indígenas, ¿no? De los pueblos indígenas y en todo que de alguna forma se sienten dueños de esa lengua, ¿no? Como Carolina dijo aquí también, ¿no? Tal vez la persona lógicamente no se identifique como indígena, pero el hecho de ser propietario, vamos a llamar así, del guaraní, sí es un orgullo y puede ser correspondiente a esta tierra. Y yo creo que debemos pensar un trabajo en conjunto, todas las universidades que representamos aquí, todos los grupos que representamos aquí, pensar un poco también en ese plan del decenio de las lenguas indígenas, a partir del principio principal también estoy copiando aquí, del protagonismo de los pueblos indígenas, ¿no? No más que los otros hablen por mí, sino que yo, el indígena, hable más por sí mismo de las actividades. Más o menos sería eso mi mensaje. Tengo el sitio educonguaraní.com, ¿no? Donde trabajamos y seguiremos trabajando también en este pueblo, y es un pequeño corte lo que conseguí presentarles a ustedes de mi trabajo, ¿no? Y seguiremos trabajando. Agüeyebete, Abete Catú, ¿no? Son las variantes de aquí que tenemos aquí en Brasil, que fue también presentado por la profesora Ivete. Muchas gracias, muito obrigado, valeu, Agüeyebete. Hola,
No sé si me presento yo sola o Carolina. Perdón, parece que Carolina perdió la conexión. Me puedo presentar igual solita. No, te presento y bueno, Perdón, yo había perdido y me olvidé de conectar el audio. No se estaba viendo. Aquí estoy, bueno, me fui al celular. Te devuelvo el lugar. Sí, no, se cayó la luz aquí, fui a reconectar, bueno, perdón. Entonces estaba diciendo, entonces retomo todo. Muchísimas gracias, Mario, muy obrigada, UGBT, por tu interesante presentación. Y entonces paso la palabra a Ana Inés Cuchonalcancio, de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET Argentina, que nos va a presentar su trabajo Devenir Guaraní o cómo habitar distancias. Entonces, muchísimas gracias, Ana. Tuya la palabra. Gracias Carolina. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para mí porque estoy lejos. Yo en general leo, así que voy a leer porque me siento más segura de la palabra. Bueno, quiero comenzar de todas maneras diciendo que creo que si hay algo que el COVID cambió es el concepto de lo comunitario. En este sentido, el hecho de compartir es casi una utopía, por lo tanto quiero celebrar la complicidad del tema que nos reúne, recreando comunidad a partir de estos intereses compartidos y en este uso pragmático que encuentro muy guaraní de las posibilidades existentes. La verdad que tenía antes de comenzar el congreso ya me parecía que iba a resultar, pero la verdad que cada vez me impresionan más las coincidencias que hay, incluso con las variaciones. Así que bueno, de verdad gracias a los que armaron esto y a todos los que participan. Bueno, la propuesta que yo traigo busca retomar también el sendero comenzado en el primer workshop de la Catesoro, y quiero recordar la presencia de Meliá, que en ese entonces era ya un guardián generoso y atento de esa pasión que él supo hacer florecer, la lengua guaraní como mar de fondo, como mar paraguayo, justamente como decía una ponencia anterior. Este mar paraguayo donde la identidad se desprende de sí misma para transformarse en una metonimia constante, con una tensión hacia algún origen siempre imaginario, pero que en su devenir va generando otras posibilidades abiertas al cambio y a la incorporación. Quisiera abordar, o más bien bordar, porque finalmente se trata de eso, de un borde, una reflexión sobre el lugar del otro en uno mismo a partir de mi propia percepción, desde la convivencia con y en una lengua otra, como parte del sí mismo, de la sí misma que soy yo, y al mismo tiempo las implicancias que yo encuentro que esto tiene en la reflexión de lo social. Resulta que la convivencia de lenguas en Paraguay, como venimos viendo, no es un asunto resuelto y quizás ni siquiera ser resuelto, por lo que para comenzar quiero rescatar esta característica que genera, al menos en mí, un cierto efecto de fascinación que creo menester resguardar de las inclemencias burocráticas de la rapiña modernizadora. Como deberíamos resguardar todo aquello que nos permita volver sobre nosotros en una búsqueda que pueda ser más plena, menos sujeta a las condiciones de la hegemonía del famoso mercado como concepto organizador. Porque hay algo perdido que impulsa en la búsqueda científica, en la búsqueda de objeto, como la infancia, como esa plétora de posibilidades abiertas antes de las limitaciones externas. Quizás como la posibilidad siempre abierta de elegir caminos y de variar las trayectorias. En mi propia experiencia descubro como migrante, y por primera vez, a decir verdad, en Buenos Aires, que no hablo guaraní. Este hecho me interpela, haciéndome descubrir a la vez, después de un largo proceso, que el guaraní me habita. Y esto me pasó no solo en Buenos Aires, más recientemente en Francia, en más de una ocasión, en más de una calle. Este es mi punto de partida, la reflexión que quiero compartir, porque resulta que en estos encuentros se genera en mí algo como un destello. No me detengo a decir soy paraguaya, no me doy a conocer, pero en buen paraguayo de alguna manera me hallo. Y esa sensación no está ligada en ese momento a un interés teórico ni tampoco a una nostalgia, sino más bien al significado, a la parte más denotativa, que se refiere a la vez a algo que quiero apelar, que defino en principio como ese lugar de lo otro que es propio. Un brillo, un destello,
es una sensación, un reconocimiento, es un encuentro en sentido pleno, en esa apuesta de verdad que Alain Badiou llama amor, como aquello que produce un punto de vista compartido y que trae acarreada la división de un uno que se vuelve dos en el hecho de la creación de un horizonte común, de un horizonte compartido. Instalada en ese lugar íntimo, me refiero en el de Paraguaya, que no habla guaraní, no pretendo, no como, a diferencia de la Guada de Carolina, ya no, al menos lo he intentado, me lo he cuestionado, ya no pretendo apropiarme de esta lengua. No se trata del deseo de hablarla, sino del hecho de que su presencia me genera un modo de pertenencia que no es de ninguna manera completo, sino que adquiere sentido, y este brillo del que hablaba, justamente en su otredad, es decir, en ese encuentro, en esa, lo que Sebastián Castiñeira denomina en un hermoso texto sobre Méliès, suscitación. Por si sea necesario aclararlo, esta presencia otra no es desde ningún orientalismo, exotismo, mucho menos un esencialismo, ni ningún otroísmo, sino que simplemente articula en un de repente todo aquello que de mí hay en ella, en la lengua, y viceversa, eso que del guaraní hay en mí. Encuentros que tampoco son siempre iguales, sino que van generando una cierta expectativa. Es un modelo de encuentro fascinante en el sentido que le da Pascal Quignard y que Irena Kristeva denomina como la fascinación de lo fragmentario, donde yo quiero poner el acento en esta búsqueda de lo fragmentario como búsqueda de lo ínfimo como potencia, que se inscribe también en la tradición de la aura benjaminiana, nuevamente, algo que nos acerca a una verdad, alguna verdad, y al relampagueo de una historia. Podemos decir, por lo tanto, que el guaraní se trata de un medio decir y también de un medio de decir. En tanto medio decir, el guaraní hace las veces, sobre todo en Paraguay y para los paraguayos, aunque hemos visto que también en muchos casos el alcance es al menos regional, de un punto de dislocación y apertura de una identidad que no logra nunca plegarse sobre sí misma, no se cierra. Así adquiere ese carácter fragmentario, que no es lo mismo que un fragmento, sino que escribe un movimiento de particularidad dinamizante. No es un deber ser, se trata de un poder ser plenamente. Es un medio que hace las veces de pivote, ya que el guaraní, en su función social, en su devenir histórico, sirve como lo que Ticio Escobar llamó en un texto cuña, con C, aunque sea también quizás cuñá, ¿por qué no?, metida en el ojo o en el corazón de una nación entera, también de un territorio otro. Y a partir de aquí, de toda una modernidad y de todo un proyecto que es, desde esta perspectiva, ya fallido, y que al mismo tiempo deja al descubierto un lugar creativo, abriendo lo que podemos definir como un hiato histórico riquísimo para investigar. Una brecha que no se trata de una grieta, en este modo tan de moda, por un detalle ya mencionado y sobre el que habría que abundar. La relación con el guaraní es una relación de amor profundo. Podemos generar esta hipótesis que tampoco busca hacer pie en una cursilería. Lejos de ello, el vínculo del guaraní está ligado al amor como pulsión de vida, de alguna manera como un modo primordial que desestabiliza la repetición como mecanismo. No señala un abismo, sino que hace las veces de un indicio ineludible, una huella que obliga a un silencio pasible de ser colmado con esas posibilidades siempre latentes. Eso que yace en todo lo no dicho o no actuado, y que forma, sin embargo, parte de la realidad de cada uno. Es que el guaraní, como medio de decir, desconcierta al español en su hegemonía, y lo hace partir de esta brecha como pequeña diferencia, como una particularidad irreductible, que justamente no es constatable, sino que incide, insiste y acecha el proyecto moderno y o colonial, en base a la fuerza de su presencia acompasada y paciente. Esto implica también un modo u otro de temporalidad. Inyecta un tiempo histórico que se juega en otro compás y que abre el juego a otros actores no siempre considerados. Son personajes a la espera de autor. El medio decir guaraní señala un sujeto escindido, abierto a la diferencia como principio organizador, que responde a eso que Badiou llama amor. Cito: si queremos abrir a la diferencia y a lo que ella implica, es decir, que el colectivo sea capaz de ser el del mundo entero,
uno de los puntos de experiencia individual practicable es la defensa del amor. Al culto identitario de la repetición hay que oponer el amor de lo que difiere, es único, no repite nada y es errático y extranjero. Cito fin de la cita. De esta hipótesis de interpretación de los efectos del encuentro con esta lengua otra y propia, se desprende también una puesta en cuestión de la realidad objetiva. En esto, el guaraní hace las veces de un medio de decir con incidencia en nuestros quehaceres sociales, en el sentido expresado por la sociolingüista Cecil Canut, para quien, abro comillas, la voluntad de objetividad se nutre de un fantasma de transparencia, el de una relación perfecta entre las palabras y las cosas, entre la lengua y el pensamiento. Cierro comillas. Por lo que, y sigo otra cita, dar vuelta las relaciones de poder lleva a inventar, a crear, a abrir los posibles de la poesía cotidiana de las vidas que decimos minúsculas y que no son menos bellas, porque se trata de dar curso libre a estas liberalidades, no como dueños del lenguaje, sino en la indecisión y la imperceptibilidad de las voces que nos atraviesan y hacen que seamos siempre hablados por el otro, por las voces venidas de más allá, por el azar de los encuentros fortuitos con los seres, las obras, los paisajes, los textos que no tienen nunca la última palabra. Cierro la cita. Por esta vía, la presencia sostenida del guaraní permite entonces poner en cuestión el modelo colonial y sus consecuencias a lo largo de nuestras historias. Sin embargo, me parece importante señalar que al menos mi apuesta no es desde un lugar de lo subalterno, porque estos discursos sostienen un centro variando el acento. No se trata para mí de las operaciones de provincializar o desprovincializar una lengua o alguna práctica, sino de la posibilidad de abolir la relación centro-periferia como tal. El guaraní, como medio de decir, dice de otro modo ajeno a la relación mayor-menor o centro-periferia, porque dice de otras miradas susceptibles de alterar tiempo y espacio, y fundamentalmente la relación entre ellos que hemos aprendido a fijar. En esto acude en ayuda de mi argumento la noción de incompletud ontológica tal como la plantea Eduardo Viveiros de Castro. En efecto, y abro comillas, Viveiros de Castro nos hace comprender que para las culturas amerindias el otro no es solamente indispensable, constituye directamente una prefiguración del sí. El sí desea ser ese otro que representa al extranjero o el vecino enemigo, desea advenirlo, pero en sus propios términos, sin abdicar de lo esencial. Esto significa que en ese mundo la identidad no tiene fronteras, sino que es forzosamente inconstante. Fin de cita. Esta cuestión de la incompletud ontológica como movimiento, como pulsión, puede ser leída desde la lengua como vehículo identitario históricamente sustentado y por lo tanto posible de ser pensado no solo como un modo de identidad abierta, incluso en apertura, sino de modo más enfático como herramienta de apertura e incorporación constante, fragmentaria, fascinada, fascinante. Desde este punto de vista, el o los modos históricos del guaraní permiten volver sobre la realidad social desde un cambio de lugar, cambio de lugares como paradigma. Aquí la reflexión de lo social imbrica e implica al otro. Esto trae consecuencias que son justamente impensadas y por este hecho dinamizantes. Se trata también de una reconfiguración de lo posible como apertura mental y como configuración de otros mundos y otros modos de habitar el mundo, aunque más no sea el propio mundo, poniendo en entredicho el narcisismo y sus efectos individualizantes. Es una apuesta de reterritorialización que puede señalar a nuestras ciencias de lo social, aunque no solo, lo mucho que tienen, que pueden incorporar y transformarse. La apertura al otro en los términos de incorporación arriba descritos elimina las categorías en términos de extremos, dejando en evidencia, por ejemplo, lo que ya dijimos, que el juego centro-periferia deja intacta la lógica de la diferencia como lo ajeno inalcanzable. No se trata solamente de multiplicar centros y o periferias, sino de suavizar las categorías, apuntando a la lógica misma incluida en la división, inventando otros caminos de ser, aunque esto suponga en varios tramos una errancia, incluso no lógica, incluso aparente. El horizonte de devenir ese otro perpetuamente aporta a la reflexión de lo social, un giro que no se inscribe en un relativismo, porque la unidad de medida misma deja de funcionar.
La reflexión vuelve así sobre su etimología para reflejar una realidad que no habla de, sino que es ese otro jaguar que soy también yo, aunque no ruja en guaraní. No se trata así finalmente del guaraní como tal, no solo, sino fundamentalmente de esa otra lógica, otro camino que no figura en nuestros mapas, que está por hacerse y que en parte es esa latencia poderosa. La particularidad del guaraní como medio de decir radica en su lugar de señalización de un interreño. Por ejemplo, su carácter nacional, pero no solo, indígena, pero no solo, sus entrecruces históricos, su hacerse necesario. Es un espejo y como tal una posibilidad de reflexión. Es a este movimiento al que me parece que podemos apuntar. Las vías son múltiples también y los caminos a tomar tendrán que ver con un enganche subjetivo, con una lección. Digamos de manera metafórica, la posibilidad de elegir qué guaraní quiero ser o cómo soy siendo guaraní. Es un reino de metáforas en su sentido griego moderno de mudanzas, cambios y apuestas que son también territoriales. Por eso entiendo que esta vía guaraní no promete puntos de llegada, sino un viaje, una transmutación, un estado feliz de incompletud ontológica. Para ir terminando, quisiera retomar las puntas de este pequeño delirio nocturno que he ido hilvanando. Quisiera mencionar algo que quizás tendría que haber sido el inicio, y es que considero que las ciencias sociales requieren de manera urgente y necesaria recuperar un compromiso con su objeto que tiene que ser parte de un proceso amoroso como acto comprometido, en el sentido que le dan Badiou o Jan Alouche, entre otros. Y no me refiero, aunque no lo excluyo, por supuesto, a algún tipo definido de militancia. Me refiero más bien a esa necesidad imperiosa de movernos, de conmovernos, a la importancia de recuperar lo político como posibilidades, así en plural, posibilidades de participar de una nueva ecología más allá del antropocentrismo, que más no sea por asegurarnos la sobrevivencia en un mundo amenazado por nuestro propio modo destructivo. En esta búsqueda, yo me encuentro con el guaraní como vehículo identitario desradicalizado, en el que reconozco también un vehículo espacio-temporal que permite aperturas también ontológicas, y repito, no en sí mismo, aunque también, sino como modo de lo comunitario posible, como señal que incluye otras interacciones también latentes. Si convoco al guaraní es porque me he sentido convocada por esta lengua, por su peso y relevancia histórica y su trayectoria, que vincula mundos de manera continua y que sigue abierta a nosotros. Muchas gracias. Okay. Ana, muchísimas gracias por tu presentación, que nuevamente plantea cosas muy interesantes. Yo sé, allí Rodrigo me puede censurar si hace falta. Estamos muy apretados por el tiempo, pero tal vez tengamos algunos minutos para alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario. Entonces la palabra está con el público. Yo en realidad no tengo acceso a YouTube. Allí Rodrigo creo que me ayuda, solamente al chat. No, por ahora felicitaciones más que nada para los expositores, y no hay preguntas concretamente. Saludos a los investigadores de esta mesa, muy interesantes. Excelente, me encantó la ponencia de Carolina, felicitaciones. Bueno, hay una serie de mensajes felicitando y celebrando la posibilidad de esta mesa. Sí, quería comentar que como estamos bastante ajustados con el tiempo, y en la quienes presentación están del invitados libro. para la presentación del libro tienen otros compromisos, quisiera pedirles disculpas desde lo más profundo, porque por ahí podemos intercambiar muy brevemente, 5 minutos, algún comentario, y así damos paso a la presentación. Ok. ¿Puedo hacer un comentario? Intento hacer rápido, no es una cuestión que va... Solamente 2 cuestiones que me provocaron las presentaciones de esta mesa. Les felicito nuevamente a todos los presentadores, y de esta mesa y de otras. La primera es solo una cuestión en toda esa idea que tenemos de mezcla,
hay una cuestión que es interesante de cómo la fluidez de la realidad lingüística y de la realidad social no se deja atrapar en los recortes imaginarios en el sentido fuerte y políticos. Es decir, nosotros vivimos con la ideología de los estados nacionales de la unidad lingüística, la unidad social, un pueblo, una lengua. Y vemos en todos estos problemas, tanto de autoidentificación, soy guaraní o soy, disculpen, fueron presentaciones, no me acuerdo de los otros nombres, como el recorte de la unidad social, si es guaraní, si no es un gesto, porque las poblaciones aquí en América, tuve un alumno que hizo un trabajo en la Amazonia, cómo llamarle a ese pueblo, si eran familias que vivían a lo largo del río. ¿Dónde se recorta lo que es? O sea, el propio nombre del pueblo y el nombre de la lengua. Entonces, la fluidez resiste. Y el Yopará, por ejemplo, resiste en ese sentido. Y el otro comentario, y con eso termino mi comentario, con lo que Ana decía, pero también de otras cuestiones del guaraní como medio decir, como siempre una cosa a medias. Y recuerdo así comentarios desde Cardiel, desde los jesuitas coloniales hasta ahora, de ese comentario de que el paraguayo es alingüe, habla mal todo, ¿verdad? Porque no habla español, pero tampoco habla guaraní. Entonces, la dificultad de construcción de esa posición de enunciación del ser paraguayo, cuando no se identifica o con el español, o con el encomendero que habla el español de España, sea esa unidad también es imaginaria. O sea, habla mal español castellano porque no habla como el español, habla mal guaraní porque no habla con el indio, como el indio o como el indio de las misiones. Entonces hay en ese medio decir que decía Ana, ¿verdad? Me hace pensar en eso, en la dificultad de crear un lugar de enunciación del ser paraguayo, que no es indio, no es español, es paraguayo, en fin. Es eso. Sí. Yo creo que sí, pero yo veo en esto como un lugar muy fértil, digamos, que justamente es una identidad que no se pliega y que da paso a modos varios de ser. Resiste. Que resiste, ¿no? Y que vienen, y que también es, bueno, no solo paraguayo, es paraguayo, pero como estamos viendo, no solo, hay como una cosa y también una necesidad que hoy es como que es lo que hablábamos en la mesa anterior, hay una necesidad como que surge de repente, que está en el aire de incluir varias cosas que están flotando, de agarrarlas, de tomar, es un momento como muy creativo, yo creo. Celebro una vez más este congreso, celebro muchísimo también que sea un congreso que se hace desde Formosa, porque de verdad me parece que son como emergencias, que de repente la energía se concentró y está emergiendo como por lugares distintos, muy, muy creativos. La verdad que lo celebro nuevamente. Gracias a todos. Yo quería decir algo, me encantó estar con Ana y con Mario en este espacio en particular, que me parece que es como una especie de reducto dentro de este gran congreso. Ana siempre se va a esos extremos que son tan interesantes y sugerentes, y me acordaba mucho el workshop pasado, me acordaba mucho cuando yo te había dicho, bueno, ¿quién dice que no hablas guaraní? ¿No? Y que yo te interpelaba diciendo, ¿qué es hablar guaraní? Y ahora esta redefinición que traes, que bueno, no hablo, sostenés tú no hablar, pero el guaraní me habita, y es una muy buena como reconfiguración, vamos a decir, de la situación. Porque verdad que sí puedo hablar, pero no es una lengua materna, entonces es como algo que todo el tiempo me está haciendo a mí volver sobre esto, pero creo que es porque me gusta, tal vez, porque este es mi modo identitario. No, Ana, no sé, perdón, esa interrupción, como digo, yo aquí en Brasil no importa, hablo guaraní sin problema, pero jamás en Paraguay porque no hablo bien, aquí nadie me va a corregir. No importa, el punto acá no era si hablamos o no hablamos o cuánto hablamos, sino la fertilidad. Claro, la fertilidad que tiene esa provocación, y hay algo que Mario trae, en general siempre, que me gusta mucho, que bueno, se encuentra con esta gente que habla 3 variedades diferentes y que no tienen ningún problema con hablar 3 variedades, escribirlas, en fin, para cada situación. Entonces,
el problema lo inventamos desde la disciplina, ¿no? El problema lo instalamos nosotros, hay que definirse de alguna manera, hay que poner un límite a la variedad, hay que saber si hablas o no hablas, en fin. Entonces, este lugar es en el que yo me hallo, con ustedes, con Mario, con vos. Me parece que son los lugares donde podemos decir que el guaraní es otro y somos nosotros al mismo tiempo, ¿no? Exacto, vos sos paraguaya y parece que te tuvieras más derecho a decir lo que yo soy porteña, ¿no? Imagínense, el ser, no, por eso digo. Entonces, depende del contexto, pero bueno. Por eso digo, y depende dónde, y ahí es donde no hay límite para esto. Y entonces voy a correr la postulación del ser, que lo puse provocativamente, ¿no? Nunca es ser si no estamos en esto que vos planteás. Me parece muy, muy interesante. La completud ontológica de la que habla Viveiro. Sí, la realidad fluida, la realidad fluida de las lenguas, los sujetos, que, en fin, ¿dónde recortás? Digamos, siempre resiste, y es interesante ver cómo en toda esta ideología nacionalista, una lengua, una nación, una cultura, nosotros vemos que las culturas nacionales no marcan las fronteras culturales. Entonces, eso también hay como muy interesante. Hay un peso muy fuerte en los estados nacionales en crear esa homogeneidad, pero un espacio como este de discusiones es genial porque permite ver esa fluidez. Eso se escapa, exacto, chorrea, no hay cómo atajar. Y yo veo también que desde el otro congreso hasta este es increíble cómo fraguaron una cantidad de cosas, digamos, de una forma muy, muy impresionante. Así que no sé, despegamos a la luna ya en el tercero. Muy bien. Rodrigo, creo Mario, que nos va a Mario, cortar. te voy a robar la palabra, Mario, porque yo sé que mañana tenés una exposición, así que charlamos mañana. Así que pido disculpas por eso. Aparezco nuevamente mañana. Entonces, okay, no hay problema. Ok. Gracias a Carolina, a las Carolinas, gracias a Ana y a Mario. Vamos a dar por finalizada entonces esta mesa y pasemos a la siguiente actividad, que es la presentación del libro, que bueno, tenemos varios conectados que ingresaron específicamente. Solo para eso, no les interesaba nuestra mesa. Argeles. Uno, ahí está el primero. Me gusta mandar al frente a la gente. Bueno, adelante, está en sus manos doctor Ahora Alejandra nos vamos Vidal, doctor Ignacio Teresa. Y sueñen que nos quedamos. Bueno, chao. Se van a perder lo más importante de todo el workshop. Bueno, buenas tardes o buenas noches, porque hay algunos de los que veo presentes que están en otras latitudes, así que debe ser ya de noche. Les agradezco a todos y a toda su presencia en este espacio del workshop, el último de esta segunda jornada, que está siendo muy intenso, como dice Ana. Esta vez lo vamos a dedicar a la presentación del libro Historia y Lingüística Guaraní, editado por Ignacio Telesca y quien les habla, y publicado por la editorial SB de la ciudad de Buenos Aires. Este libro que inicialmente iba a ser publicado por CEADUC de Paraguay, tuvo algunos avatares en el tiempo de pandemia. El CEADUC dejó de publicar en papel en 2020 y entonces nos pareció adecuado interesar a otro medio, como es la editorial SB, a través de la colección Paradigma Indicial que dirige Guillermo Wilde, para poder hacer efectivo este volumen que para nosotros será muy entrañable. Entre el primer workshop, que fue en 2018, y esta segunda edición del workshop, 2021, fallece el padre Meliá, quien fuera uno de los estudiosos más profundos de la lengua guaraní, y entonces Ignacio consideró necesario que esta publicación llevara su nombre y se hiciera en homenaje a él. Además, el volumen
incluye uno de los últimos trabajos publicados en 2018 en la revista Estudios Paraguayos, a quien agradecemos habernos dado el permiso para su reproducción. Bueno, pocos casos existen como el guaraní en América, una lengua que sea conquistada, que se ha convertido en lengua oficial de un país, una lengua de raíz indígena que pervive en varios países, que se expande geográficamente, no solamente en el Cono Sur y los países limítrofes, sino también en otras latitudes que mantienen la lengua viva. En esta obra hemos recogido los trabajos desde distintas disciplinas, la sociología, la historia y la lingüística, que dan precisamente cuenta de la vigencia y de la riqueza del guaraní, y escritos todos por especialistas, algunos de los cuales veo gratamente aquí. El libro tiene 15 capítulos que tratan temas diversos. Hay capítulos en cuanto a lo lingüístico dedicados al guaraní histórico, otros al guaraní étnico y otros al guaraní criollo, para usar alguna clasificación por todos conocida. Bueno, me voy a referir a algunos de los trabajos. Voy a empezar por el trabajo de... quiero compartirles un PowerPoint por un ratito, apenas para que se vea por lo menos la tapa del libro. El libro ya está impreso. A ver. Estoy teniendo problemas aquí. Acá. Muy bien. Acá. El libro se llama Historia y Lingüística Guaraní, homenaje a Bartolomé Meliá, y aquí está en formato libro. Como pueden ver la tapa en la editorial y en la colección. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, el trabajo de Leonardo Serno trabaja sobre el léxico de parentesco en un cotejo entre el guaraní jesuítico y el guaraní tradicional, sobre la obra de Montoya. El trabajo de Florencia Ciccone, que hoy tuvo una presentación y ayer también, en el marco de este workshop. El capítulo que publica Florencia se llama El guaraní como lengua de migración en contextos escolares de Buenos Aires, donde da cuenta de una experiencia de investigación participativa en una escuela de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Es un trabajo de corte sociolingüístico sobre una lengua de migración en el ámbito educativo y las prácticas comunicativas plurilingües, sobre lo que se habló también hace un rato. Estefanía Baranger se centra en el análisis tipológico comparativo de los sistemas numéricos de las lenguas tupí-guaraní, del subgrupo 1, también denominado Grupo Guaraní Meridional o Grupo Guaraní por otros autores, como, digamos, más allá de la denominación tradicional que le dan Rodríguez y Cabral, subgrupo 1, y lo que hace un examen de la hipótesis de Dietrich respecto de la evolución de la palabra 5 para mano, entre otras cosas, cómo fue una innovación, dado que no existía en el guaraní antiguo, desde el siglo XVI en todas estas lenguas, y cómo aparece, digamos, como una innovación que después se fue de alguna manera expandiendo a las otras lenguas. Bruno Estigarribia también aporta un trabajo en el volumen, Mecanismos de derivación morfológica en el guaraní, donde aborda distintos
temas que hacen a la morfología verbal, nominal, el cambio de valencia, voz, en fin, varios fenómenos que son tomados aquí, porque según dice el autor, en general en las gramáticas, muchos fenómenos de la morfología verbal del guaraní no fueron tomados porque todas o buena parte de las gramáticas se tomaron en cuenta o se hicieron tomando como punto de referencia la gramática del español. Entonces, lo que se consideraba morfología derivativa quedó, digamos, subsumido en otras categorías y no, digamos, no fueron, digamos, pensadas desde la propia gramática del guaraní. El trabajo de Eve González es sobre partes del cuerpo en 3 lenguas tupí-guaraní. Es un trabajo muy exhaustivo sobre el vocabulario del cuerpo, en guaraní, en chiriguano, en tapiete. Y bueno, es muy interesante la propuesta que hace, cómo muestra cómo aparecen, digamos, lo que serían las partes básicas del cuerpo, que se mantienen a través del tiempo, digamos, desde en las lenguas tupí-guaraní, y cómo se ve en las lenguas más modernas, en las distintas variedades del guaraní étnico, innovaciones metafóricas para designar aquellas partes del cuerpo que no son tan salientes como el corazón, por ejemplo, a través de la palabra flauta, o el fruto del algarrobo maduro para referirse a la vagina. Silvina Paz nos ofrece un adelanto de lo que es, digamos, forma parte de un trabajo mayor, que es su tesis doctoral sobre la evidencialidad, la relación entre la evidencialidad y la modalidad, centrándose en un recorrido más bien histórico sobre la modalidad, la evidencialidad en las lenguas tupí-guaraníes, para examinar cómo fue tratada la categoría. El trabajo de Maura Velázquez Castillo, también sobre este tema tan interesante, tan rico en matices de la evidencialidad y la modalidad epistémica en guaraní, se enfoca en la categoría de la modalidad de la evidencialidad indirecta. Seguramente nos va a hablar mucho más de eso en su conferencia mañana, así que estamos todos muy, muy expectantes. Y la parte de los trabajos de lingüística se cierran con el capítulo de Domingo Aguilera Jiménez sobre la estandarización de los préstamos en guaraní, con especial atención al sustantivo, a los sustantivos, y toma, digamos, de un autor que es Zimmerman, el concepto de transfonetización de los préstamos y también de transgrafematización de los préstamos, utilizando los grafemas, digamos, sancionados en el nuevo alfabeto del 2015 por la Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay. Bueno, le paso la palabra a Ignacio que va a referirse a los capítulos históricos y a la figura del padre Meliá particularmente. Buenas tardes y buenas noches para todos y todas. Antes que nada, agradecer la posibilidad de presentar esta obra que ya nos mostró Alejandra. Es decir, no llegó a Formosa todavía, está en Buenos Aires, estamos esperando que agarre el micro para que nos llegue. Y agradecer en general, desde el 2017 que hicimos el workshop hasta ahora, que estamos con el segundo workshop, creo que la cantidad de gente para agradecer y instituciones es importante, ¿no? Desde el CIADUC, por ejemplo, que fue el primero que cuando le presentamos la propuesta de publicar las ponencias del primer workshop, se mostró muy, muy abierto, y también se había mostrado abierto con la idea de publicar el libro, pero cuando vimos que iba a ser en PDF, y dijimos, no sé, o lo dije yo, Meliá necesita un libro, que me perdone Meliá. Y entonces le presentamos a SB, es decir, vio los trabajos, también se dio cuenta de lo grosso que son los trabajos, de lo importante que son,
lo académico que son, y bueno, se arriesgó también a la publicación, y con una portada que ciertamente es muy, muy linda, ¿no? Es decir, muy llamativa. Entonces, agradecer a ASB, a SEADUC, agradecer también a quienes hicieron posible también la cuestión de financiamiento, desde el CONICET, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Formosa, la Facultad de Humanidades. Es decir, agradecer es importante en estos momentos, ¿no? Y Meliá falleció en el 2019, el 6 de diciembre, un día antes de su cumpleaños, ¿no? También es interesante. Y no sé si el texto que publicó o que presentó en el workshop del 2017 fue la última ponencia o el artículo fue el último artículo, pero si no fue el último, fue uno de los últimos, ¿no? Y nos presentó ese trabajo tan al estilo de Meliá, tan provocador, ¿no? La lengua guaraní en el tiempo de la Coca-Cola. Es decir, como que nos obligaba a cuestionarnos. Entonces, por eso también el homenaje a Meliá que le queríamos ofertar con esta obra. Y de hecho, si bien Meliá referencia en cualquier texto que uno hable de lingüística, de historia, de antropología guaraní, tiene que estar Meliá en la bibliografía. Es decir, no todos los textos son el objeto Meliá como objeto de estudio, sino el guaraní como objeto de estudio, ¿no? Quizás el que sí aborda, o los que abordan quizás más Meliá como objeto de estudio, es el original trabajo de Guillermo Wilde, el primero de todos, donde Guillermo lo que intenta reflejar, intenta pensar, y él como antropólogo, y a lo mejor uno leyendo el artículo, ¿por qué no pensar en algo también medio, no sé decir autobiográfico, pero por lo menos de reflexión personal, de cómo a partir de la experiencia del guaraní actual, de la religiosidad guaraní, recuperar la religiosidad precolonial de los guaraníes. Como que ese era el objetivo de Meliá, bueno, un objetivo en cuanto que lo va a procurar, sino como reflexión. Es decir, esa distancia, quizás ese gap imposible de cubrir entre un momento y otro, cómo hacerlo reflexión, cómo manifestarlo. Yo creo que es decir, el texto de Guillermo Wilde en sí es muy, muy original. Él va recorriendo la literatura de Meliá desde el 69 hasta sus últimos trabajos, en donde muestra la continua reflexión y también la idea, y juega Guillermo con la textualización, ¿no? Como la posibilidad del indígena de reapropiarse también de una cultura a otra, en este caso la católica, la española. Entonces, jugando de esa manera con esos dos objetos de Meliá, por un lado la espiritualidad o la religiosidad, por otro lado la lingüística, el texto, y una reflexión que Guillermo realiza, ¿no? Y esta sección histórica también culmina con el texto de Ana, que bueno, no se lo voy a resumir porque no es tan sencillo, pero sí es la reflexión también de Ana sobre dejarse habitar por la lengua. Es decir, como también acaba de mencionar Carolina Gandulfo en el comentario que le hizo, es decir, ya no es el tema de hablar o no hablar guaraní, sino el dejarse habitar, el sentirse habitada por la lengua guaraní. Y de qué manera esto implica en el diálogo con uno mismo, ¿no? Cómo uno se va relacionando con una lengua la cual no es materna, con lo cual a lo mejor no se domina como si fuese una lengua que se hable constantemente, pero sí es una experiencia existencial en cuanto el guaraní me habita, con todo lo que implica ese ser habitado por una lengua, por una historia, por unas culturas, por unas discriminaciones, por unos abordajes. Entonces, esos dos textos que tienen como objeto ciertamente a Meliá, como objeto de investigación, pero por supuesto el guaraní que transita la obra de Meliá y los textos, ¿no?
Después, si seguimos con los textos de raíz histórica, bueno, a mí Alejandra me sacó el texto de Leonardo, pero yo lo tomo al de Leonardo también como histórico, así que lo voy a mencionar de vuelta. Porque justamente lo que trabaja Leonardo es, como explicó en Alejandra, bueno, trabajar la cuestión del parentesco en guaraní, ¿no? Y el parentesco por consanguineidad. Pero por supuesto que eso no es un abordaje lingüístico meramente, sino es un abordaje antropológico y un abordaje de Montoya, fundamentalmente, ¿no? Entonces, donde se van mezclando los distintos objetos a ser investigados, puestos en interrelación, y sobre todo, no lo dice Leonardo, lo digo yo, tipo la operación Montoya. Y cómo esta operación Montoya, en cuanto a nombrar los parentescos, es una operación mediada por Trento, por el Concilio de Trento y por los impedimentos matrimoniales fundamentalmente, ¿no? O de relaciones. Entonces, Leonardo, a partir de la lingüística, del estudio de los conceptos, nos muestra justamente esa realidad, lo cual es ciertamente, es decir, fascinante, ¿no? De igual manera, Eduardo Neumann, es decir, pasa que Eduardo fue un aporte, su investigación propia, ¿no? Que rompió con, quizás romper, a lo mejor es muy brusco, pero como inauguró una nueva manera de mirar la escritura indígena. Es decir, los escritos indígenas estaban en todos los archivos y todos teníamos acceso a sus escritos, desde Furlong, etcétera, para atrás, pero nadie lo tomó como un objeto de decir, che, miren la agencia indígena, acá está el indígena escribiendo. No es un monito o un loro, como decía en la película de La Misión, ¿no? Sino que es una persona con su agencia y con su necesidad de comunicarse y que se comunica. Y no solo se comunica en las cartas que le escribe al gobernador de Buenos Aires cuando las revueltas o la lucha por los límites entre los imperios de Portugal y de España, sino que también vemos a la agencia indígena en los boletos chiquitos que se pasaban entre un estanciero y otro estanciero, o en esos escritos que después se fueron saliendo cada vez a la luz y están siendo analizados de esta cultura material, ¿no? Desde cómo ordeñar una vaca. Es decir, donde vemos la agencia o al indígena ahí en el día a día y escribiendo en guaraní. Entonces, el aporte que dio Eduardo a los estudios sobre los indígenas guaraníes, es decir, fue muy importante, fue fundamental, y en este texto se recupera justamente esto de la conquista del alfabeto, ¿no? Y sobre todo el control de la cultura escrita indígena en las reducciones guaraníes. Si todo esto él lo va desarrollando, por supuesto que es un texto que tiene que ser leído en el contexto de toda su obra, ¿no? Siguiendo con el texto de Tomás, que también es un texto muy original, porque él parte de la disputa por el catecismo famosa entre Montoya y el obispo Cárdenas, allá a mediados del siglo XVII. En donde él llama la atención sobre, bueno, cuál fue la estrategia de Montoya. Así como Leonardo nos mostró la operación Montoya para el tema del parentesco, es decir, Tomás nos muestra, bueno, cuál fue la estrategia de Montoya para contrarrestar al obispo que lo acusaba de haber utilizado Tupá como Dios, y que no tendría que haber utilizado porque según el obispo esa palabra es para otros ídolos. Entonces, Tomás Briñón nos muestra cómo el argumento de Montoya es justamente decir que es imposible que fuese para ídolos porque los indígenas no tienen ídolos, no son idólatras. Entonces es imposible que utilicen esa palabra. Eso dicho en breve, ¿no? Pero lo que muestra Tomás es decir, bueno, bajémonos de la moto, bajemos un cambio. ¿Qué pasó después? Ese argumento de Montoya, ¿se mantuvo? Entonces justamente lo interesante es cómo Tomás nos va mostrando cómo con el proceso de los años
van apareciendo, como que se ven en la necesidad de reintroducir a los ídolos, ¿no? Es decir, como que sí, que los indígenas, que los guaraníes, o como otros pueblos u otras comunidades sí son idólatras, sí adoran a ídolos, ¿no? Lo cual es interesante mismo en la cuestión identitaria. Nosotros somos los que adoramos a Tupá y los otros son los que adoran a Tupá Tupá, ¿no? El sentido de los ídolos, los falsos Tupá. Entonces, ahí él va construyendo como los jesuitas, al estilo Restivo, por ejemplo, no recuperan o no recogen la tradición de Montoya, sino que van inaugurando una nueva estrategia. Una nueva estrategia no solo lingüística, sino también cultural identitaria. Después, el trabajo de Laura, y aprovechamos y saludamos y felicitamos a Laura porque acaba de ganar un prestigioso premio por la Asociación de Historiadores de Estados Unidos para un libro sobre América Latina, lo cual debe ser de los premios más prestigiosos que se pueden ganar en Estados Unidos, ¿no? Así que felicidades, por lo cual es un privilegio tenerla también en nuestra obra como colaboradora. Y lo que trabaja Laura es el trilingüismo, lo cual nos deja en offside, porque no solo es el bilingüismo guaraní-castellano, sino ella incluye el lenguaje musical, ¿no? Cómo entender, cómo poner en interrelación. Y claro, y uno dice guaraní-castellano, lenguaje musical, pero claro, cada uno es más complejo, ¿no? Es decir, porque no es el lenguaje musical adquirido en las reducciones igual que el adquirido en una misión controlada por los franciscanos o por el clero secular. No es lo mismo el guaraní que se habla en la misión jesuítica que el guaraní que se habla en una misión franciscana. Es decir, como que todas esas variaciones y quiénes pueden ser músicos. Entonces todo eso pone en interrelación Laura, y claro, entonces ya no es solamente el bilingüismo, sino un trilingüismo, lo cual lo hace todo más complejo, lo cual también más interesante, ¿no? Bueno, después viene mi texto, lo cual es más chiquito, que lo único que quiero reflexionar con un poco de humildad es, si bien los periódicos de trinchera durante la guerra contra la Triple Alianza ya han sido trabajados copiosamente, yo lo que quería preguntarme es por qué cuando se encuentran en Paso Pucú para definir la gramática a ser utilizada, o la grafía, mejor dicho, a ser utilizada en los periódicos de trinchera, no utilizan la jesuítica y utilizan otra, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los argumentos? Porque de hecho no los ponen, pero entonces intuir cuáles son los argumentos y también mostrar esa disputa entre Cabilluí, Cacique y Lambaré, en cuanto que también el uso de la grafía, como que por supuesto no estaba homogeneizado, y como que Cacique Lambaré quería decir, bueno, ustedes dicen esto, pero nosotros queremos hacer lo otro. Entonces estas disputas por la grafía me parecen interesantes, es decir, en medio de una feroz guerra en donde el país estaba siendo destrozado, había personas que estaban dialogando, discutiendo, intercambiando pareceres sobre cómo escribir la Y o la J o los acentos, lo cual no deja de ser sorprendente e interesante al mismo tiempo, ¿no? Y finalmente, el texto de Rodrigo, al cual le agradezco enormemente por el enorme trabajo que hizo en organizar estas jornadas, en llevar adelante este workshop fabuloso, así que agradezco y le aprovecho y le agradezco a Rodrigo. Y bueno, y el texto de Rodrigo es muy interesante, es cómo él rastrea en la literatura paraguaya entre guerra, es decir, entre la guerra de Triple Alianza, fundamentalmente define del 19 hasta la guerra del Chaco, cómo en guaraní se van refiriendo a los indígenas no guaraníes, ¿no? Es decir, nosotros los guaraníes, ellos son los abá en el sentido de bárbaro, de salvaje, ¿no? En el sentido antiguo. Entonces él va rastreando cómo en textos en guaraní se va construyendo también esta identidad nacional entre quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Bueno, así que agradezco enormemente a la posibilidad de editar junto a Alejandra esta obra, que creo que va a ser muy fructífera, va a ser un aporte muy grande, y de hecho cuando posteé la portada, la tapa del libro,
no pasó ni una hora que Vidalia Sánchez de Servilibro se comunica conmigo, me manda: Ignacio, quiero comprar 30 o 40 ejemplares. Es decir, no es que quiero que me dejen la consignación y nada por el estilo, sino que quiero comprar 30 o 40 ejemplares. Así que me imagino que la semana que viene, a más tardar en 15 días, en Servilibro estará exponiéndose para la venta, ¿no? Lo cual es, claro, es fabuloso. Es decir, y fabuloso también para la editorial que puede vender los libros, ¿no? Bien, yo quiero, si bien estamos muy justísimos de tiempo, pero quiero aprovechar y de los y las participantes de esta obra, si alguien quiere expresarse, es decir, un ratito, un chiquitito, el micrófono está abierto, ¿no? Bueno, voy a ser yo. Sí, dale. Alejandra. Sí. Había mucho silencio y yo iba a decir... Sí, un agradecimiento gigante por a Ignacio y Alejandra por la coordinación del libro, la coordinación del workshop en general también, que he seguido más bien por YouTube que en las sesiones y en diferido por temas laborales, pero felicitarlos también por esto y agradecerles que hayan perseguido la posibilidad de la publicación, porque obviamente que hubo algunos problemas entre medio, como lo han contado. Me parece que es un texto fundamental para el área. No solo recoge entonces ese trabajo del workshop, sino la proyección de lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo. Agradecerles además por invitarme a publicar también ahí, porque dentro del grupo de los que trabajamos este tema, posiblemente mi participación a veces parece un poco extraña, porque yo soy la chilena, básicamente, ¿no? Entonces, la chilena que está viniendo a hablar sobre los guaraníes. Yo soy paraguaya, en realidad viví hasta los 7 años en Asunción, y este es el tema de trabajo de mi vida, el tema de la música del Paraguay colonial y de los indígenas músicos. Por lo tanto, para mí es un honor tremendo poder estar en este libro, y les agradezco nuevamente la posibilidad de estar ahí entre esas páginas. Sí, yo lo único que quería comentar era que, digamos, que de alguna manera el libro ya es como un reflejo de lo que está pasando en este workshop, el hecho de que están dialogando tantas disciplinas, desde un objeto que se construye y se reconstruye permanentemente, y que me alegra muchísimo que podamos realizar este tipo de obras. Y bueno, estoy pensando para adelante, digamos, lo que pueden ser los resultados de este workshop, en fin, cosas que si todo nos ayuda, deberíamos seguir adelante, digamos, persiguiendo este tipo de iniciativas y lograr esta comunión, digamos, y esta posibilidad de que dialoguemos entre personas. Yo no soy una especialista en guaraní, estoy acompañando a Ignacio, a la gente del instituto, digamos, como parte del equipo, pero igual, digamos, me entusiasma muchísimo la idea de poder estar en este tipo de eventos y de ser parte de estas obras colectivas con trabajos tan originales y además tan buenos, ¿no? O sea, de una excelente calidad. Quiero agradecer también a los autores, a las autoras de este libro, que nos han prestigiado con sus colaboraciones. Sí, Tomás. Sí, buenas noches a todas y todos desde Francia. A mí me gustaría decir una cosa, es que les estoy hablando desde Estrasburgo, en el este de Francia, donde el País Meliá hizo su tesis doctoral hace medio siglo. Y para mí es una emoción enorme poder estar con ustedes hoy, porque si yo me interesé por el guaraní fue gracias a los libros del padre Meliá. Y creo que él hizo una cosa, bueno,
increíble es dar a conocer toda esta historia del guaraní a personas como yo que no tenían ninguna idea como hispanista de lo que pasó en la época colonial. Entonces, la enorme gratitud para su obra y mi gratitud también para ustedes para este homenaje que realmente lo merecía el padre Mella. Muchas gracias. No, gracias a vos, Tomás, y aprovechá y andá al archivo de la universidad a ver si sacás algún dato que no tengamos. 65, 69, revisá todo el archivo a ver qué sacamos. Tienen cosas en guaraní en Estrasburgo del padre Mella de la época de su tesis. Y mirá. Sí. Sí, Domingo. Buenas tardes a los compañeros y a todos, ¿verdad? A mí me pone muy contento y me emociona poder participar de un homenaje al país Mella que yo creo que a todos nos marcó, crecimos con él, ¿verdad? Así que, y abordo ahí un tema que me parece muy, muy especial para el guaraní en este momento, que necesita proyectarse para volver a decir la realidad, la ciencia, las artes, y no tiene mucho tiempo para recrearse 100.000 o 200.000 palabras, ¿verdad? Y aprenderse del guaraní, sino que la posibilidad de crear, de incorporar préstamos y sin dejar de ser guaraní, o sea, que siga siendo polisintética, aglutinante, pero que preste las palabras que necesite, cuando necesite y la forma correcta que nos ha enseñado en estos tiempos el guaraní, ¿verdad? O sea, aprender de la lengua. Y nada, eso es lo que quiero decir y les agradezco, realmente. No, gracias a vos, Domingo, por estar y por participar de la obra. Yo no sé, Andrés, que es el director de la editorial SB, vos quisieras comentarnos un poquito sobre cuál va a ser el proceso de distribución del libro, es decir, dónde se va a poder comprar fuera de Buenos Aires, Formosa y Asunción. Hola, vale, sí. Buenas tardes a todos. Fuera de sí saber de Buenos Aires y Asunción, va a estar en México, en Colombia, en Perú, en Chile, directamente. Y después, y en España. Y ahí va a poder conseguirse por librerías en todos esos países. Y después bajo el servicio esto hablamos del papel, ¿no? Y después bajo el servicio de impresión por demanda 1 a 1, que primero se pide y ahí se lo hace, en muchos otros países, en todos los países de Europa, como Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Gran Bretaña, también Estados Unidos. En Estados Unidos también se va a poder conseguir a través de Barnes & Noble, y en Canadá y otros países un poco más lejanos como Japón, Australia. Y después también a través de la red de Ingram entra para Asia y otros países de menos contacto. Pero bueno, los que a veces puede ser que haya interesados si les interesa acceder. En esos casos el libro lo tienen en 2 días, ¿no? No es que tienen que esperar 20 días o 30 días. Después además ya está la versión digital y eso, bueno, es ubicuo, ¿no? Eso se puede conseguir en cualquier parte. Y además un precio muy accesible. ¿La versión digital en PDF o también EPUB? Por ahora está en PDF y así en PDF está en Google, que es el que permite la publicación en PDF, y también en nuestra biblioteca digital, que es por streaming, ¿no? Se puede ir a ver y que tiene también herramientas muy potentes de trazado, de búsquedas, de notas, etc. Pero vamos a hacer también en EPUB para que pueda entrar en Amazon y en todas las librerías a nivel mundial que trabajan solo con EPUB, ¿no? Lo que pasa es que el EPUB presentaba la dificultad de la reproducción, no tanto del guaraní en sí, sino las disposiciones de la traducción, ¿no? Que no se conservan. Entonces hay que tomar eso como
como imagen, como si fuera una fotografía, para que quede exactamente lo que sí se ve en el PDF, ¿no? Que es lo mismo del papel. Entonces eso requiere un proceso más laborioso y extenso, pero lo vamos a tener también. ¿Tenés el libro ahí en la mano? Está acá. Sí, porque es el fetiche, ¿no? Tampoco... Es real, existe, acá está. Sí, quedó muy bonito, grande, tiene 380 páginas. Un trabajo enorme, doy fe, porque desde el otro lado también se ve el trabajo que tuvieron los editores y naturalmente a partir del enorme trabajo de los autores, pero la verdad que quedó muy bonito también haber podido utilizar estas imágenes que mencionó Ignacio, que le dan una característica muy especial y con mucho trabajo dentro. Esto, este aspecto lingüístico fue más demandante, ¿no? Pero muy bien, creo que va a ser. Y tal como dijiste, en Brasil también. En Brasil va a estar dentro de poquito y ahí con una muy buena disponibilidad porque va a estar en los marketplaces más importantes, empezando por Amazon y Mercado Libre, hay otros 5 más que no me acuerdo el nombre, y también disponibles en un centenar de librerías, porque ahí tenemos un distribuidor que lo produce en el momento. Entonces, y además a un precio, en todos estos casos a precios locales, ¿no? Brasil incluso es más económico que lo que se pueda conseguir en Argentina, por ejemplo. Y enseguida, en 24 horas, 48 horas. Así que lo que pasa es que, bueno, en estos lugares hay que darlo a conocer, se tienen que enterar para buscarlo, pero si lo buscan lo van a encontrar enseguida. Sí, Brasil también. Eso es importante, lo que pasa en Brasil es increíble el interés y la demanda que hay, ¿eh? Y creo que lo leen brasileños, no es, digamos que leen directamente en español, porque pusimos ya todo el catálogo ahí, tenemos casi todo y es interesante. Bueno, nosotros en nuestro libro hay un texto en portugués, ¿no? El de Eduardo Neumann, así que algo es un aporte. Sí, hay que destacarlo por eso. Sí, bueno, pero eso cuenta porque lo conocen allá. Pero lo que pasa es que, bueno, a través de él se puede ingresar en las redes. Ese es un trabajo que Eduardo tendría que hacer, ¿no? Así como acá tenemos listas, si él lo logra poner en lugares donde se enteran y saben además que está disponible, porque por ahí a veces se enteran, pero dice, pero para conseguirlo debe ser carísimo y el envío y todo, ¿no? Pero si saben además que entran a Mercado Libre y está ahí, y lo tienen enseguida y un precio normal al que están acostumbrados, es otra cosa. Sí. Y no sé si hay algún otro, pero bueno, básicamente va a tener cobertura. No, agradecerte la posibilidad de publicar, ¿no? No, pero es como dijiste, ¿no? Esta es una obra, es una joya, es una cosa preciosa. Hay libros y libros, ¿no? Bueno, también hace poquito tuvimos el premio de Laura, pero es una gratificación muy grande saber que las cosas que se van haciendo tienen esa calidad y ese aporte. Y también lo que dijeron los distintos autores acá a mí me gustó mucho porque casi nunca los veo, no entro en contacto, sino que entro mediado por los textos, por los discursos y las correcciones y las preguntas, pero escuchar personalmente también lo que significa para cada uno y cómo ven el trabajo de los demás, resignifica todo también, ¿eh? Me quedo hasta una imagen nueva de todo lo que estuvimos trabajando. Y eso es muy bueno, yo estoy muy agradecido a cada uno. ¿Sí? Bueno, Rodrigo, sos el jefe. Bueno, también para cerrar de paso, voy a agradecer por esta posibilidad. Ahí estoy ocupando un lugar que me parece muy precioso, es un espacio que me cedieron que, no sé, para mí es too much estar ahí entre tantas figuras muy renombradas, así que agradezco mucho la posibilidad de formar parte de ese libro. Y bueno, por parte de eso, muchas gracias. Y si les parece, podemos ir cerrando, voy a hacer así cortando y podemos ir cerrando la jornada. Todavía hay gente que tiene todavía más ocupaciones por delante, entre ellas dos. Así que vamos a dar por finalizada esta jornada y
continuamos mañana a las 9 de la mañana con las siguientes mesas y actividades. Tenemos todavía un conversatorio de escritores en guaraní. Muchas gracias por permanecer conectados y bueno, que tengan buena noche o buena tarde. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias. Muy gracias. Hasta mañana. Y muchas gracias a los colaboradores, las colaboradoras que estuvieron detrás de él como soporte técnico. Hasta mañana.